Okay, so we're all ready to go. All right, well. Ana gadiwahi kajoko. So don't see us nyari. Gazita zrio yujets kawinoji on dujets when the star no not that really. That in order to go to Gary Gesso, yet he sought to us the Tonka Garako, Donna, yet in the stars in Hunzagi, the Ragueguscat Neganongwe. That in order do a grades in me, that in order do saw here than to Condor heads that goes, a grades in me, going after the Gerdu, and a Guego, oh, Quadzri, no consultant. That in order do yet he sought to go near another headstone, I'm gonna go reader at the Hawa. Okay, at again, had dam dawe aron hetzera, because at Stasera and Neganungwe. Dam dawe aron hetzera, ne asat niga darige, ne Ganyaga Haga, Radinato, Ronata, Roni, Dano, Riskereboke. Dano, dam dawe aron hetzera, ne Aguego on a board of Guyana Latsera Goa, Guyana Lastas, Skana Goa. Dam dawe Ori Wio, Ariwa Gori Shusera, Dano Gazat Stasera, Dano. Damdawe in Gayandawana ne Gani Gurio. Okay, so as you know, that every time we get together for council meeting, ceremony, anything of importance, we always have to begin with a Honda Gadi Wadekwa. This is where we identify and give thanks to the things in creation. What? No, it's so good. It's so good. So good. Someone has speaker on. Okay, interruption. I forget where I was now. We have Oh, to yeah. go out. You just started. Where was I? Anybody remember? I lost track where I was. You were starting to try. I know we're in the opening. Where? You were just saying that before all things, we could always do the undo good outside before we start anything. That's all you said. I never said anything like that. I'm not saying the word properly. Okay, all right, never mind. Okay, we had a technical difficulty here, an interruption, and it breaks the concentration. Makes me lose the track of where we are. Buenas tardes a todas y todos. Se les da la bienvenida a este 80º ya encuentro de Reconstitución. Estamos haciendo la apertura, que es el Honda Gariwadekwa. Son las palabras de agradecimiento a todo lo que estaba ahí antes de nosotros, que nos ha creado, que nos ha dado la vida y que continúa a hacerlo. Just to continue wherever we were at, I don't know how far we got. But Honda Gariwadekwa is, we always begin by giving our thanks to the great spiral of creation. That when we look up into the nighttime sky, we are not looking at cold, dark, empty, lifeless space, the way that non-native science would lead you to believe. No, instead, we are looking into the living, vibrant body of our great mother, into the body of Sky Woman herself. And so we always begin by giving our thanks to the great spiral of creation, to Sky Woman, as it is she who has given us spirit. From there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to Grandma Moon. It is she who regulates the flow of the lifeblood in all things. And so we give thanks to her, as it is she who has given us blood. From there, we give our thanks to our Mother Earth, regardless of what language you speak, what color you are, where you have grown out from our Mother Earth, or what you imagine divides us. We all come from the same mother, making us all one family, all sisters, brothers, all relations, all together. And so we give thanks to her, to Mother Earth, as it is she who has given us body. From there, we give our thanks to all the women in all strains of life, the mothers in all strains of life, as they carry the sacred title of life giver into the world. And we honor and respect them as such, for in this world, they give us purpose and direction.
Entonces, siempre empezamos la apertura agradeciendo a los orígenes, que es la mujer cielo. ¿Y quién es la mujer cielo? Cuando vemos en la noche el cielo lleno de estrellas, no se trata de un cuerpo vacío y sin vida, como la ciencia nos ha hecho creer, sino que se trata del cuerpo viviente, de la mujer cielo, quien da el espíritu de todo lo que existe, y por eso le agradecemos. Después también agradecemos a nuestra abuelita Luna, que es literalmente el corazón latiente de nuestra madre tierra. Es ella quien nos ha dado las aguas, quien las mueve, quien las regula. Todo está hecho de agua, entonces le agradecemos que nos da nuestra sangre. Y después también agradecemos a nuestra mami tierra, que es nuestra mamá de todas, de todos. Ella, poco importa qué color, raza, división creamos, es quien nos da nuestros cuerpos como hijas, hijos de ella, nosotros como humanos, de todas las entidades vivientes, y le agradecemos por eso. Y también le damos las gracias a todas las dadoras de vida, desde la más pequeñita recién nacida hasta la más ancianita de las abuelitas, porque son ellas, las mamis de las naciones, quienes nos dan nuestra guía y nuestra dirección. We offer our thanks and our greetings, our acknowledgements to the life force that flows between all things. The energy that flows from the tips of the trees, the leaves, to the roots, to all the animal life that lives within all things, the life force that is flowing within every living thing on our Mother Earth, we identify as Sawyerda. We give thanks to this. We identify Condor Hetzerat Gawis, the mothers within all strains of life, that these things give us our purpose, our direction. It's the mothers that show us how to be. It's the mothers in all things, of all things, that show us how to be in this world. Give us our identity. Y después le damos las gracias a todo lo que tiene la interconectividad en la vida, en la lengua cañangueja, que se conoce como mojo, que es Saoyera. Y esta es una entidad femenina, la que crea todo el tejido de la vida. Y entonces le agradecemos por toda la diversidad, la belleza que crea con esa interconectividad entre todas las cosas, y que es parte justamente de todas las dadoras de vida. Cualquier humana, cualquier especie viviente, son las madres las que se encargan de perpetuar la vida, y les agradecemos por ese papel sagrado. We give our thanks and our acknowledgements to all the medicines and all the shapes and forms they come in, to all the waters and all the shapes and forms they come in. And this is to remind ourselves that we are made 100% of water. So everything that exists within creation, the diversity is the diversity of Sky Woman's dream. And so we give thanks for all these things, as we are the medicine to each other. You are the medicine to your grandparents are medicine to you, we're medicine to each other. So it is our conscious decision of or a bad medicine. Y después le damos las gracias a todas las aguas y a todas las medicinas. De nuevo, como sabemos, todo está constituido de agua, entonces todo es una medicina. Y nosotros somos medicinas, digamos, nuestros abuelitos son medicinas para nosotros, nosotros somos medicina para nuestros abuelitos. Entonces depende de nuestra responsabilidad consciente el decidir que vamos a hacer buena medicina. We call upon our ancestors to carry the good mind, and we ask them to help us to return our mothers back to their natural seat of authority within all our nations, so they can manage all our people properly once again. Y después le damos las gracias al buen espíritu de nuestros ancestros, y les pedimos que nos ayuden a hacer que nuestras madres puedan volver a ser las que van a manejar a la gente de nuevo. From there, let's see, where did we go now? We ask our ancestors to help us to return the full knowledge back to the hearts and minds of the people of every wampum within the great law of peace. Y después les pedimos también que nos ayuden a que la gran ley de la paz, dentro de cada artículo de la ley de esta constitución política y espiritual, pueda volver a las mentes y a los corazones de la gente. We ask our ancestors to help us to return the true spirit of the Deganidi Ohade. Así como que el verdadero espíritu del tratado de paz del wampum de 2 vías vuelva al espíritu de la gente. And to guide us today, as always, in all of our words, to manage our words so that we think about the things that we say before we say them, so that we're not going to put any
any words out there into the world that we do not mean or that don't carry any meaning or purpose to them. Y también les pedimos que nos ayuden hoy con las palabras que vamos a decir para que todas sean palabras bien sopesadas, que no salgan nada más así de nuestros labios, sino que sean palabras profundas que van a tener el verdadero significado de lo que queremos decir y que no confundan. So this means to take full responsibility for ourselves, for managing ourselves the way that we are in the world. Y esto significa que es nuestra responsabilidad el controlarnos, el manejarnos, es nuestra responsabilidad lo que ponemos en el mundo. That currently, pretty much everyone in the world is protesting or upset or saying something about something. Últimamente todo el mundo en el planeta está enojado por algo, entonces están haciendo protestas, manifestaciones por todos lados. So that means on our Mother Earth, there's 7 billion voices saying 7 billion different things. Y esto significa entonces que en nuestra madre tierra hay 7,000 millones de voces que están diciendo cosas distintas. So personal responsibility means to manage yourself within that collective. Y entonces la responsabilidad implica el manejarse en ese colectivo. To pull ourselves out of our own opinion Para extraernos de nuestra propia opinión and to root ourselves only within truth that can be substantiated in the public arena. y enraizarnos solamente en la verdad que puede ser substanciada en la arena pública. That we are never to speak of or to utter any untruths, that we're not supposed to be putting words into the world that are distortions of truth. Porque es nuestra responsabilidad el no poner en el mundo palabras que no son verdaderas, que hagan una distorsión a la verdad de hecho. And of course, the only way to do this is to subject ourselves to the public arena, to the council process. Y entonces, para que esto sea logrado, la única forma es el sujetarnos a la arena pública, que es básicamente el proceso de consejo de los pueblos originarios. But of course, the council process is what has been stolen away from the people. Pero por supuesto, es justamente ese proceso de consejo lo primero que el genocidio quiso robarle a la gente. They have replaced it with the corruption of democracy, Y lo reemplazaron con la corrupción de la democracia. where just like the non-native science, it's similar, though it's reverse technology. It's not a proper technology. Entonces es un poco como decíamos en la apertura, la ciencia nos ha hecho creer cosas, entonces es la ciencia la que parece que es la autoridad, pero es la que ha cooptado toda la sabiduría, el conocimiento de los pueblos originarios para después manipularlo y transgiversarlo a sus propios fines. So a natural, a natural extension of the individual is the collective process, council process. Entonces, una extensión natural del individuo como tal es justamente el proceso colectivo de consejo. So any of us might think that, whatever, on any given thing, well, it's daytime today. Entonces, para dar un ejemplo, hoy podemos decir, ok, hoy estamos en el día. Well, this is an opinion, a personal opinion that an individual arrives at, and in order to affirm their opinion or to clarify it, to establish if it's true or not, then you have to have the public council process, where my mind comes to the collective arena to say, hey, this is what I think, it's daytime. And then everybody says, well, no, clearly it's dark out, it's nighttime. Y entonces si yo digo hoy es día, pues eso puede que sea una opinión, pero que no está basada en la realidad. Entonces es cuando yo me sujeto a la arena pública que se me va a decir, pues no, mira, es oscuro, hay estrellas, estamos en la noche, no es en el día. Entonces es ese proceso el que va a ayudar a deshacerse de las percepciones y enfocarse en la realidad. On the other hand, what democracy does is it talks about that thing, but it takes you further away from a proper conclusion, the same way that non-native science does about any given thing. It looks at it to destroy it. It doesn't look at it to be conducive. El problema, por ejemplo, con la democracia es que hablan del asunto como si lo estuviesen resolviendo, pero en realidad está llevando más lejos del punto original de partida. Entonces, en lugar
de a llevar a una conclusión adecuada, la conclusión cada vez se encuentra más alejada. So today, after democracy has been colonized around the world, Y como la democracia fue infligida por la colonización en todos lados en el mundo, no one knows how to arrive at proper conclusion anymore within a collective perspective. hoy ya la gente no sabe cómo llegar a una conclusión dentro del proceso colectivo de consejo. This is the reason why the collective of democracy always is controlled by an individual perspective, whoever the individual is that gets elected into a position. Y es por eso que la colectividad en la democracia hoy va a estar completamente dirigida por aquel que va a controlar, porque la gente al final de cuentas en la democracia ni siquiera tiene voz. So the reality of the non-native world in the progression of knowledge Entonces la realidad en el mundo no nativo, en su progresión del conocimiento, is that it's supposed to start from the individual. They're supposed to bring it to the collective, which expands the consciousness of whatever that subject may be. debería de empezar con el individuo y que expandería su conocimiento hacia el colectivo. But then the democracy process takes that individual where it thinks they're going collective, actually returns them back to individual by the process of everyone voting, putting one person there. So there is no evolution from individual to collective within democracy. Pero en la democracia, ese individuo que debería de ir a la colectividad se autoanula en el sentido de que van a votar por un individuo y después va a ser ese individuo el que va a tener el poder. Entonces es una lógica ilógica. But even our own people now, after 500 years of colonization, our people have become victims of Stockholm syndrome, where we are asking for the rape to continue upon us. Y hoy, debido a 500 años de colonización, nuestro propio pueblo, nuestra propia gente se ha vuelto víctima de lo que se llama el síndrome de Estocolmo, que somos inclusive los que están pidiendo que sigan siendo violados. So today our people believe in more of the white man's ways than the white man even does. Entonces hoy nuestra gente cree más en las formas de hacer del hombre blanco que el propio hombre blanco. Because the white man is questioning his own processes. Porque el hombre blanco se está cuestionando acerca de sus propios procesos. And even if he's not coming outright with saying, hey, I'm doubting this process, even if he's not saying that, you can see all the evidence right across the broad spectrum of the human condition as to things being questioned, right from the levels of physics, you know, that E equals MC squared thing being questioned last year, to the processes of water management, all of it, everything questioned. E incluso si no va a venir a decir, hey, las cosas están mal, se está preguntando, por ejemplo, lo vimos el año pasado, la ciencia se preguntó, esta fórmula de E igual a MC cuadrado no funciona, y era cierto, no era correcta. Y también se están haciendo preguntas, por ejemplo, a cómo manejar y gestionar el agua. Es decir, hay muchos ejemplos así de cómo el hombre blanco necesita y lo está haciendo cuestionarse acerca de lo que hace. So clearly we can identify a psychosis that the original peoples are going through. Y así claramente se puede identificar que los pueblos originarios están pasando por una psicosis. A psychosis that is the direct result of knowing, seeing poison coming at us for 500 years. Here's poison, we know it. Que es el resultado total de ver que hay veneno constante que se acerca. Lo sabemos que eso es lo que ocurrió desde hace 500 años. Now, when you know that our ancestors fought and died against this poison to protect us from it. Y cuando sabemos que son nuestros ancestros que se pelearon y que inclusive murieron por defendernos de ese veneno. You got to wonder, do our people love our parents? Do we love our parents? Do we love our grandparents? Do we love our ancestors? Hay que hacerse la pregunta, ¿nuestra gente ama a sus padres, ama a sus abuelos, amamos a nuestros ancestros? You can seriously question this, doubt that any native people
that the majority of Native people do not love our ancestors. Pueden realmente cuestionarse e inclusive afirmar que la mayoría de los pueblos nativos no aman a sus ancestros. Because our ancestors fought and died to protect us against the poison of the white man. Porque nuestros ancestros de nuevo pelearon y murieron por defendernos del veneno que nos atacaba. What are those poisons? ¿Y qué es este veneno? Well, we know it's so-called democracy. Bueno, sabemos que es la supuesta llamada democracia. We know that it's so-called non-native false man-made religions. Sabemos que se trata de las falsas religiones hechas por el hombre We know it's false man-made education. y que es también la educación falsa hecha por el hombre It's the false social structures. y las estructuras falsas sociales. It's absolutely everything that the white man brought here from his old world, so-called old world of Europe. Es absolutamente todo que el hombre blanco trajo de lo que él llamó su viejo mundo de Europa. So why today are our people adopting these things? Why are we running to these things to adopt and participate in the white man's genocidal imposed elective system called here in so-called Canada, the band system in the so-called United States, the tribal system, and throughout Mexico, so-called Mexico through the South, whatever they call it. It's the non-native system that is overpowering the native system. Y entonces aquí en el así llamado Canadá, todos los nativos están yendo a elecciones y están yendo a querer participar voluntariamente en el sistema extranjero genocida impuesto, que aquí le llaman sistema de banda, en el Estados Unidos le llaman sistema tribal, en México y para abajo como le llamen, pero que se trata efectivamente de este sistema extranjero impuesto que está sobreponiéndose sobre las formas de gobernar de los pueblos originarios. So something has to be established within the original peoples. Y entonces hay algo que necesita ser establecido dentro de los pueblos originarios. There is too much wishy-washiness amongst the original peoples. Hay mucha duda y confusión en los pueblos originarios. Meaning that in sometimes, yes, we like to state our identity. We say our ancestry. We say we're Ganyangahaga or we're Mapuche or we're this or we're that. But then at other times, we're selling out to the white man system. It's we ourselves who can't make up our minds. We are wishy-washy. Lo que significa que en ocasiones vamos a decir, sí, somos Ganyangahaga o somos Mapuche o somos de esta nación y vamos a reivindicar esa identidad. Pero al mismo tiempo estamos vendiéndonos hacia el hombre blanco. Entonces es como si no podemos decidir de qué lado o de qué otro estamos. But let's look at our enemy. And this is an enemy. The great darkness of the white man is an enemy to the entire earth. But for the past 500 years, this is our direct enemy. Pero veamos entonces al enemigo, y por supuesto que estamos hablando del enemigo desde hace 500 años, pero esta vez está mostrando su rostro más claramente. For the last 500 years, this enemy has not let up its pressure or its tactics in any way whatsoever, has never stopped or slowed down the genocidal process of colonization. Durante los últimos 500 años, esta entidad no ha aflojado en nada su grado de infligir la colonización. So here, if you think of a battlefield, like if you picture like two opposing enemies, two armies. Entonces imagínense que si piensan en una guerra, en las de antaño, entonces tienen los dos lados que van a confrontarse. Imagine one constantly bombarding the other. Imagínense entonces que un lado está constantemente bombardeando al otro, But then the other one never remaining constant pero luego el otro no se mantiene constante en su defensa in their defense or just in anything. o en cualquier cosa. This is the native people. Esa es la gente nativa.
We are not remaining constant over the past 500 years of this great darkness of the white man. No hemos guardado la constancia durante los últimos 500 años en esta oscuridad que el hombre blanco nos ha traído. First, it is he that came and spit on our ancestry. Primero fue él el que vino y escupió encima de nuestros ancestros. He desecrates his own dead, so he's got no problem doing that to others. Y ya había desacralizado a sus propios muertos, entonces no tenía ningún problema en hacérselo a otros. But then, through the colonization process, has inflicted Stockholm syndrome within our people, where now our people are the ones spitting on our ancestry and bending over backwards, crying for the white man's poison. Pero fue realmente con el tiempo de la colonización han sido ahora las personas, los nativos que están escupiéndole encima a los ancestros porque están pidiendo inclusive que haya más cosas de parte del sistema no nativo. So today we have adopted almost completely all of his poisons, his religions, his false political systems. All of our people are sucked into the poison of democracy. Entonces hoy casi todos sus venenos nos han consumido, todos nuestros pueblos nativos prefieren el sistema educativo no nativo, también prefieren sus estructuras sociales, su sistema político, que es justamente aquel que nos ha genocidado. Nobody is any longer functioning within our traditional council process under our own law. Y ya nadie funciona de acuerdo a nuestros sistemas originales de consejo según nuestras propias leyes originales. We can say pretty much with 100% certainty that we are the only house left now in the land that is functioning that way. Y podemos decir a casi 100% de certeza que somos la única casa que queda que funciona así en la tierra aún. Where we have nothing to do with the white man's poison of democracy. En la que no tenemos nada que ver con el veneno del hombre blanco de la democracia. No false man-made religions, no false man-made education or social structures. We do not have anything to do with any of the white man's poisons. We are solely within our traditional council process, our medicines, our schooling, our education. Ni ninguna estructura falsa impuesta por el hombre blanco, justamente como sus religiones, sus estructuras sociales y políticas, su sistema educativo, absolutamente nada. Somos los que seguimos en el proceso de consejo tradicional. And this is because we're not on the hook like everyone else who bit the bait, took the bait. Y esto es debido a que no estamos en el gancho de cómo cada quien fueron como agarrados como peces y fueron a seguir ese gusanito. Everyone else takes the white man's money. They stand there with their hand out. Todo mundo va a aceptar el dinero del hombre blanco, agarran, se ponen en línea, extienden su mano. Whereas we have taken an unconventional approach. Siendo que nosotros hemos tomado una perspectiva no convencional. We're not standing in the white man's lines where he says, you stand in this line at this time and hold your hand out. No estamos en las líneas del hombre blanco esperando, como él dice, ay, ponte, fórmate, hazte fila y extiende tu mano. No, instead we are standing within our identity, within our collective identity through our council process. No, por el contrario, nosotros estamos de pie en nuestra identidad colectiva del proceso de consejo. Upholding only our constitution, the great law of peace, which every nation throughout Turtle Island from north to south all have held since the beginning of time. Defendiendo y aplicando la gran ley de la paz, esta constitución política y espiritual que en algún momento dado en todo el hemisferio, de sur a norte, todas las confederaciones vivían en su propia forma de vivir esta gran ley de la paz. So the Reconstitution process between the original peoples within the territory of the Condor and the original peoples within the territory of the Eagle is designed to spark those fires back, to get that traditional council fire burning back within each individual. Y entonces el proceso de reconstitución entre los pueblos originarios del sur y del norte, del Cóndor y del Águila, es justamente para alumbrar esa chispa de nuevo, para volver a prender los fuegos originales de consejo. Where we must stand together to uphold each other and to share knowledge with each other.
Y en ese proceso lo que hacemos es compartir para conocernos, para poder entregarse conocimiento y ayuda. Turtle Island, so-called North and South America, is the only place on earth that has achieved a collective peace from shore to shore, north to south, east to west. Y en la isla de la Tortuga, que hoy los colonizadores le llaman las Américas, es lo que hoy se conoce como América del Sur, América del Norte, es el único hemisferio que logró alcanzar a llevar la paz en cualquier rincón en donde se encontraba mediante ese proceso de consejo de las confederaciones. This is because we shared a collective evolution of our growth into peace, through peace, as humans growing with peace into peace. Y en estos consejos, cuando nos encontrábamos, era la transmisión y el compartir de conocimientos de donde la gente se encontraba creciendo y evolucionando y cómo la paz era vivida en cada uno de los distintos territorios. Whereas, as you know, the rest of the world is devolving constantly for past 3,000-4,000 years, a constant devolution into war. Y bueno, lo que vemos desde aquí en la colonización, pero en el viejo mundo desde antes, es una involución constante debido a la guerra continua. Of which we all know the end result of this path that the white man is on. The end result of this journey into war is thermonuclear warfare, a nuclear winter. Y sabemos que esta guerra conduce a un fin nada gracioso, que es justamente lo que está ocurriendo y preparándose contemporáneamente, que es una guerra nuclear. So all the peoples shared with each other to keep our evolution up to date, meaning the moment that we discovered something about something, well, we shared it with everyone else. The moment that they discovered something, they shared it with everyone. We all had the same collective knowledge. Y entonces este compartir era, bueno, alguien sabía o había descubierto algo y lo compartía con el resto. Este otro había también descubierto algo nuevo y lo compartía con el resto. De esta forma, la evolución del conocimiento era continua, en forma colectiva. So today we're here to share collective knowledge. There is, I believe there's somebody with us that was supposed to join us about a very specific issue. You could fill us in on what that issue is. Entonces, hoy con nosotros tenemos a Tata Samuel, que está aquí con nosotros para hablar de un asunto específico. Tata Samuel Flores is here. He was connected with us through the group that is assisting Roger for coming out of jail. So it is Lino Pixelon that connected to us, and it's also William that already came. So it's that group that are connected with him. And he currently is doing a tour around the US because he's been a human rights fighter, if we want to say it like that. And he knows that the current state of Bolivia is not applying what they had said they would be doing with the native people down there. So he's had some work done that he's here to present. Entonces, Tata Samuel Flores está aquí, fue mediante el grupo que ha estado ayudando a Roger para salir de la cárcel que hemos entrado en contacto con él. Es Lino, el profesor en Argentina, que nos ha puesto en contacto con él. También se encuentra en este grupo William, que ya vino a participar aquí, que es amigo de Roger. Entonces, Tata Samuel lo que está haciendo ahorita es hacer una gira por Estados Unidos para presentar el trabajo que ha estado haciendo de derechos humanos. Y lo que hemos entendido es que el Estado de Bolivia ha dicho que va a hacer cosas con respecto a los pueblos originarios, pero no ha cumplido su palabra. Entonces, Samuel ha estado haciendo trabajo al respecto. Okay, before we go to them, just so that anyone listening is aware of what we're talking about. Y entonces, antes de que le demos la palabra, para que todo el mundo que pueda estar escuchando sepa de qué estamos hablando. Okay, Roger Chuck Mendoza is a man protecting and defending the land. Roger Choque Mendoza es un hombre que se ha encargado, que lo sigue haciendo, de defender y proteger a su tierra. From the corruptions, the destruction of tourism. De las corrupciones y las destrucciones del turismo en la Isla del Sol.
he was protecting and defending the land, and somehow in the process that a tourist, a young woman from South Korea, was killed in that territory, and they blamed it on him, even though there is no evidence to support, even though they know that there is evidence identifying that somebody else, but they don't know who, was responsible for taking the life of this woman, but yet they pin it on Roger. Y en el caso de Roger, lo que ocurrió es que, bueno, él era un activo defensor de su tierra y eventualmente hubo un asesinato de una mujer turista coreana, y a pesar de que no encontraron ninguna evidencia, ningún testimonio, a pesar de todo eso, acusaron a Roger y lo sentenciaron como culpable de complicidad en el asunto. So, in case some of you don't know, I don't know if you could see this poster good enough. Y en caso de que no lo hayan visto, este póster ya lo hemos publicado en las redes sociales también. So that's the story. Well, this is a brief little information about Roger. Hicimos este póster para hacer concientización sobre los políticos, prisioneros políticos que son de guerra, literalmente de los pueblos originarios, y aquí está Roger en uno de ellos. But as you see, it's also about Leonard Peltier Pero como ven, también hablamos de Leonard Pelletier and Celestino Cordova. y de Celestino Córdoba, que es mapuche. So we got to know or keep in mind that whenever we are talking about Roger Chalk Mendoza or any of our people who are singled out and targeted for protecting and defending the land, Entonces hay que guardar en mente que cuando hablamos de Roger o de Celestino o de quien sea de nuestros pueblos originarios que van a ser puestos en la mira, acusados, sentenciados por haber defendido la tierra, that all of these people together are targets. You might look at one and you might say, oh, well, this guy did this, you know, he done this thing, or this was questionable about him. No. This is a blanket policy spread across all native peoples throughout Turtle Island, north and south. y hoy, bueno, toda la gente podrá decir, ay, pero qué tal si sí hizo algo malo, o ay, a lo mejor es dudoso, qué tal que sí lo cometió el crimen, y no es cierto. Pero en general, siempre cuando nuestros pueblos originarios no les queda ninguna opción más que defenderse, pues van a ser puestos en la mira. When the crazy Spaniards first stepped off the boats in so-called South America, that their insanity looked like, well, they had a Bible in one hand, they had a sword in the other, went around the country, cutting off people's hands, cutting off people's limbs, gutting people, killing our children in the public arena. This was what genocide looked like 500 years ago. What it looks like now is it looks like Leonard Peltier, it looks like Roger Chalk Mendoza, it looks like Celestino Cordova. Porque no hay que perder la perspectiva. Hace 500 años, cuando los españoles llegaron al continente, sobre todo en el sur, pues empezaron a literalmente hacer genocidio, a cortar las cabezas, a cortar las manos, a asesinar gente a todos lados y sin distinguir si eran niños, mujeres, hombres, con exterminio total. Entonces, bueno, hoy después de 500 años, ya no exterminan ni cortan cabezas literalmente, a pesar de que en algunos lados sí, pero hoy se parece más a justamente cómo son puestos en la mira de la forma en que la hacen con Roger, con Celestino, con Leonard. It looks like Eloy Mancapan. O también como el asesinato de Eloy Manquepan. So let's not forget that when we are talking about supporting any of our people who are protecting and defending the land, we are talking about all of our people. Y entonces también no hay que perder la perspectiva que cuando hablamos de ayudar, aunque sea a una de las personas que han sido puestas en la mira por defender la tierra, pues estamos hablando de todas las personas que han sido puestas en la misma situación. And of course, these are not our people who have sold out and joined the system, kissing the white man's ass. No, these are the people who are resisting from within our original identity.
Porque en la mayoría de los casos, los que van a ser emprisionados, acusados, perseguidos, sentenciados, son justamente porque no se vendieron, porque no cayeron en la trampa de hacer traición a su propia gente y empezar a venderse para ser elegidos en este poder o en el otro, sino que se quisieron seguir agarrando a nuestra verdadera identidad. So this truly means that these are prisoners of war. Roger Chalk Mendoza is a prisoner of war. Lo que significa literalmente que Roger, por ejemplo, es un prisionero de guerra. It is only us who have forgotten the war that is being fought. Es solo que nos hemos olvidado de esta guerra que seguimos peleando. And this is by choice, Y esto es algo que es una elección, because all of our people know that the genocide has never stopped. porque toda nuestra gente sabe que el genocidio nunca ha parado. So anyone who joins the white man system is doing it consciously. Y quien se junte al sistema del hombre blanco y que sea nativo, lo está haciendo de forma consciente, Turning their back on our ancestors, where it was the white man that came here to spit on our ancestry. Now it is, in fact, our own people who are spitting on our ancestry. y en ese caso le estarían dando la espalda a sus ancestros, siguiendo el ejemplo del hombre blanco de también escupirle a los ancestros. So here today, we're here to receive this information. It is a negative story, but at the same time, it is something to celebrate. Not for us to celebrate that Roger is illegally being incarcerated, but to celebrate that Roger is showing the rest of us how to be strong, how to maintain on our path. Y entonces hoy le damos la bienvenida a Tata Samuel sabiendo que su conexión con nosotros es mediante Roger y que Roger es una persona que hay que honrar y que hay que celebrar, no en el sentido de celebrar por lo que le está ocurriendo, sino celebrar en el hecho en que alguien cuando es puesto en la mira así y que se defiende va a generar también algo positivo. Entonces de esto gran negativo que está ocurriendo puede salir algo positivo. Okay, so let's go to who we Samuel, speak it to first? Samuel. Samuel? Ujú. Okay, the floor is yours. Entonces, Samuel, Tata Samuel, estamos listos para escucharle. Nada más puede abrir su micrófono y le pediría de favor que haga frases cortas para que también pueda hacer la traducción al inglés y que sea lo más fiel posible. Muchas gracias. Somebody there? Si no se escucha, Samuel, entonces le damos la palabra. Si Hola. gusta abrir su micrófono, adelante. Bueno, muy buenas tardes, queridos hermanos, hermanas. Kachun Kankunapa Hatun Napaikui. Kai Nation Qhara Qhara Llaqtamanta Pacha Hamshani Kai Hawa Suyo Estados Unidos Llaqtasman Waturis Kai hermanos originarios. Bueno, les saludo en mi idioma quechua, que hablo como originario de la Nación Qhara Qhara. So Samuel introduces himself in his original language and then he translates himself also in Spanish. He is an original people of the Qhara Qhara Nation. Qhara Qhara. Bueno, en principio, pues un gran aliento que nos encontramos entre hermanos del sur y el norte en nuestra Pachamama. And first off, it is a great thing to know that we are connected here as sisters and brothers of the south and the north here upon our Pachamama. Mm. Bueno, me da mucha coraje escuchar las palabras de nuestros hermanos que están presos, como Roger Choque y otros perseguidos, judicializados por solamente exigir la libertad de sus territorios, sobre todo de su sistema de gobierno, que ellos están y nosotros estamos pues arremetidos por los estados. And I get really angry when I listen stories like that one of Roger and other brothers that are forced to be in jail because they are defending their territories, and especially they are trying to push away these systems of governance that come and impose on ourselves, because today, nowadays, all of the original peoples are really submitted by the states that are currently in place.
Bueno, me orgullece llegar a estas tierras de donde están muchas tribus, muchas naciones, y el mensaje que los traigo pues es encontrarnos entre naciones, entre pueblos, y digamos que ya los estados pues no puedan someter más a nuestros territorios y a nuestros gobiernos. And that's how I come to make this tour around. So here I am in the US to meet other peoples, to meet other tribes, and to say that this is enough, that we gotta do something to stop the fact that the states continue subjugating us. Bueno, nosotros somos, como yo vengo de la Nación Qhara Qhara, una nación guerrera, antes de la colonia, antes de los incas, estamos hablando, y vivimos en lo que es el Tahuantinsuyo, somos parte y fuimos parte guerreros y soldados capitanes del Inca, y resistimos la colonia, y fruto de eso tenemos un memorial que se llama Memorial de Charcas de 1596, donde nuestros ancestros demandaron a la colonia de España para no desaparecer de su sistema de gobierno y de su sistema de territorio como Nación Qhara Qhara y otras naciones del Collasuyo. And the nation that I come from is really a warrior nation. Is something that, people nowadays don't know, but we are like before even the Inca Empire were constituted. And we have records, historical records, for example, in 15, I didn't get the year exactly, but it's we we're still living under our own laws and our own ways, and that has been recognized. Para no desaparecer como originarios, como indígenas ahora llamados, o llamados antes indios, nuestros ancestros pagaron tributos sobre sus territorios, sobre sus tierras de origen, como encomiendas, tasas o impuestos a la corona española, y por eso mantenieron nuestros ayllus, nuestras marcas de la Nación Qhara Qhara y otras naciones, como menciono la Nación Lupaca, de donde es el hermano Roger Choque, que el ayllu Chaya, que él pervive, y así otras naciones guerreros, como hasta el momento mantenemos, como también la Nación Suras. And there are other nations, like eventually the Spaniards were like so rude, I guess so violent, that they got to make us sign a kind of like agreement in which we would be paying tribute. We would be paying basically taxes to the Spanish crown. And in exchange, they would let us alone with our ayllus, that would be our traditional ways of governance. So we will be paying them, so they will leave us alone. So that's what happened with our nation, Qhara Qhara. That's also what happened with the Lupaca nation, that is the one that Roger comes from, and other original nations got into that agreement as well. Había sido delito reconstituir nuestros territorios, levantar nuestros gobiernos, y por eso los estados pues nos persiguen, nos quieren intimidar, nos quieren amenazar, pero jamás nos han callado la voz, y por eso pues resistimos en la colonia, ahora las repúblicas, y por eso estamos en una lucha muy dura allá en la Nación Qhara Qhara, la Nación Suras, la Nación Lupacas y otras naciones del Collasuyo. Y es lo que yo conmemoro hacia ustedes. And so it's been all of these nations that, again, the Lupaca, the Qhara Qhara, that since then have always been trying to do everything to protect and defend our identity. So in spite of the fact that they will always be imposing and imposing, we managed to always keep our voice going. So they have never been able to stop our voice. And that's how Roger is an example of it. And they will always continue inflicting more the violence and their dirty tricks that they play on, because they will never be able to silence us. So right now we are in a great struggle down there in our nations. Bueno, también quiero mencionar breve de que bueno, nosotros decidimos no negociar ningún derecho,
sino hacer cumplir nuestros derechos constitucionarios, nuestro sistema de vida, y por eso hemos determinado de tomar acciones jurídicas. Estamos en una lucha jurídica ya, estas naciones en el parte del sur de Sudamérica, como menciono la Nación Qhara Qhara y otros, y ganamos muchas batallas, pero necesitamos hacer alianzas entre otras naciones debido a que no sirve para nada las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas. En vano nos dan derechos, pero jamás cumplen los estados, y por eso decidimos que nunca vamos a negociar los derechos de nuestras naciones, de nuestros pueblos con los estados, y por eso hemos demandado a Bolivia. Estamos demandando a Bolivia varias naciones como Nación Qhara Qhara, la Nación Suras, y está también en camino la Nación Lupacas por graves vulneraciones a nuestros pueblos. And we have realized basically that the states are never going to do anything of what they say, because they do promises and they say they are going to do things in favor of our rights, but they never really fulfill their words. So we also know that we could be going to the United Nations, but they are the same. They are always backing up and defending the rights of the states. So we realize that we cannot trust them at all. So right now, what we are doing is that we have decided to go into a legal battle. So we are actually auctioning, like going after the state of Bolivia, and this is other states, because it is other nations that are joining this, let's say, collective auction. Is that how you call it? Collective action. Against the states, and the Lupaca Nation, that is Roger's nation, actually is going to join this endeavor as well. Muchos gobiernos actualmente se jactan y hablan a título de gobiernos indígenas, pero son nuestros verdugos, como lo está haciendo el gobierno de Bolivia contra los indígenas, especialmente la Nación Qhara Qhara, la Nación Suras, la Nación Lupaca, de donde es también hermano Roger Choque. Se volvieron nuestros verdugos porque nosotros decidimos ser libres como naciones preexistentes, pero los gobiernos hablan ser indígenas o hablan de constituciones que favorecen a los indígenas, pero que solamente está en papel, que jamás quieren cumplir, y por eso sacan leyes en contra y hasta nos persiguen y arremeten. Pero ese es un aliento para seguir luchando jurídicamente, y no, ¿por qué no decir pronto? Pues nuestros pueblos sublevarse, porque ya lo han hecho nuestros ancestros en el año 1781, como de donde yo vengo, Nación Qhara Qhara y otros del Collasuyo se sublevaron en ese año, y por eso estamos agotando luchar jurídicamente. Si la Corte Interamericana no nos da la razón, pues nuestros pueblos se levantarán y seremos libres. And this is why we went to this judicial battle, because many of our own people have joined in the systems of governments of these states. For example, this is the main example is Bolivia. Bolivia had like people power, and now it is that state that is continuing inflicting the genocide upon the original people. So now that's why we went through this collective action, and it is the Inter-American Court, no, Inter-American, the Inter-American Court, I think. If they don't hear us, well, we're gonna have to raise up and basically create a revolt. And we are not afraid, because in 1781, that's what we did. Again, our nations had to raise against these oppressors, because we will never stop. So we are willing, like if they don't hear our case, we're gonna have to do that. We are at that stage. Bueno, con estas palabras yo voy a concluir y les voy a decir, yo vengo desde la Nación Qhara Qhara de nombre de nuestros ayllus marcas, especialmente mi marca que es Qhila Qhila, y los ayllus que pertenezco a Escota. Vamos a luchar hasta el último, no vamos a negociar ningún derecho, y vamos a luchar hasta liberar nuestras naciones, y a un futuro seremos independientes, porque somos dueños de nuestros territorios, y que los estados pues nos dejen vivir. Y por eso también pido a ustedes
naciones y pueblos de aquí del norte, del centro y del sur, que está América ahora, nos encontremos pronto para fortalecer nuestros sistemas jurídicos, nuestros sistemas económicos, nuestros sistemas políticos y sobre todo nuestros sistemas de gobierno, para vivir para nuestros hijos los territorios que ocupamos, que poseemos ancestralmente. Entonces, por eso estoy aquí todavía en estos días y me gustaría, ojalá pronto, volver con mis autoridades de la Nación Qhara Qhara y de una vez unir las fuerzas para que nunca más los estados nos amenacen, nos persigan y que nos dejen libres a estos pueblos. So these are my last words. I would just like to close by saying that we are in this battle, and that's why basically I came here to meet other peoples of the North, so we can still create the linkages between the South and the North. And we are still fighting, and we are going to continue with this. We are not going to give away any right. We are not going to negotiate absolutely nothing. We are not going to give away nothing to these states. So they got to understand that we are autonomous, we are independent, that we don't belong to them, and they are going to have to recognize that as a states, that they leave us alone, that they let us be free, that they let us do what we have to do. And I hope that eventually I will be able to come back, even to go and visit you, ideally with my authorities, my national authorities, so that we can continue reinforcing the links that need to happen between all of our nations. So that's it. Okay, this is the. Para concluir, Go ahead. And to conclude, adelante, Samuel. bueno, para concluir, los saludo y también los comprometo que no vamos a claudicar para sacar Roger Choque. Mi persona es su hermano de él. Hemos hecho una alianza entre la Nación Qhara Qhara, la Nación Sura, la Nación Lupacas y otros, especialmente el Ayuchaya, porque los territorios ancestrales no se pueden negociar, y por eso vamos a sacar a Roger y que después vamos a luchar, sigue juntos, pese que tenemos grandes dificultades. Con ese aliento, pues les agradezco por escucharme, y estamos luchando en la memoria de nuestros ancestros, no estamos equivocados y nunca vamos a negociar nuestros derechos, y muchas gracias a ustedes por escucharme. And the last thing that I want to say is to reiterate that there's an alliance between my nation, the Qhara Qhara nation, the Lupaca nation, that is the one of Roger, another nation. And we, I even spoke with Roger's brother. We are going to continue working in this alliance to get him out of jail. And this aiming our people that are always defending is gotta stop too. So we are in this alliance working together. So for you to know that we are engaged, that we are gonna continue working so that Roger comes out of jail. And we are having this alliance also for every right that we have, that we are, again, we're committed to not give away absolutely nothing of our rights. And this communication that we are having with you is able to also grow in that connection that we need. So that's it. This is the tip of the iceberg we've been waiting for. Esto que usted acaba de decir es como la punta del iceberg que estábamos esperando. We see only a little bit on the top, Porque podemos ver nada más la punta de arriba, but the mass of it is what you cannot see. pero lo que no se puede ver es la masa de abajo. And this is what will come in the future as a result of this talk. Y es lo que vamos a ver en un futuro como resultado de esta conversación ahorita. This is precisely what we have been looking for. Y esto es precisamente lo que hemos estado buscando, lo que hemos estado esperando. And the Ganyangahaga nation will stand with you in that alliance. Y la nación Ganyangahaga, que lo sepan, va a estar con ustedes en esa alianza de las naciones que usted habla. But it's one thing to say that. Y bueno, por supuesto que podemos decir eso, y luego, ¿qué significa? So there must be something that symbolizes this alliance. There must be a name of it, a title of which we can
identify that this is what we are united around. Entonces tendríamos que identificar tal vez un nombre que pueda darle el simbolismo necesario a esa alianza para que la podamos identificar. It must identify, of course, Roger's circumstance, Entonces tiene que identificar las circunstancias de Roger, por supuesto, but it cannot be the main focus. It's got to be identifying him and everybody who's like him. pero no puede ser nada más él el focus central, sino que tiene que ser él y todas las otras personas que están en sus mismas circunstancias. So that the efforts don't stop. Like, let's say if all of a sudden, they released him and everybody was just so happy that, no use in continuing now, we succeeded. Para que, digamos, en caso de que las presiones sean tan fuertes que sí lo liberan, que después la gente no diga, bueno, ya cumplimos nuestro trabajo y ya esto se para. No, porque va a haber muchas más circunstancias que van a tener que seguir siendo trabajadas. It's got to be something that the next generations will know that they are a part of a continuing struggle against this poison that has come here from across the great waters. Y tiene que ser algo que comprometa a las generaciones, sobre todo las jóvenes, en una forma en la que sepan que están involucrados en una defensa desde generaciones atrás de ellos. We are of the greatest people on earth. We are the greatest nations. We have sustained the greatest evil for over 500 years, where everyone else on earth has succumbed to that evil within its first year of contact. Y somos las naciones que han perdurado, que han seguido resistiendo contra todo este veneno y contra todas estas imposiciones, siendo que otras han sido forzadas a darse por vencidas o a rendirse. The entire world is actually dependent on us. Entonces, de hecho, el mundo entero depende de nosotros. And so this means that the perceptions that the world has, of course, is completely backwards. Y esto significa que, por supuesto, las percepciones que el mundo de hoy tiene están completamente al revés. And so we ourselves fall into those things in small areas, small ways that we cannot detect, but which we must filter out of us. Y eso significa que nosotros también vamos a caer en esas trampas muy seguido, pero que entre más compartamos, más estemos conscientes, vamos a poderlas filtrar de nosotros para que se salgan. So let's understand something between all original peoples. Entonces, que comprendamos algo entre todos los pueblos originarios. When we are talking about the white man, Cuando hablamos del hombre blanco, we are talking about children hablamos de hecho de niños who have never known law or constitution or country. que no han conocido la ley o una constitución o de hecho un país. They have never known nation. No han conocido el estatuto y lo que significa ser una nación. The fact is that all of the so-called nations or countries that the white man has colonized over here El hecho es que todos los lugares que el hombre blanco colonizó en este hemisferio, digamos, are in fact the tribes. son de hecho ellos las tribus. We are the nations. Nosotros somos las naciones. Every individual within our nation is a nation, Cada individuo dentro de la nación es una nación a representative of that nation. que representa a la nación. But when you look within the non-native people, you go to any so-called country and just run into any random non-native person, and you see that they do not represent their nation. They are not on that level of nation. We are the only nations on the planet. Porque digamos, si usted va a cualquier lugar que haya no nativos, un individuo no va a tener una representación de una nación, solamente son los pueblos originarios que comprenden eso y que por lo tanto lo portan. So let's not label ourselves less than what we actually are. Entonces, que no nos etiquetemos a nosotros mismos como menos de lo que somos. There are no tribes. There have never been any tribes here in this hemisphere. Aquí en este hemisferio no hay ni ha habido tribus. The only introduction of tribal insanity is with the coming of the great darkness of the white man.
porque la única locura infligida de la tribalidad es justo lo que viene por medio del hombre blanco. So let's remember this. The white man, they are tribes. The so-called United States, no, that's not the United States of America. That's the United Tribes. They are not states because states constitute a nation. These are tribes and they are a divided people. So it's nonsense for us to continue to refer to them to something that they are not. Y entonces sería insensato de nuestra parte seguir refiriéndose a los pueblos originarios como tribus, es decir, ellos no son tribus. When you consider, I'm sure you're aware of this, just recently in the so-called United States, that the governor of Texas and Florida had sent busloads of so-called illegal immigrants to Maryland and Connecticut, I think it was. So this is not a United States. These are tribes against each other, and they are under tribal law. Porque no sé si usted vio las noticias recientes de la semana pasada que fueron los gobernadores tanto de Florida como de Texas que empezaron a enviar camiones llenos, autobuses llenos de inmigrantes que consideran alienígenas ilegales a otros estados, creo que era Maryland, Connecticut. Entonces, cuando un país está haciendo esto, pues no se trata de un país unido, sino de diferentes pandillas que están atacándose las unas a las otras. Whereas we are nations, and as nations, we function under Constitution, great law of peace. Nations function under a law that governs all people within it. Tribes are like what so-called United States is. Siendo que nosotros como pueblos originarios somos naciones y las naciones que son tienen una constitución y esa constitución es la que les gobierna y esta constitución es la gran ley de la paz y es en esa constitución que todas las naciones se asocian y mediante ella viven y es así como se resuelven los asuntos y esto en el consejo el pueblo no originario ya no lo tiene. Okay, so let's get down to sharing the information then about what you are doing right now. Entonces ahora hablemos acerca de lo que usted se encuentra haciendo en este momento en Estados Unidos, así llamado. So currently on your campaign of truth, where are you now? And where are you going to be in this coming week? Any events, any gatherings lined up? Entonces sabemos que se encuentra en esta gira y que ahorita usted se encuentra en Virginia, si me parece ese es el lugar. Entonces, ¿qué va a estar haciendo hoy usted esta semana, digamos? ¿Hacia dónde más se dirige? ¿Cómo le ha ido en esta gira? Si usted nos gusta decir un poco más acerca de eso. Bueno, muchas gracias por escuchar de vuelta lo que se adelanta, pero estamos con una misión, justamente presentado ya la denuncia a la CIDH, lo que está pasando con la nación Lupacas, donde está encarcelado Roja el Choque, de la misma forma demandas judiciales que hacen a los líderes y autoridades de la Nación Qhara Qhara. Ya se hizo conocer a la Comisión Interamericana la denuncia y también tuvimos reunión con el secretario de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro. Se lo señaló de que nosotros no vamos a negociar ningún derecho, sino vamos a exigir que los estados respeten a nuestras naciones. Y también se hizo conocer estas denuncias ante las Naciones Unidas y personalmente yo dije que las Naciones Unidas deberían cerrarse porque no respetan, no velan los derechos, no solamente de los pueblos, de las naciones indígenas, sino hay mucha gente que está muriendo en los estados y no hacen nada como Naciones Unidas. Entonces, todavía tengo aquí los contactos para hacer en Washington igualmente con jefes o autoridades de pueblos o naciones, y sería muy importante visitarlos adelante a las naciones en esta parte norte para esta alianza, y pronto nos veamos y nos visitemos a nuestros territorios y así fortalecer esta hermandad que se está haciendo entre pueblos y naciones, tanto del sur y del norte.
So I basically came here with a mission, and the mission is to present this auctioning. Is that the right term in Action. English? Yeah, action upon the Inter-American Commission, Inter-American Commission of Human Rights, the Inter-American Commission of Human Rights. So we presented this actioning upon them. And we also went to have a meeting with Luis Almagro, that is the head of the American States Organization. And what I told him is that we are not gonna negotiate absolutely nothing, that we are not gonna give away any right, that they have to know that they have to give us the total freedom and sovereignty and autonomy that we need as original peoples. And I even said that the United Nations has to be closed because they are not doing absolutely nothing to guarantee peace, to uphold that the promises that the states have upon the original peoples are fulfilled. So what are they doing? They should be just closed. So this is the whole work that we are doing with those instances. And at the same time, we are doing the parallel thing of meeting with different chiefs or heads of the original peoples here. So that's why I repeat, it would be ideal that eventually we can even go and visit you and we can continue doing these links. And we are really in this mission. So this is what we are doing. Okay, so then we on the ground here have to try to assist to have this thing spark to life. Like little events or little gatherings happen. Entonces nosotros acá tendríamos la responsabilidad de ayudar a su misión allá, y la forma en que lo veo sería un poco como tal vez tener eventos que puedan motivar el conocimiento de esto. Okay, so this would mean that we would have to know where you are now, where you're going to be in the coming weeks. We'd have to know your schedule to see what we can do, if anything. I mean, the most would be to communicate with people over social media to see if we can get something going. Entonces la idea sería, por ejemplo, antes de que usted se regrese a su casa, podríamos ver qué es lo que está alineado en su horario. Por ejemplo, qué va a hacer usted en los próximos días, qué eventos tiene, en qué lugares se va a encontrar, y si tal vez tengamos aliados que puedan estar ahí, pueden ayudar a hacer algo, o al menos podemos siquiera publicarlo en las medios de comunicación de Facebook o esas cosas para poder darle más difusión y visualización a lo que usted está haciendo. So right now we have 2 orders of business together. Entonces ahorita tenemos 2 órdenes de asuntos que tratar directamente juntos. The most immediately pressing one about Roger, which means about your scheduling, where you're going to be, all of that stuff. El más inmediato y en el que hemos estado trabajando es justamente Roger, lo que implica justamente conocer su horario, saber en dónde va usted estar físicamente. And then there's other business that we have to do that you made us aware of. Y luego hay otros asuntos que tenemos que trabajar y que es ahorita al escucharle que nos damos cuenta de que tenemos que trabajar ahí. We have an ancient similarity, an ancient thing connecting us together. Tenemos algo muy viejo, muy anciano, antiguo que nos vincula juntos. Not just our ancestry Obviamente no nada más nuestros ancestros of our blood, y nuestra sangre, but of things that we both experienced and stood for in our history. pero cosas comunes en las que ambas naciones o territorios estuvimos de pie en nuestra historia de ella. Es una traducción en el español, no funciona, pero es decir, la historia siempre es femenina. And I'll say, this is the thing that the non-native system fears the most. This is the reason why all the genocide and continuous banging away upon us to keep separate our 2 knowledges. Y yo diría que es por eso que hay tanta fuerza en el genocidio y por eso tienen que seguir dándonos y dándonos para acabarnos, porque quieren que nuestros 2 conocimientos no se junten. Now, you got a knowledge that you revealed to us that is the tip of the iceberg, where you said that your people were making like a contract with the Spaniards hundreds of years ago.
Usted nos acaba de revelar el conocimiento de su gente cuando nos dijo que ustedes fueron los primeros en defenderse de la corona española y que por lo tanto fueron los primeros en haber hecho un tratado con ellos. Well, many of our people attempted the same thing with our colonizers. Y muchas de nuestras gentes trataron de hacer lo mismo con sus colonizadores, But as you know, colonization is a powerful force. pero como sabemos, la colonización es una fuerza bien potente So not everybody was able to maintain their positions. y no todos pudieron mantener sus posiciones debido a esto. But within us, we did the same thing with the bloody British. Pero nosotros, así como ustedes, hicimos lo mismo con los británicos. And we created this, identified as the Two-Row Wampum Peace Treaty. Y creamos esto que lo identificamos como el Tratado de Paz de Dos Vías. Now this right up until today Y esto hasta el día de hoy is a legal binding contract es un contrato legal y vinculante that is still utilized within the judicial system. que todavía se utiliza dentro del sistema jurídico o judicial. So this is what the magic of today brings to us. Y esto es lo que la magia de hoy nos trae. And we say the magic because we're in a beautiful time right now of we're close to the equinox and it's the new moon, time of renewal, the end of a 25,000-year cycle. Y decimos la magia porque ahorita nos encontramos en un punto clave, estamos en el equinoccio, entonces hablamos del equilibrio de abuela luna, hermano mayor el sol, estamos saliendo de un gran ciclo de 25,000 años y estamos en la transición de abrir el nuevo ciclo, entonces ahorita estamos en un punto medio de muchas cosas. So today you bring us the greatest gift. Entonces hoy usted nos trae el regalo más grande. It comes to us in the guise of this issue confronting us about Roger Chuck Mendoza. Y que viene bajo el disfraz, digamos, de este asunto que hemos conocido acerca de Roger. But Roger Chuck Mendoza, like the others we identified, Pero Roger y los otros que dijimos, Celestino, Leonard, Eloy, are like a floorboard that is sticking up a little bit. son un poquito así como si tenemos un piso de madera y hay uno que está como que salido un poquito. And it's from there that we can pry those boards up to break that floor off and to see what's really underneath. Es a partir de ahí que podemos como levantarlo para sacar esa tabla y luego empezar a sacar las otras y ver qué es lo que realmente abajo de todo esto se encuentra. So the real gift that Roger Chuck Mendoza has brought to the world through him standing strong Entonces el verdadero regalo que Roger le ha dado al mundo con el hecho de que él ha estado de pie dentro de su identidad is to begin us on our healing journey together back to our nationhood reality. es el iniciar esa conexión juntos para que ambos podamos caminar hacia la reconstitución de nuestros consejos juntos. We must now have convention Y ahora entonces tendríamos que entrar a convención entre nuestras on naciones your experience with your contract with the insane Spaniards. para que nos hable usted más acerca de este contrato o tratado o como le llamen ustedes con estos españoles completamente locos. And we will share with you our knowledge of what we have learned from the bloody British. Y nosotros les vamos a compartir todo lo que hemos aprendido con este tratado acerca de los británicos. These are the keys to our nationhood identity. Y esas son justamente las llaves a nuestra identidad de naciones. This is where our answers lie. Es ahí en donde se encuentran todas nuestras respuestas. So I can say with 100% certainty Entonces yo puedo decir con una certeza a 100% that in all the time we were uncertain about what was happening with Roger, que en todo este tiempo que no sabíamos bien qué era lo que estaba ocurriendo con Roger, that now we know what the true purpose of Roger Chuck Mendoza is. que ahora sabemos cuál es el verdadero cometido de Roger Choque. So we can say that in a indirect way, the corrupt genocidal governments has actually done us a favor.
Entonces, incluso podríamos decir que los gobiernos corruptos, genocidas, coloniales, son de hecho ellos los que nos han hecho un favor. And it's people like Roger Chalk Mendoza, Celestino Cordova, Leonard Peltier, who have sacrificed their lives knowingly, given of themselves for the collective, so that eventually the collective may come to see what we are seeing right now today. Y es gente como Roger, como Celestino, como Eloy, que han dado de sus propias vidas. Es como casi un autosacrificio para que el resto, la colectividad, pueda ver lo que hoy aquí juntos estamos observando. We must combine our knowledge. Y tenemos que combinar nuestro conocimiento We must meet on nationhood level. y encontrarnos en encuentros oficiales de nivel de nación a nación. And so this will be a two-tier struggle for Roger Chalk Mendoza. Y esto va a implicar un esfuerzo de dos vertientes, It's for him que va a ser algo para Roger and it's for his bloodline, y all our nations. al mismo tiempo para su línea de sangre, que es todas nuestras naciones. So in the coming weeks, we will focus on Roger's issue and where you are and what you're doing on the ground. And then in the coming weeks, we will be able to focus on this other thing about your nation's knowledge about that contract, the Spaniards, and our nation's knowledge about the contract, not only with the bloody British, but with the French also. Y mientras usted se encuentra ahorita en gira, entonces lo que podríamos hacer es justamente publicar en dónde usted se encuentra, si nos quiere enviar información, decir en dónde está para que lo publiquemos, la gente esté al tanto. Y cuando usted ya esté más tranquilo y podamos reconectarnos después, entonces ahí tendríamos que hablar justo de este tratado o acuerdo que usted mencionó con los españoles. Y nosotros vamos a hablarle de todo lo que hemos aprendido acerca de los franceses y los británicos con este tratado también. And this two-row wampum treaty is actually entrenched in the so-called United States Constitution. It's entrenched in so-called Canadian Charter of Rights. It's been adopted all the way through the white man's colonization process. Y es importante resaltar que este tratado se encuentra intrínseco en lo que le llaman la Constitución Política de Estados Unidos. También se encuentra intrínseco aquí en lo que le llaman la supuesta Carta de Libertades y Obligaciones canadiense. Entonces es jurisprudencia que se encuentra ya a la base también. So this information that you bring us today as a, say, as a spin-off of our focus on Roger. Y entonces esta información que hoy usted nos transmite, nos presenta, que es un poco como más allá de lo que es el caso con Roger. This is the big fish that we've been looking for. Es como el gran pez que habíamos estado esperando. This is the one that has been hiding, lurking off in the weeds. That's the legend that people talk about, the big fish, but never see and never actually able to come close to. Now we got a glimpse of it. Es un poco como el pez que todo mundo habla en las leyendas marítimas de, ay, hay un gran pez en el agua, pero nunca nadie lo ve. Entonces ahorita acabamos de pescarlo juntos y entonces se va a ver que realmente existe este gran pez. So this is a great thing that we will be working on in the coming weeks. But right now, then, let's see about your schedule. Where are you in the next 2 weeks? Entonces, de nuevo, vamos a hablar de estos tratados mutuos con los españoles, los británicos eventualmente, pero ahorita, mientras usted se encuentra en gira, ¿en dónde va a estar en los próximos semanas y cuándo se va usted de vuelta? Bueno, me gustaría de repente hacer rápido los contactos aquí en Estados Unidos. Estoy queriendo contactar con los seminolas, los navajos, también con parte de los cherokees, que están en 3 partes aquí en Estados Unidos, y otras naciones, porque urge. Tuvimos intercambio el año 2012 con los navajos, pero ahora no se pudo encontrar con ellos por la difícil contactos que se tiene en gran distancia aquí en Estados Unidos, y por eso de repente sería coadyuvar ustedes desde allá
para hacer estos contactos y encontrar rápido, y que es muy complicado venir desde el sur hasta el norte a buscar a las naciones, a los pueblos, para este desafío que se está trabajando fuerte desde la Nación Qhara Qhara y otras naciones como Lupacas y Suras y otros. Sería muy importante, ustedes que tienen contactos de repente más cercanos aquí en el norte, podamos reunirnos, y yo estaré en estos días más aquí en Virginia y Washington con unos trámites, pero si hay, en Bolivia hay complicaciones, hay persecución, hay muchos líderes indígenas y afectaciones, pues haré algunas cosas más aquí, diligencias en Washington, donde está la CDH, para presentar las denuncias, y con eso pues posteriormente ver, ¿no? Si hasta ahí se puede conseguir, ustedes pueden ayudarme los contactos, pues sería oportuno directamente visitarlos rápido y aprovechar, porque va a ser complicado volver al año en febrero, todavía están los planes volver y visitar a muchas naciones, muchos pueblos, pero yo como ex autoridad y autoridad de justicia, pues me gustaría rápido trabajar estos puntos para volver con muchos alientos para Roger y otros que están perseguidos, otras autoridades de otras años, marcas y naciones. Esos son los agendas que yo tengo, pero sería muy importante, ustedes están ahí, contactos, me pueden ayudar a eso. Yo les agradecería y nos podíamos encontrar de repente en las próximas horas o días para intercambiar ya estos códigos y estos documentos, y que empecemos rápido a trabajar, porque el tiempo el tiempo es el contrario de nosotros. So I'm currently here in Virginia, in Washington, and I'm currently doing this bureaucratic, stuff, so that's why I'm here. And I had already gone through other nations, but now mainly that's the focus before I leave, is to meet the most of the possibility of nations. So I am doing currently certain contacts with the Navajo Nation. There's also with the Cherokee. In the past, we had a great gathering with the Navajo in 2012, but this time it seems a little bit more harder because there were lots of contacts that were lost and people have, drifted, so it's not as easy. So in case that you would have certain contacts of original peoples here that I could go and visit in this area, that would be greatly appreciated, because it's like, traveling from the south all the way up here to the north and trying to do the groundwork here, it seems kind of like really a hard task. So if somebody has is able to facilitate that, it would be really appreciated. And of course, I know that it's hard, for me to go and meet you, but eventually we have the plan of coming back in the month of February. So if it happens and it's possible, maybe we could try and reconcile something, or maybe even gather more groundwork to know who I could go and visit and create the links. But that's also the agenda. We are here to create contacts with the nations up here. Mm-hmm. Okay. As you yourself identified that since 2012, a lot of the contacts have basically just disappeared. Como usted mismo lo acaba de decir, que desde 2012 algunos contactos desaparecieron, como que ya no es tan fácil contactar. Now, this is something for us to be very realistic about. Entonces, pues sí, efectivamente, eso nos obliga a ser realistas. We'll be lucky if we find any more people who think like us anywhere. Vamos a ser bien suertudos si encontramos a alguien que piense como nosotros en algún lado. All our people have been compromised. Porque toda nuestra gente se ha como vendido o como dejado ir. There's no one left in the fight. Ya nadie queda en la verdadera pelea. I would say to you that, of course, the place to focus is not on our people, because try to find our people. They got their heads buried in the sand. Y yo diría que la pelea no es realmente en tratar de encontrar a gente de nuestra gente, porque en dónde están, a veces parece que todos tienen las cabezas metidas en las arenas. Of course, not to say that we don't continue trying. Y obviamente eso no significa que le estoy diciendo, ya deje de intentarlo, porque no es eso. But to be realistic, if we're going out hunting deer, and that's what we want deer.
But if we don't see any, well, then maybe we're gonna have to hunt bunny rabbits. Pero digamos, si vamos de caza y queremos ir a cazar venado, pero no hay ningún venado y nos encontramos conejitos, pues a lo mejor vamos a tener que cazar a los conejos. So here, what I would suggest is that we look at the political demographics of the so-called United States. Entonces aquí lo que yo sugeriría es que veamos a la demografía política de lo que llaman Estados Unidos, As to where this message would be best suited. en donde este mensaje que usted trae, en dónde correspondería mejor. So we look at these states that have just received these buses of so-called illegal immigrants. Entonces, si vemos estos dos estados que acaban de recibir estos dos autobuses llenos de inmigrantes, Why did Florida and Texas send these busloads to only specific states? Because they called them sanctuary states. They identified as that. ¿por qué Florida y Texas enviarían a los inmigrantes por autobús solamente a ciertos estados? Porque estos estados a los que los enviaron fueron identificados como santuarios para los refugiados. So the two places to function here would be in either Florida and Texas, which a lot of people would say that's crazy. You got the most racist people there. Entonces, estos dos estados que serían Florida y Texas, y bueno, cuando yo digo Texas, la gente me diría, ¿por qué hablas de ese estado? Que estás loco porque son los más racistas. Well, that may be true. They are engaged with what's identified as the least racist people in the country in these so-called sanctuary states. Y puede que sea verdad, pero mediante este envío de migrantes a estos estados santuarios, pues están asociados a los menos racistas. And that there is the energy that we want to engage. Y es esa la energía justamente que queremos agarrar, Because there's two things that we want to happen here. porque queremos que haya dos cosas que ocurran. I'll tell you outright, I have two intentions here. I do not pull any punches, don't hide the truth from anyone. Y yo se lo digo bien clarito y no agarro ningún golpe, no me retengo, se lo digo a todo el mundo bien derecho. We are out to have the non-native people of so-called Canada, so-called United States, and everywhere. Estamos aquí para hacer que cualquier no nativo de los lugares que le llamaron Estados Unidos, Canadá y de hecho cualquier lugar en el hemisferio Stand for the truth. se levanten por la verdad. But at the same time, I am out to bring them down. The United States, Canada, all these so-called corruptions of so-called America, all of these things must be removed from the planet. This is our agenda. Pero al mismo tiempo, todas estas corrupciones que se llaman Canadá, Estados Unidos, cualquier otro país del hemisferio, son las corrupciones que deben de ser eliminadas y estoy comprometido para lograrlo. If we went to the doctors and we're going for a checkup, Si fuéramos al doctor, por ejemplo, y vamos a que nos haga un examen, and the doctor is feeling our body, and if he pushed us in the side of our body and we reacted with an ouch, y el doctor está examinándonos y nos hace una sobada en un lugar y decimos, ay, 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 ay. well, then that's where the doctor would tell you that, oh, well, that's what you got to address. It's either something there that you got to get rid of or something you got to fix or heal. Pues entonces claramente es ahí donde hay que tratar, es ahí donde se tiene que poner pomada o hacer algún tratamiento. And so, yes, the non-native people must rise up to reverse the last 500 years of their colonial genocide. Y entonces sí, los no nativos tienen que levantarse para que sean ellos los que quiten los efectos de sus colonizaciones por los últimos 500 años. So that's a focus of correcting all the stuff that they done to us. Entonces es un enfoque de corregir todas las cosas que nos han hecho a nosotros como pueblos originarios, While at the same time focusing their energy on dismantling their own corrupted colonial structures. al mismo tiempo que se pueden concentrar en desmantelar sus propias corrupciones coloniales. So this is what we are out to do. Y eso es lo que estamos haciendo. And as crazy as it may sound, there is a lot of non-native people who are on board with that agenda.
Y así de loco como pueda parecer, hay un montón de personas no nativas que están alineadas con esa agenda. So when you consider that there is a lot of our people, the majority of our people who are kissing the white man's ass in the white man's genocidal imposed elective system. Y cuando se sabe que muchas de nuestras propias naciones están lamiéndole los traseros a estos sistemas impuestos, democráticos, como le quieran llamar. If we're looking at a scale like a teeter-totter, a seesaw, Si vemos una especie de balanza, ¿no? O como un sub y bajas, digamos. of where on one side was us and on the other side them, it's like as if we're changing over. They're coming over to our side and we're all gone over to their side. Sería un poco como si estuviésemos intercambiando lugares, o sea, son ellos los que quieren estar en nuestro lugar y nosotros queremos estar en donde ellos están. So this means there will only be a few of us, only a few, throughout all the territories who are still standing for truth. Lo que significa que nada más vamos a hacer unos cuantos, bien poquitos dentro de cada una de nuestras naciones y territorios que vamos a seguir de pie. So when we see the white people, the non-natives, wanting to come over to truth, but the only natives that they see are the ones kissing the white man's ass, Y cuando veamos a los blancos que quieren la verdad, pero que los nativos son los que le están lamiendo el trasero a los blancos, then what that does in the scale lo que eso hace en la escala, is la balanza, when all our people were leaving to go over to the white man's side, cuando toda nuestra gente se va para irse del lado del hombre blanco, it tips the scales to them. sube la balanza hacia su lado, But all the white people are leaving their own corruption and wanting to come over to us. pero todos los blancos quieren dejar su corrupción y venir hacia nosotros. But in their journey over, the first people they see is our people kissing the white man's ass. Pero en su viaje, a los primeros que ven es a nuestra gente que le está lamiendo el trasero a los blancos. So that means that turns them around and points them right back to where they came from. So the scales are tipped against us. All our people are headed over there, and their people that wanted to come to us are being misled back into them. Lo que significa que nuestra gente se está yendo hacia el lado del hombre blanco y la gente blanca que quería venir hacia nosotros está siendo mal dirigida y vuelve hacia su propio lado. So we got to be strong. Entonces tenemos que ser bien fuertes We got to be very clear, very concise in our words. y ser bien claros y bien concisos en nuestras palabras, And our words got to meet our actions. y nuestras palabras tienen que corresponder con nuestras acciones. So with this, we're willing to work with you 100% in all of these endeavors that we discuss here today. Y con esto estamos listos a trabajar a 100% en todo lo que acabamos de discutir aquí. So what we will need then is an email or a phone number or something of contact for you. And then we'll put together maybe a little post that we can share with people and saying, hey, this is what's going on around the country. If you can help, we'll give our contact and your contact. Entonces, lo que sugerimos para poder ayudarle con lo que solicitó de dar contactos de pueblos originarios que estuvieran allá, lo que podemos hacer es que nos dé su número de teléfono, su información, y vamos a hacer una pequeña publicación para decir que si alguien tiene con quién conectarle, que le contacten directamente. And what we could look at doing is somewhere in your journey, establishing an afternoon meeting or something, a talk somewhere, and we'll do a live Zoom, broadcast it live where different people can call and ask you questions there on the ground where you're at. Y antes de que se vaya, lo que tendríamos que hacer es, digamos, alguna tarde que usted esté libre, haríamos una entrevista exclusiva con usted para que si hay gente que pueda hacerlo en vivo, haya gente que le haga preguntas y que usted le cuente en dónde se encuentra en su viaje. Okay, did we lose him? Yeah, he was in a car, so maybe he lost connection. Okay, so if we lost him, it doesn't matter. You'll still see this later. So we want a list of his phone number, his email, scheduled dates where he's supposed to be. And if he's flexible,
at least to know what part of the country he's going to be in. Entonces, vemos que Samuel tiene tal vez un poquito de problemas de conexión. Vemos que está viajando en un carro. Entonces, nada más para reiterar que si puede darnos entonces, eso lo podemos hacer después, Samuel, tener su número de teléfono, una descripción de lo que usted está buscando y hacemos esa publicación para que se circule por las medias sociales para ver si hay alguien que le pueda dar justamente un contacto. So for all of this, it's not necessary right now while you're driving. I mean, we got the email, you can send all the information to Edith, and then tonight or tomorrow we can put together our little package and put that on social media. Entonces, si me puede enviar la información por el WhatsApp justamente de lo que usted quiere que pongamos como información para contactarle y hacemos un pequeño párrafo aquí nosotros para publicarlo. Okay, how much longer are you here though in this hemisphere? Y entonces, ¿cuándo se va de aquí del norte? It's frozen, we lost it. Okay, so we know we're keeping in mind that he's driving right now, so that signal, maybe it's lost permanent, or maybe he's gonna be back. Parece que está congelada su imagen y bueno, si está manejando, obviamente va a ser más difícil guardar esto en mente. Okay, so seems like we just lost him for certain there. If and when he comes back, then oh, there he is. Okay, so what was it that I just said? Entonces, Hola, me escuchan, ¿no? sí, le escuchamos. Vemos ¿Me que escuchan? está esperando. Sí, Bueno, ¿usted se escucha sí. también? Los copio muy bien. Ahora sí me gustaría hablar con tranquilidad y hay buen señal. Okay, now he can speak because now he's got a good, whatever, transmission. Okay, so how much longer are you in the north? Entonces le pregunta a Stuart, ¿hasta cuándo se queda usted aquí por el norte? Bueno, la agenda está dada. Yo vine con una misión. La misión es, número uno, es visitar a algunas naciones, pueblos de esta parte. Esa es mi misión, tanto espiritual, territorial y de la lucha. Porque va a ser difícil volver rápido desde allá a aquí para poder encontrarlos, intercambiar y dejar bien claras las cosas para poder seguir luchando, ya no solos en el sur, sino también norte y sur. Ese es número uno. Número dos, voy a estar aquí en Washington, como hace rato les decía, haciendo los apersonamientos hasta el día 29. Si es que hay contactos con los pueblos, pues yo voy a quedarme unos días más de repente y así ir con esa misión concluida a la Nación Qhara Qhara y otras naciones, ¿no? Entonces, esos dos son y por eso yo veo contra muchos pueblos, pero sí necesito como ustedes que podamos entendernos y hablar con autoridades que están sometidos o no hay. Nosotros sabemos lo que luchamos y por eso creo que es muy claro decir también de que los contactos llegarán nada más como el viento que ha venido del sur al norte, así van a llegar y se van a sumar. Lo que queremos es empezar el trabajo antes que los estados nos madruguen, porque está la situación muy crítica en toda América en tema de las naciones. En 500 años no nos hicieron desaparecer, pero ahora en 2 décadas pues nos quieren exterminar rápido. Los estados, mientras más se organizan con las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, bueno, están yendo en contra las corrientes, especialmente en contra de nuestras naciones. Entonces, por eso me mandaron mis autoridades de la Nación Qhara Qhara, pues, a buscar y encontrarlos, porque nosotros estamos bien del sur a encontrarlos y para hablar y después ya trabajar, ¿no? Es lo que quiero transmitirlos. Yo no me hago problemas si tengo que ir a buscarlos a los pueblos, pero ya me encontré algunos aquí en Washington, pero
muy diplomáticos, sí, de repente por el miedo que yo les hablo así duro, yo soy así, yo no me callo a ninguna autoridad de gobierno, se lo digo de frente y no negocio ningún derecho con ningún estado de Bolivia, y eso también yo aquí dije a los hermanos, pero me parece que son muy diplomáticos aquí algunos indígenas de algunas naciones que he encontrado en el Congreso de Indígenas, pero sí me deje mensaje de que lo vean y más adelante también que hagan contacto con estas naciones, y yo entiendo que hay muchas naciones que hicieron acuerdos, tratos con los estados, pero la Nación Qhara Qhara nunca hizo trato ni que en la colonia, ni en la república, ni actualmente. Lo único que estamos viendo es que nos respeten lo que ya somos pueblos y nación preexistente y estamos vivos. Entonces, esas cosas yo les podría señalar en este día. Yo les agradezco de vuelta pues por escucharnos, pero de repente es mucho para hablar. Los papeles cantan, los documentos, ahí están las estrategias de lucha y salir adelante, ¿no? Ese es lo que yo les puedo decir. Ahí están mis contactos, lo tienen en celulares, correos, y cualquier dato que pase, pues me comunican. Yo voy a estar atento en las 24 horas, me comunican y yo vine con esa misión y esa misión es lo que tengo que cumplir. So it is actually my authorities of my IU that sent me here, and it has two missions. And the first mission is exactly to meet with the most possible original nations here. I already met with some people here in the Washington area, but I don't know, it seems like they are very diplomatic. You know, for example, I met with the National Congress of Indigenous Peoples, and it seems that every time I was talking to them, they were a little bit cold. You know, it's like, because I am not gonna shut up. I am not gonna say like stuff that they wanted me to say. You know, I'm telling them there's no negotiation with the Bolivian state. We're not gonna give away any rights. So they are a little bit like, I saw that they were very diplomatic and they didn't want to get like their feet wet. So that's my experience of what I have seen. So the other mission is this paperwork, you know, that I have already explained. And this is gonna be finalized on the 29th. I'm gonna stay here in Washington till the 29th. And that's where I would maybe be returning. But again, if my first mission has not necessarily been fulfilled, so if there is any possibility, that's why if anybody has any contact that they can provide me of original peoples, just let me know. You have my phone number, you have my contact, you have everything. So just let me know as soon as I can, so I can also like planify better the reminders day after the 29th if it's necessary. And why I would stay longer if it's necessary is because it's so hard. It's like a lot of effort to come from the south to meet here. And my elders literally told me, just go and meet and find whoever you can. So it's a little bit like a blind leap of faith or search or something, but that's what we are doing. So I want to fulfill this first mission in a satisfactory way. So if that would be possible that you assist, well, that would be great. Yeah, okay. Último, les puedo Adelante, Samuel. bueno, mañana voy a estar radicando, la noticia va a ser internacional. La Nación Qhara Qhara está demandando también al Estado colombiano. Voy a estar presentando mañana la demanda de petición ante la CIDH por la famosa barco Galeón San José, que naufragado en Cartagena de India, que eso estaba transportando muchas cosas históricas de la Nación Qhara Qhara en la colonia de 1708. Entonces, eso es lo que se está llegando el paquete desde allá y se va a hacer la presentación de petición de caso ante la CIDH. Entonces, voy a estar mañana y pasado en eso en Washington, ¿no? Es también, quiero decirles, la Nación Qhara Qhara no solamente está luchando en Bolivia, sino está luchando a nivel internacional por sus derechos históricos y está reivindicando, y eso es lo que también voy a cumplir la misión. And the other important thing that I need to say is that tomorrow and the day after, I am going to also start an actioning against the Colombian state, because we already have in the works the one against the Bolivian state.
But our nation is not only in that so-called Bolivian state, it's also in the state of Colombia. So at that level, we can say we are not just fighting locally, we are really going after the international structure to make our voice heard. Well, you're discovering a cold, hard reality. Bueno, pues parece que está descubriendo la realidad fría y dura When you identified that you spoke to this National Congress or whatever the hell they identify as. cuando usted identifica que habló con gente de este congreso indígena o como le llamen allá, These are a bunch of ass-kissing fools. que son justamente aquellos que van a estar dándole las lamidas en el trasero a la gente y por eso están locos. They have a similar organization here in so-called Canada that they refer to as the Assembly of First Nations. Aquí en el así llamado Canadá tienen una organización similar que le llaman la Asamblea de Primeras Naciones, But which is actually the Assembly of Foolish Natives, pero realmente es la Asamblea de Nativos Locos, because they kiss the white man's ass. porque le lamen el trasero al hombre blanco. They parade themselves around disguised as natives when most of them are not native at all. Y se pasean por todos lados simulando que son nativos, siendo que en realidad su identidad no es nativa para nada. I'm sure you probably seen that when you met with this native Congress. You're probably wondering, if that is even a native that you're talking to? Estoy casi seguro que eso es lo que usted vivió hablando con estas personas del Congreso. Sería como usted se preguntó, ¿de verdad son nativos estos o no? But they stand there with their hand up, kissing the white man's ass. Pero están ahí de pie, levantando la mano para recibir los dineros del hombre blanco y pues por eso que le están dando lamidas a su trasero. And when they take the shit that the white man gives them, they're bound to whatever the rules are that he says after that. Y cuando toman la mierda, que es el dinero que el hombre blanco les da, pues después están obligados a seguir las reglas que él les impone. So let's come to a realization Entonces, que comprendamos algo juntos aquí, between both of not only us, but our nations as a whole, no nada más usted y yo, sino nuestras naciones como conjunto. is that we may go looking to see if there's any more of our people left. Es que puede que vayamos en búsqueda de ver si hay alguien que queda de nuestras naciones vivos todavía. And we may be shocked. We may be in disbelief as to how few of our people are left. Y puede que estemos completamente sorprendidos y casi traumatizados de darse cuenta cuánta gente queda, casi ninguna. When we come to terms with that reality, Y cuando comprendemos esa realidad, then our approach will be different. entonces nuestra forma de hacer las cosas va a ser distinta. Yes, we want our people to be alive. We want all of them to survive. Y por supuesto que queremos que toda nuestra gente viva, sobreviva. But if you are able to survive, that's because of you, your own energy, your own focus. Pero si usted ha sido capaz de sobrevivir es debido gracias a su propia energía, cómo se ha enfocado. All the people who didn't survive, that's also because of their own energy, their own focus. It's their own fault. And we have to accept how they have categorized themselves as ass kissers of the white man, our enemy. Y toda la gente que no sobrevivió es exactamente por lo mismo, por su energía y su enfoque. Entonces, son aquellos los que han decidido lamerle el trasero al hombre blanco. Now, some may say this is harsh. Looks like we're turning our back on our people. Y va a haber quien diga, oye, pero qué duro eres, le estás dando la espalda a tu propia gente. But the reality is it's them who turned their back on our ancestry. Pero la realidad es que son ellos los que le dieron la espalda a nuestros ancestros. It's a terrible, ugly truth Y es una verdad bien fea y bien terrible, that must be accepted. We must work with that reality. pero pues que tiene que ser aceptada y tenemos que trabajar a partir de esa realidad. If we work with people who look like us or who don't even look like us, but who claim to be us, if we work with them,
they're gonna end up stabbing us in the back. Si trabajamos con gente que se ve como nosotros o que tal vez no se ve como nosotros, pero que dice que es nosotros y no lo son, pues nos van a acabar dando una puñalada en la espalda. So we're in the stage of creation now where it's hard love. Entonces estamos en una época en la creación que se trata de un amor bien duro. Mama says hard love. Y es nuestra mamá la que dice eso. Ah, nada más amor duro. It's not her choice. She wants to love, Y no es lo que ella escogería, porque ella lo único que quiere es amar. but her children, the people, have made their choice. Pero sus niños, que es la gente, hizo su decisión. And they have turned their back on her love. Y ellos le dieron la espalda a su amor. We have to accept the way that they have categorized themselves. Entonces nosotros tenemos que aceptar la forma en la que ellos se autocategorizaron. It will hurt. Y sí, va a doler. Maybe you and I were expecting to see millions or hundreds of thousands or tens of thousands or thousands or at least hundreds or at least 10. But we got to be happy in seeing just each other. We have to accept what is left now. Y tal vez usted se esperaba, obviamente, con optimismo encontrarse a cientos o inclusive a miles de personas, pero si no es la realidad, al menos hay que estar contentos de que nos estamos viendo el uno al otro y que estamos aceptando que esa es la cruda realidad. Not to be defeatist and like to just close up shop and say, oh, well, we might as well give up. Y eso no significa para nada decir, bueno, pues mejor ya nos damos por vencidos, acá cerramos nuestros papeles y ya vámonos a casa. No, but to realize how much we must fight, how much we must push, how much is dependent on us. Sino al contrario, para darnos cuenta de la realidad y que entendamos que ahora todo depende de nosotros, de a qué grado vamos a trabajar y vamos a empujar y vamos a hacer que las cosas ocurran. And then at the same time, yes, we always got to remember that this great darkness of the white man is nothing but a witchcraft. Y al mismo tiempo no hay que olvidar que esta gran oscuridad de la brujería del hombre blanco es algo que pasa rápido. And that in a witchcraft, what we're seeing may not be real. We may be actually seeing an illusion. Porque no hay que olvidar que en una brujería realmente uno puede estar viendo algo, pero puede que no sea cierto, que sea justamente parte de la ilusión. So at that time, it's time for us to focus within ourselves, Y es ahí en donde es tiempo de concentrarnos en nosotros mismos. which is the process of which we identified, Y es el proceso que acabamos de identificar, which we will engage, which we're already engaged in. en el que ya hoy empezamos esa conexión y ese proceso. Okay, so for right now, if you don't mind, I'll ask if there's anybody with us, if there's anybody here with us right now who's got a question for him or maybe a suggestion or anything. If there is, then we'll take a minute and we'll open the floor up for that. Y si usted todavía tiene tiempo, si no le molesta, lo que pediría ahora es que si alguien aquí tenga alguna pregunta, sugerencia, comentario, algo que hacerle a usted directamente, pues adelante, que tomen el tiempo y lo hagan. And if there isn't, just to understand that everybody who's with us, we're all everybody is focused in the business of the day. We've been working with everybody here for a few years now. So everybody's pretty much up to speed as to everything about Roger. It's just of the information of what you're bringing forward. Y si no hay nadie que tenga nada que decir, bueno, nada más es que sepamos que aquí somos un grupo de trabajo también. La gente que está aquí está consciente de lo que ha ocurrido con Roger porque han estado siguiendo el caso desde el inicio. Entonces, todo el mundo es un grupo que apoya mucho, que hace mucho trabajo para que las cosas funcionen en este proceso de reconstitución y pues que es un apoyo también el que todos están haciendo aquí, simplemente en el hecho de escuchar y estar en su presencia. And if not, well, I don't see anybody putting their hands up, but I don't know if you're aware of this, but there has been an effort from the people of the South and the North here to work together to do a like a comic, like a short comic book about Roger.
Y no sé si usted ya lo sabe, pero nada más contarle que ha habido un esfuerzo aquí de parte de la gente que trabaja en este grupo que le comentábamos, I don't, que es acerca de Roger. Es decir, queremos hacer un librito de 13 páginas que tenga una página de cobertura y cada página la vamos a liberar individualmente para hacer conciencia acerca de Roger. I don't know if we have access to sharing any examples from that or not. No sé si tenemos acceso a compartir algunas de estas imágenes. Yeah, just gonna go. But just for your information also, whenever you're talking to people, wherever, Pero también para que sepa, cuando usted va a estar hablándole a la gente, just to identify that there are people supporting him all over the earth. nada más que sepa que hay gente que le está apoyando por todos lados. And who are even making a short comic book about his life. Y que incluso están haciendo digamos, cómic acerca de su vida. And the story of what he is confronted with. Y la historia de lo que él está confrontando en estos momentos. So for that, we'll just share with you a few pictures so that you're familiar with it, so that it's not something that you're just talking about and you have no knowledge about. Entonces vamos a presentarle unas de estos dibujitos. So it's coming very soon. We're almost there, we are. There it is. Okay, so this is just one of the excerpts from the book, the cartoon, or comic book that the efforts of the people from the north and south are making. Y esta es la primera página del libro acerca de justamente estos esfuerzos que está haciendo la gente del norte y del sur conjuntamente para Roger. Of course, you see the image, and that's Roger with his mother when he was a baby. Y por supuesto ve la imagen y se trata de Roger con su mami cuando era un bebé. And this story was made, or it's depicted in such a way that anyone can relate to it, that it's all of our story. Y la historia va a ser hecha de una forma en que todo mundo puede relacionarse con la historia, es nuestra historia colectiva. So we'll share with you a few other images from it. Again, it's a concerted effort. Y esta es otra imagen de este esfuerzo también. So that there, That's the cover page. It's him with the Sun Island underneath, the Condor, and the solar sun. Solar sun, it's like the sun that we use as a symbol. Entonces, como pueden ver aquí, es Roger en el centro, abajo está la isla del sol y arriba está el cóndor y el sol que utilizan como símbolo. is that the only images we got? Yeah. Okay, so right now, that's the only images we got, but this is a conglomeration of work from a friend of ours, Kelly Shears, who's on the West Coast in so-called British Columbia, so-called Canada, and from Ayun, who is, where the heck is she? Argentina. Argentina. Ujú. Y este es un esfuerzo colaborativo entre dos dadoras de vida. Es Kelly Shears, que es parte de la Nación de Dadoras de Vida y ella vive en Colombia Británica. Y Ayun, que es una chica que vive en Argentina. Y ambas han trabajado en línea para poder hacer estos dibujos. So it may not be any big information, like to say, well, here's some valuable information that might help them in court. Y puede que no sea una información así como que muy válida en el sentido de que digamos, eso le va a ayudar para salir de la cárcel en la corte. But it's valuable information when you're out there sharing, want more people to become aware. If they see that, like people from thousands of miles away from each other were able to work on a collaborated effort for Roger Chalk Mendoza, it'll speak volumes to anyone who is a potential supporter. Pero alguien que pueda apoyar la causa de Roger, si saben que gente a miles de kilómetros de distancia se han juntado para poder hacer algo para ayudar a Roger, bueno, eso motiva mucho a la gente también. Okay, so there's that, and I don't know how long ago it was, maybe about a month and a half ago, we done a brief
kind of like a flash, not a protest, what would we call it? Like the Longhouse of Department, Mm. an awareness. It was just an information session that we done in one of the parks in the city of Montreal. Y hace también como un mes más o menos, hicimos una sesión de información para hablar del caso de Roger, de Celestino, y lo hicimos en un parque en Montreal. So this might be something for you to consider wherever you are, whoever's with you, just go into some park. Do like it's, I don't know how else to describe it other than like a flash mob type of thing. Where you just go into the park and you just start talking to people and announcing what it's about. We had a Mapuche flag, we had a Ganyangahaga flag with us so that it would attract people's attention. Y esto lo hacemos a veces, vamos a hacer algo así como un flash mob que le llaman, es decir, hacemos algo rápidamente, ese día llevamos banderas mapuches, lo hicimos enfrente de la gente, hay gente que se detuvo, participó y de repente después de una hora terminamos y eso es algo que también ustedes podrían hacer en algún parque, en un lugar público para que la gente lo vea. Okay, since nobody put their hand up, is he still with us? No, he didn't come back. He's not, okay, if he does happen to come back, then we'll just ask him if there's any final closing statement that he'd like to make. Vemos de nuevo que tal vez tuvo problemas con la conexión, ya no ha vuelto Samuel, pero si vuelve le vamos a dar el piso para hacer que dé sus últimas palabras. Okay, so for us, I don't know, was there anything else that we had? Yeah. Oh, yeah! All right, who's got their hair braided already? Let's do that. We're gonna do again live to share with everybody and to show the medicines, how we work with the medicines. We're gonna burn each other's hair again. It's the new moon, it's the time. So whoever's ready right now, come on up and let's do it. Entonces hoy es la luna nueva y como ya lo hemos hecho en el pasado, vamos a quemar el cabello. Entonces esta es una forma que los nativos de aquí siempre tienen para poder justamente mantener el cabello en salud. Entonces se queman las puntitas cuando se hace una trenza y esas puntitas normalmente son las rotas y eso se elimina y se hace cada luna nueva o llena. Entonces, ahorita hay bastantes personas aquí en la Casa Larga. Vamos a trenzar el cabello. Quienes no tienen trenzado, los que ya lo tienen trenzado, vamos a quemarle las puntitas. Entonces, eso vamos a hacer ahorita. Ay, ay, okay, then. Ay, 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 ay. Whoa. It felt like really. Oh, last time it wasn't like that. Oh. We're gonna burn our hair. Okay. Do we have scissors? Can you get the scissors over there? Scissors. Yeah, to cut the needle to be- Oh, what the heck is that? Oh, no. From ash, probably from the bowl. Oh. You're talking mushroom. Eat shit. Talking Here. mushroom. Okay, I'm preparing my hair with a little bit of oil. Oh, no. If you can see that. Yo voy a preparar mi cabello con un poquito de aceite de cáñamo. No sé si lo pueden ver. Not really look at the camera. Nah, you can't see it. But I gotta put it in my hair. Lo tengo que poner en mi cabello. Oh, he's coming back. During the full moon, we prepared our hair
a couple of days in advance. And that's the male moon. For myself, on the new moon, the female moon, I don't prepare my hair a couple of days in advance. I just do it on that day. Let it, no preparations anyways. En la luna llena, sí me tomé el tiempo de preparar mi cabello, entonces le puse aceite como los primeros 3 o 4 días antes de la luna llena, pero cuando es la luna nueva no lo preparo, nada más lo hago así directamente. No preparations in the days leading up, but of course, right now, a little preparation. Entonces la preparación no la hago como días previos, pero ahorita al menos estoy haciendo un poquito de preparación. And that is, of course, I just coat my hair with hemp oil. Y ahorita entonces acabo de ponerle aceite de cáñamo a mi cabello. Samuel is back. I don't know if you want to. Oh, okay, he's back. All right, because we lost you, we didn't know if you're coming back or not. So we just wanted to see if you had any final closing statements, anything that you would like to end off on. Y Samuel, como usted se fue, pues ya no teníamos forma de saber si iba a volver o algo y empezamos a hacer nuestra ceremonia de luna nueva, que es justamente quemarnos el cabello, pero por supuesto volvió. Entonces nos gustaría saber si tiene algo más que decir como palabras finales justamente para que cerremos este encuentro, primer encuentro con usted de forma adecuada y que podamos seguir en contacto después de esto. And just so that you know what we're doing right now, we're not preparing ourselves for a beauty pageant. Y eso, que no crea que estamos aquí haciendo un concurso de belleza o algo así. But we are sharing the medicine of how to take care of each other's hair. Pero que estamos compartiendo la medicina de cómo cuidamos el cabello los unos de los otros. And what all of our people have lost Y lo que nuestra gente ha perdido is how to take care of our hair at the new moon and the full moon. es justo cómo cuidar nuestro cabello en la luna nueva y llena. That everybody knows that it feels good to have somebody braid your hair or comb your hair. Y todo el mundo sabe que se siente muy bien cuando alguien va a cepillarles el cabello o inclusive tocarles el cabello. So hair care is a natural thing for humans. Y el cuidado del cabello es algo natural para los humanos. Now you would take care of it on your own. Y usted se lo cuida solito, digamos. But hair is an interaction. It's one of our senses that is fully exposed to us, like the way the strawberry is. It has all of its seeds on the outside. This is like one of our only senses that is completely externalized. Y el cabello es también una especie como de extensión de nuestro sistema nervioso central. Entonces es un poco como las fresas que tienen sus semillitas afuera para estar expuestas a todo. El cabello también nos expone a ser más sensibles a todo lo que vemos porque se recibe por sus terminales nerviosas. So hair is more than just to keep our. You don't have a tie? Oh, I don't have a hair tie. Oh, I know. Anybody got a hair tie? Yeah. Hair is something more than just for our own individual self, more than just to keep our head warm. Y el cabello es mucho más que nada más como una especie de gorrito que nos va a mantener la cabeza caliente, It's a social interaction. sino una interacción social. Look how beautiful that girl is because of her hair. Van a decir, ay, mira qué guapa chica, y la consideran guapa justo por su cabello. And when the girls see a guy with a long mane, long braids, girls always think that's so beautiful. Not that it's like on the level of handsome, but just beautiful. Y también las chicas cuando ven a un chico que tiene un cabello muy así largo, trenzado, van a encontrar que eso va a atraer más también. So our hair brings us together. It's a social thing, but it's also to bring us together closer to have this type of interaction. Y nuestro cabello nos trae juntos en el sentido de, bueno, es algo bello a observar, pero también cuando se hace de forma ceremonial con la luna, sí, crea otro tipo de interacción. So what you would see a long time ago is you would just see a big circle of women and men in there braiding each other's hair.
Y lo que usted vería entonces en el pasado sería un gran círculo de mujeres, de hombres que van a estarse quemando su cabello to collectively, socially, bring us closer together, to keep ourselves healthy, take care of each other. para cuidarnos de forma colectiva y que esto nos haga también ser un tejido social más, más fuerte. And you see or you hear, oh, is mine done? Yeah. Okay, somebody else can come up and do it while we're talking. Okay, wait, give me 1 second, I'm gonna put this in the fire. Va a poner, porque aquí en la tradición los cabellos no se tiran, digamos, a la basura o algo así, sino que los cabellos se queman. Entonces aquí atrás hay una estufita, bueno, más bien una chimenea para el invierno, que ahorita acaba de ir a poner sus cabellos ahí. Okay, so what this does is it puts, okay, just fix that one. Is it puts our health in our own hands. Y este tipo de, digamos, tradiciones ancestrales se aseguran que nuestra salud esté en nuestras manos. Now, you might say, oh, this is hair, it's not health. Y puede que diga, ay, bueno, eso es cabello, no se trata de la salud. But of course, everybody knows having good, healthy hair, nice hair, it makes you feel good to have nice hair if your hair is not all messy. Pero por supuesto todo el mundo sabe que cuando tenemos un cabello largo, pues es importante hacer que se sienta bien, no tenerlo todo enredado o descuidado. So it brings us together socially. Y de nuevo nos hace tener un evento social, digámoslo así. Gives us a responsibility to each other. Y nos da una responsabilidad entre nosotros mismos. And when you are intimately involved in taking care of each other's hair, Y cuando se está involucrado en cuidar del cabello de los otros, then you're looking at the other differently. se ve al otro de una forma distinta. You might think, well, for guys, we look at a woman and you know that a woman's hair makes all the difference. You know, it accentuates her beautiful face. It's looking at a woman's hair. It's beautiful. It's not just something to keep our heads. Y cuando observamos el cabello de una mujer, por ejemplo, sabemos que eso va a realzar su rostro, que la va a embellecer, o sea, va más allá de la función primaria de calentar la cabeza. So when guys and girls do this, elders to young ones, grandparents to grandchildren, everyone all together, we are engaged in a part of collective intimacy with each other. Y cuando todo mundo está haciendo esto en la casa larga, serían los abuelitos, los niños, todo mundo, entonces nos encontramos So this is en how, una intimidad colectiva de cuidado del colectivo. this is how partially Y es así que de forma parcial contributes to the society being a strong, healthy society, helping each other, loving each other. se contribuye a que la sociedad sea una sociedad saludable, que se ama, que se cuida, But also a certain like mystique is taken away from the levels of intimacy. pero también se quita una especie de mística de lo que es considerado en el mundo la intimidad. Where a young boy comes to have a different understanding or, oh, I didn't cut it, sorry. Okay. A different understanding or a different interaction with a part of a woman that accentuates her beauty or is of beauty. Y es así que un niño, por ejemplo, tendría una relación distinta para comprender la belleza de una mujer, But in a healthy way where you're familiar with it.
en una forma familiar y saludable en la que se vuelve algo eso, familiar. Say, for instance, an example of this would be, well, a long time ago, before the coming of the white man, the women within our nations, many of them, summertime in the garden, they wouldn't be wearing tops, and it was not anything of a sexual nature. That, oh, there'd be a guy standing there in the bushes looking at her going, no, it was something that was understood, that was appreciated, that was the mystique or that not knowing, not being familiar with it, that allows the male mind to go crazy in that area, you know. Well, here, this is how this male dominance was worked out of the people. Y bueno, en un pasado, cuando la gente vivía en la casa larga, pues había mujeres que inclusive no portarían blusas, estarían desnudas en ese sentido, y era algo completamente normal, y no sería algo como que hoy va a haber un hombre ahí escondido diciendo, ay, mira, y esas cosas llegaron después. Entonces, es todos estos recuerdos que tienen que volver. So is everybody done? Is there anybody else who's got to burn? Or? Ya todo el mundo terminó, a todo el mundo se le quemó el cabello, a alguien falta. Does anybody else need their hair burnt? No, but You the go up and do it? scissors, it's No? the scissors. Okay, all right. So how many people burnt their hair today? 1, 2, Entonces, 3, ¿cuántas 4, 5, personas se 6, quemaron su cabello hoy? 3, 7 of us so far. But later on, we'll see Elsa, and we're gonna burn Elsa's hair, and who knows? Maybe if we see you somewhere and you ask us, we'll burn your hair for you. Y entonces más tarde vamos a ver a Elsa, también le vamos a quemar su cabello, y tal vez si nos encontramos y nos piden que le quememos el cabello, también se los vamos a quemar. Become a part of the family Para que se vuelvan parte de la familia, on your way back to becoming human. para estar en camino a volverse parte de la familia. It's the kind of things that humans do. Y eso es lo que los humanos hacen. Okay, so is he back with us? Yeah, he's back. It's just, I don't know, the connection is not that. Okay, so if you're there and if you can hear us, you got a good connection. Any final closing statements you'd like to make? The floor is yours. Samuel, entonces no sé si nos escucha, y si nos escucha, bueno, sería entonces hora de que usted nos diga sus palabras finales, si puede, si nos escucha. Hola, hola. Sí, le escuchamos. Bueno, sí, mi señal bajó, subió. La señal de los satélites aquí en el norte está muy mal, o los celulares no funcionan. Yeah, the reception here is very bad. It's like the cellular phone doesn't really work. Ooh, and he just, Oh, okay. oh no. Okay, ya Bueno, ajá, me escuchan, ¿no? sí, le escuchamos. Bueno, ha sido muy importante ver sus procedimientos, sus actos de rituales y también intercambiar, ¿no? Ahora que está, o como se dice, estamos en un cambio total en la tierra por el tema de lo que está afectándonos, pero bueno, ha sido un gusto y compartirlos con ustedes. It has been a very important thing to be able to connect, to see you, to hear you, to also observe your rituals, if we want to say it like that, and to be able to get in touch. It's something really important what's happening. No duden de mi nación, de la nación Qhara Qhara que yo vengo. Bueno, este muchacho que ven, o este tata, nosotros llamamos allá en nuestro idioma tata, es el que guía, acompaña a su pueblo, a su nación. Bueno, seguramente ha de escuchar todavía mucho ruido en la tierra por el tema de las luchas que emprendemos en la cabeza.
And so this boy or this young guy, or if my people, they say tata, meaning that that's somebody that has been put there to accompany and guide their people. Well, I'm here and I'm telling you that there is no way that we are going to give away any other right of ours. So this is our engagement, our commitment, and you need to hear it. Wow. Very good. En Bolivia, pues, en Bolivia, pues, para que ustedes sepan, hemos You're breaking up. Samuel, no sé si nos escucha, perdón de interrumpirle, pero infierno se está cortando un poco su comunicación. dice al gobierno y al Estado, a las organizaciones que, como dicen, limpian el poto al Estado, la nación, pues hemos enseñado a las otras naciones que uno tiene que morir, luchar, tiene que luchar. Les escucho, ese debe ser el atentado del imperio. It must be the attempt of the empire, because I do hear you, but now I just left. But he's saying that again, the Bolivian state and all of these impositions is like they gotta understand, they gotta get it, that they cannot just continue acting the way they are, and that was kind of like what got. Yeah. Okay, what everybody has to be aware of Y de lo que todo el mundo tendría que estar al tanto is that whenever you see first contact, such as this is really first contact that we're having. es que cuando se ve un primer contacto como el de ahorita, es la primera vez que hablamos con él. This is where the scenario of where everyone was in the house and somebody came in and threw a stun bomb in the middle of the house, everyone scattered. El escenario de que cuando estamos todos en la casa y alguien viene y avienta una bomba, he's back. The first contact is when we come back together out of that stun. El primer contacto es cuando salimos de ese humo, digámoslo así. Okay, he's back. Let's go right back to him Adelante, Samuel, ya le escuchamos de nuevo, before he gets cut antes off. de que again. se vaya otra vez. Bueno, les decía así concreto, este Tata que le están escuchando, pues ha dicho en Bolivia un mensaje. Cuando el cielo se abre, el infierno se abre. Al Estado le vamos a llevar hasta el quinto infierno y no vamos a negociar nada con ustedes. Y por eso estamos llevándolos hasta la punta del acantilado para empujar al Estado y los cómplices, que son también muchos indígenas allá en Bolivia, que, como usted ha mencionado, pues están limpiando el poto del Estado. And as we say in Bolivia, there's a saying, when the sky opens, the ground also opens. So we are going to send the Bolivian state down to the fifth hell, because that's where they belong. So we are really pushing them away from the edge of the cliffs, like to push them away and to push away with them along all of those natives. Like, as you say, they are traitors to their people, that are selling themselves out and that are just there for the money. We are pushing them along with them. Bueno, también decirlos de que, como en la colonia, mucha gente indígena ha sido pongos de los españoles, servidores de los españoles, muchos traidores, y lo mismo ahora en Bolivia y en otros estados, todavía algunos quedantes que traicionan se convirtieron en pongos políticos, que se pasan o se prestan a la política y no velan sus territorios. Y eso en Bolivia vemos que solamente hay pocas naciones que estamos resistiendo y luchando fuertes y contra el viento y la marea. Por eso estoy por acá viendo cómo están las energías igual. And yes, exactly as you said, in Bolivia, there's a lot of people that are prisoners. That's the reality in the 500 years since the times of the colony.
they have been acting like that, like going on the side of the white man. So that's why I am also here to see kind of like what is the atmosphere or the airs around the north. Bueno, también mencionarlos de que en Bolivia le estamos dando con su misma medicina al Estado, con sus mismas leyes, con su misma constitución, se le hemos encarado y no saben qué hacer. Debatimos con el gobierno boliviano. En 2019 marchamos a exigir derechos hasta su gobierno, pero les dijimos que no vamos a negociar ningún derecho de nuestra nación y si no, pues nos veremos como en lo que era la Nación Qhara Qhara. Vamos a levantar nuestros pueblos y vamos el quién aguanta a nosotros o quién termina solo. And in Bolivia, again, it's we are trying to defend ourselves, and now it's like that's why we are enacting these different judicial tools, and they have to know that this gotta stop. So again, either that works, that functions, or we are again gonna rise, and then let's see how they are gonna face that. Up till now, we have been doing the way of like going for the judicial way. To confront them, and they are even scared. They don't know what to do when we use their laws and we use their tools. It's like we are giving them their own medicine. But if that doesn't work, we are ready to go all the way. Bueno, allá estamos ahorita en una lucha muy duro por todo lo que se llama los derechos, que en papel están, pero muy duro. Estamos echando mucha sangre en resistencia y en lucha. De repente, muchos pueblos no lo están haciendo en América, todo. Desde el año 2020 nosotros venimos luchando duro, sin tregua al Estado. Muchas mujeres, muchos hombres y muchas autoridades han echado sangre el 2019. Por eso yo estoy aquí y con mucha energía y mucho mandato vine a agotar al sistema interamericano. Si es que ellos no hacen cumplir o no quieren respetar nuestros derechos, bueno, ahí vamos a decir, vamos a enfrentarnos con más fuerza contra el Estado, porque los Estados solamente están para intereses individuales y no para intereses colectivos. And clearly what we have seen is that the states are not there for collective interest, but just for the individual interest. So we are going to continue facing them. We are going to continue doing every kind of work or using every kind of tool that we have at reach to fulfill this of like let them understanding that we gotta be independent. Bueno, la Nación Qhara Qhara también, para que sepan ustedes, actualmente tiene 23,000 habitantes, tiene 8 marcas, tiene 49 ayllus y tiene sus territorios consolidados de forma colectiva y algunos están en proceso de lucha. Entonces, para que sepan esas cosas, también más adelante les vamos a compartir. Y tenemos nuestra propia identidad cultural y nuestros propios documentos que pertenecemos a la Nación Qhara Qhara y a nuestros pueblos. And since 2020, we have been really engaged in this fight because in 2019, there was a lot of blood that was spilled from our leaders. So we as a nation, the Qhara Qhara nation is composed by many territories, many marcas, that is like, the different divisions of the territories, and many ayllus. So there is a lot of complexity here too, but so we are going to be also creating a document to explain exactly how this, our nation is composed, how it works, so people can know better. Bueno, también la Nación Qhara Qhara, quiero mencionarlos, como en la colonia, en la república, su pueblo, sus ayllus, como decimos aquí, sus territorios, actualmente están organizados con sus propias autoridades naturales, que son su gobierno propio. Se llaman curacas, quilacatas, y eso es lo que está llevando adelante. Tiene su propio sistema educativo, intracultural, intercultural, y también ahora estamos con un gran desafío. Nosotros no creemos en autonomía en los estados
ni siquiera la autodeterminación. Nosotros creemos en nuestra propia independencia y por eso estamos viendo de que tenemos que tener relaciones económicas, comerciales, sociales, culturales entre naciones preexistentes y no con intermediarios de estados. And the reality is that we have seen that they are completely fake, you know, the states that have been imposed. So we are doing everything that we don't believe even in self-determination. We don't believe anything in autonomy. We need our independence, meaning that they need to recognize the original laws and the original ways of doing that we used to have, and that's what's gotta fly. And important for you to know also that we have our own authorities in each IU, and we have our own system of education that is within the interculturality. So everything that we do is independent, but they continue imposing and inflicting stuff. So that's the part that they need to recognize, and that's in the fight that we are engaged in. Los estados a título de autonomía indígena en Bolivia dan migajas a los pueblos, supuestamente administración económica, pero lo que vemos es a título de eso son parte del estado y de sus territorios están saqueando todo lo que es de la madre tierra como recursos naturales renovables y no renovables. Por eso nosotros no creemos de una autonomía plena de nuestras naciones mientras estemos en los estados. Pero sí estamos agotando su constitución, sus leyes, y estamos viendo que eso no va a funcionar, y por eso creo que más adelante nosotros vemos, tiene que haber una relación directa entre naciones preexistentes, y de repente también tiene que cerrarse las Naciones Unidas, porque solamente defienden a los estados y saquean a los pueblos. And from there, the need of us as pre-existing nations before the states as they are known today, that we connect and that we get stronger, because these states are going to continue doing the same thing that they have been doing, and they got to stop that. So from there, again, the importance of us connecting. Bueno, son esas, An important thing to say, the United Nations has to close, and it is us that have to step up. Yeah. Bueno, como escuchan al fondo hay un sonido de los rayos, va a caer la lluvia aquí, así he llegado a esta parte y por eso los mando a distancia a esta nación que estamos en contacto muy pronto para encontrarnos, y si no por este medio seguimos avanzando porque el tiempo es como el agua para nosotros. And I don't know if you heard the noise, but here the thunders have just arrived, so it's gonna rain right now. So for me, it seems that we are in this together. This is the first connection that we are doing. So we are these two nations together here, and looking forward to continue with the contact and to continue evolving the relationship. Because the time is pressing, we have a little bit of time. The time is like leaking as water from our hands, so we need to act very fast. Bueno, para que un poco ustedes tengan la razón, o para que ustedes conozcan quién es Nación Qhara Qhara, les voy a compartir materiales, pero pregúntenlo a nuestro hermano Roger Choque, que está en la cárcel San Pedro. Él solamente siguió los pasos de la Nación Qhara Qhara, querer liberar a su nación, a su pueblo, que está en dos países, Perú y Bolivia, y está en diferentes provincias o departamentos, y la consecuencia que lo tocó vivir. Por eso yo les digo de que es duro luchar contra el sistema de los estados, pero jamás nos vamos a someternos a nuestro sistema, porque nosotros como naciones tenemos nuestros propios sistemas, como jurídicos, económicos, políticos, culturales, como naciones preexistentes. And there's all of those people down there that are gonna go under the self-determination or the autonomy that is proposed by the governments. They are just gonna have pennies in exchange for being under this policy. And then the states are gonna be able to access their territories and completely spoil everything. So that's the trick. So us in the Qhara Qhara Nation, we have been defending ourselves against that forever. And that's actually Roger from the Lupaca Nation that followed the steps of the Qhara Qhara Nation, and look at what happened to him.
So that's the example. Every time that somebody's gonna raise with everything to go along for defending our rights, well, that happens. So, so you know that our nations are intimately linked and close, and we work together, and that's how the case with Roger happened too. Bueno, esas serían muchas palabras de aliento para ustedes y por el contacto que estamos haciendo, pues si hay alguna consulta, pregunta más, pues podrían hacerme ahora que la señal está bien y caso contrario, y ahí tienen mi número, el correo de Bolivia y también temporalmente de estos días de aquí, pues estaremos en contacto. Yo les voy a mandar los materiales porque todo lo que estoy hablando es con respaldo y ustedes transmitan, compartan por todas las redes las luchas que hacemos como Nación Qhara Qhara y otras naciones como Lupacas y Suras, y seguro vamos a sonar como el rayo que está sonando en este momento en el espacio arriba. And so I'm going to be sending you all of the information that I can gather about who we are, how we are constituted, how we are independent from all of the other laws that the states want to continue imposing. And this is like the intent is to give encouragement words to you, so you know that we are here and we are standing and we are together. And it is not only us, the Qhara Qhara Nation, but it's also the Lupaca Nation, the Sura Nation, that we have been working in this and we are committed. So for you to know that we are here, I already left in the chat my phone number and my email, so you can do the publication that you were talking about earlier. And for all of the information that I'm going to be sending to, you can publish it, you can expand it so that everybody knows who we are too. Bueno, también quiero decirles última cosa. Pueblo que no sabe su historia es un pueblo perdido. Nosotros como Nación Qhara Qhara, la cabeza de mi persona como guía, gracias a los mismos archivos que dejaron los españoles, les estamos dando su propia medicina a los estados, porque ahí están en los archivos cómo nuestros ancestros han luchado o han hecho muchas acciones, y eso pues sería muy importante compartir con ustedes. Los archivos históricos que se encuentran tanto en Inglaterra, en España, tanto como en Bolivia, como aquí en Estados Unidos o Canadá, son muy importantes los datos de información para que nuestros pueblos despierten de su pesadilla. Nosotros utilizamos las mismas documentaciones históricas para botárselo en su cara a la República y al actual Estado plurinacional de que nosotros somos antes de los estados. And so you know that we are also nations that are pre-existing the states. So we are telling everybody currently that that's the reality. And even if people forgot throughout the time and they don't know it anymore, that's the reality. So that's the aim that we are having to communicate that reality more and more. Bueno, los mando como este mensaje. Esta es la guayaca que decimos, aquí llevamos todo la sabiduría, y les mando un fuerte abrazo a la distancia, hermano y hermana y hermanos. So this is my traditional, you know, like a little bag, and here we carry everything that we need, our medicines, our important stuff. So from here, from what is contained here, I'm saying that I'm hoping that this connection that we are doing is gonna sound strong with the voice as these thunders that are roaring right now. And from here, I say thank you to you. All right. Where? I'm coming, be right there. Dice, ya vengo, nada más voy a buscar algo para enseñarle. This was my father's medicine bag. Esta era la bolsa de medicina de mi papá.
He made it over 50 years ago, sometime in the early 60s. La hizo hace como más de 50 años, por ahí de los años 60. And I keep all my medicines in there also, Y aquí guardo todas mis medicinas, things that I utilize to remind me of things. lo que utilizo para que las cosas me recuerden cosas. And like I said, today we caught a fish that we've been looking for. Y como dije, acabamos de atrapar un pez que no habíamos visto, que estábamos esperando, That we've been looking for this kind of contact. que habíamos estado esperando este tipo de contacto. So we've been waiting to hear these things. Y habíamos estado esperando escuchar estas cosas. And we're going to keep that in our medicine pouch also. Y también vamos a guardar esto en nuestra bolsita de medicinas. And these are the things that we will utilize in our ceremonies. Y estas son las cosas que vamos a utilizar en nuestras ceremonias. Everything that you said, we agree with it 100%. Todo lo que usted acaba de decir, estamos al 100% de acuerdo con esto. We are seeing eye to eye Vemos las cosas de la misma forma, on everything, on every level, En cada- including and especially the level of the United Nations. en cada nivel, incluyendo y especialmente el nivel de las Naciones Unidas. We are identifying that the United Nations must be dismantled also. Y nosotros también identificamos que las Naciones Unidas deben de ser desmanteladas. But when we just say that to people, well, the rest of the world aren't going to listen to it. Pero cuando lo digamos, el resto del mundo no lo va a querer escuchar. So we're presenting it to the rest of the world in a way that will lead them to the same conclusion. Entonces vamos a presentarlo de una forma a la gente para que llegue a la misma conclusión por sí misma. Is that we're identifying that people around the world must push their countries to push the United Nations to declare our grandmother moon to be a World Heritage Site to protect her from the pending colonization. Y estamos identificando que toda la gente en el mundo debe de empujar a las Naciones Unidas para que declaren a nuestra abuela Luna como protección mundial de la humanidad, porque están listos para lanzar su colonización hacia ella. Now, when the people see that the United Nations will not do that, they will not protect the moon from colonization, Y cuando la gente va a darse cuenta de que las Naciones Unidas eso no les importa, que no van a querer hacer nada para proteger a abuela Luna de la colonización, then this will expose to the people of the world the ultimate truth about what the United Nations is. actually. eso le va a revelar a la gente la verdad de lo que son las Naciones Unidas, The United Nations is like an actor with an agent. que es como una especie de actor que tiene un agente que le consigue papeles. The United Nations is the agent for all those bad actors out there throughout Europe. Entonces las Naciones Unidas es el agente que le consigue los papeles a todos estos malos actores de los lugares europeos. And they use that United Nations to get into every country, every place on earth to force their corruption. Y usan a las Naciones Unidas para imponer su corrupción en cada uno de los países de la tierra. So quite simply saying to the world, hey, dismantle the United Nations, they're not going to grasp it. They won't understand it. Y si se le dice a la gente, bueno, hay que desmantelar a las Naciones Unidas, pues así no lo van a entender. But colonization is something that everyone on earth can relate to. Everyone knows that after 500 years, you can see what colonization does. So it would be totally ridiculous for humanity to export colonization to our grandmother moon, which is about to happen. Pero todo mundo puede saber lo que es la colonización y qué efectos ha tenido sobre la humanidad. Entonces, si se dice la luna va a ser colonizada, bueno, ahí ya se pueden entender las similitudes, lo similar de a qué grado es peligroso que eso ocurra. So when we think from our original identities, from our original council fires, Y si pensamos a partir de nuestras identidades originales, de nuestros fuegos de consejo, we see ourselves as an individual cell, trillions of cells within us. nos vemos como una célula individual y dentro de nosotros hay trillones de células. And these cells make a collective consciousness called us.
Y estas células hacen una conciencia colectiva que se llama nosotros, and we are bound to a larger collective consciousness within each of our nations. y estamos ligados a una conciencia más amplia de cada una de nuestras naciones, And each of our nations were part of confederacies throughout the land, from north to south. y cada una de nuestras naciones era parte de confederaciones en toda la tierra, de sur a norte. And we knew and placed ourselves upon our Mother Earth as an individual cell. We are parts of her cell. Y nosotros como naciones individuales somos las células de nuestra madre tierra. And we see ourselves within the solar cell of Y- our eldest brother, the sun. Y aparte, nosotros como células estamos dentro del sistema solar, de ese sistema, Into our galactic cell y hacia la célula galáctica también. and onto the larger body, the great spiral of creation, being Sky Woman herself. Y que hacemos parte al fin y al cabo del gran cuerpo de la mujer cielo. So our thinking from within our original nations is in fact the continuum. Y entonces nuestro pensamiento de nuestras naciones originarias, esa es la línea de continuidad. Regardless of how many of our people disappear, give up, it does not matter. If there is one of us hanging on, that's all it takes, is just one of us can stand against 7 billion, no problem. No importa si todos nuestros pueblos sucumbieron a esta pesadilla del hombre blanco, mientras aún quede, aunque sea una persona dentro de cada una de nuestras naciones, podemos todavía despertarnos de esta pesadilla. So we are very proud, very happy to have made contact with you today. Entonces estamos bien contentos y bien orgullosos de haber logrado este contacto con usted el día de hoy. It would seem that our trajectories were coming together for quite some time now. Pareciera como si nuestras trayectorias han venido tratando de juntarse desde hace un tiempo ya. That here you, your nation, me and my nation, we have both been living separately, keeping ourselves alive, but yet over the past few years, there has been this common denominator of Roger Chalk Mendoza just hanging around in between us. Y que usted ha estado trabajando en lo que ha estado haciendo, nosotros también, pero que entre nosotros ha habido este común denominador que es Roger, sin saberlo, He is playing a great role upon our mother. quien está haciendo un gran papel sobre nuestra madre tierra. We give thanks for him, his sacrifice, Y le damos las gracias a él y a su sacrificio, because it's shown us something about our nations. We are able to look at our nations face to face because of Roger. porque nos ha permitido vernos rostro a rostro de nación a nación, gracias a Roger. This is a very great thing. Y eso es algo muy grande. And I'd like to share a very short verse of our friendship song with you. Y me gustaría hacerle un pequeño regalito, entonces quisiera compartirle un verso de nuestra canción de la amistad. And this is to honor and to commemorate our connection today. Y es para honrar y conmemorar nuestra conexión del día de hoy. Now, my voice isn't that good and I'm not going to sing. Y mi voz no está tan buena, entonces no voy a cantar tanto. And I think, I'm not sure, but I think that the sound of the drum kind of cancels out the sound, right? I don't know. Y no estoy muy seguro, pero a veces parece que cuando se toca el tambor, como que el resto del sonido se cancela. No estoy muy seguro. I don't know. We'll try it anyways. We'll see what happens. Vamos a intentarlo de todas formas. Hey, yo, yo, hi, way, hey, oh, hey, way, hey, oh, hey, way, hey, oh, hey, yo, hi, yo, hi, Yahweh, oh, Yahweh, oh, way. Well, if we were face to face and everything was the way it was supposed to be,
you would see a bunch of chiefs and clan mothers standing at the front of a procession of people singing this song to the nation that they're approaching or the nation that is coming to visit. Y digamos, si fuéramos naciones vecinas o que estuviéramos rostro a rostro, entonces se verían a todas las personas de la nación, a las madres de clan, los hombres jefe, los niños, que se acercarían a los otros con esta canción para darle la bienvenida a quienes llegan. Today, there is just you there on that side of the camera, and there is just us here on this side of the camera. Y hoy, pues bueno, nada más está usted en aquel lado de la cámara y nosotros aquí de este lado. But I think we both know that our ancestors are behind us all the way in what we are doing today. Pero creo que ambos sabemos que nuestros ancestros están detrás de nosotros en todo lo que hacemos hoy. So truth is what the united people. Y es la verdad está con la gente unida Power is what the truth. y el poder está con la verdad. Truth and power creates righteousness within the people. Y la verdad y el poder crea el buen camino de la gente. So we are returning back to righteousness. Entonces estamos volviendo a ese buen camino, a la derechura. We are not democracy. We do not need billions of people. No somos democracia, no necesitamos a millones de personas Truth works solely with truth, not with numbers. y la verdad funciona solo con la verdad, no con la cantidad. So we give thanks for your truth here today. Entonces le damos las gracias a su verdad que hoy usted presentó aquí We give thanks to your nation y le damos gracias a su nación también that they have maintained the truth. que han mantenido la verdad. And to whatever degree of that truth that you still carry and represent of your people today. Y el grado de verdad que usted porta de su gente hoy And to whatever degree I may carry, y al grado que yo también pueda aportar, that we make these connections not for ourselves, hacemos estas conexiones no para nosotros mismos not for any benefit of the here and now even, o para ningún beneficio del aquí y ahora, but that this will be for the benefit of our faces yet beneath the earth. sino para el beneficio de nuestros rostros que están aún abajo de la tierra. And we give thanks that there is beautiful people that help bring those faces into this world. Y damos las gracias de que hay gente que todavía va a poder traer estos rostros aquí en este mundo. The midwives that are standing for our people all across the territories, Las parteras que están de pie en todos nuestros territorios, giving of their own selves que dan de sí mismas to make sure that our people are brought into this world in the proper way. para asegurarse de que la gente va a poder llegar a este mundo de la forma correcta. To all our people everywhere who are standing, holding on to the truth, Y a toda la gente que hoy sigue agarrándose a la verdad, that it has been a long, hard struggle and it is not over. ha sido una gran lucha y no se termina. This 500-year struggle is but a flash in the pan. Estos 500 años de esfuerzos es como un abrir y cerrar de ojos. Be prepared for at least another 500 years. Hay que estar listos para otros 500 Be prepared for thousands, y miles, but expect the best. pero hay que esperar también lo mejor. If we are prepared for thousands of years more of this corruption, then we'll be very happy when it's all gone and just maybe next year. Si estamos preparados para todavía aguantar 1000 años de corrupción, bueno, vamos a estar bien contentos cuando tal vez se vaya el próximo año. The great darkness of the white man is but a witchcraft in this world. La gran oscuridad del hombre blanco ha sido como un mal hechizo en este mundo. And like all witchcraft, it is not reality. Y como cada mal hechizo, pues no es una realidad. And when the people who have been witched, who have been under that hypnosis, tear down that witchcraft, Y cuando la gente que ha estado bajo el hechizo se dé cuenta y salga de esa hipnosis, the real world will look much different to them than the world that they have come to know under that witchcraft. el verdadero mundo va a cambiarles la forma de ver todo comparado a ese hechizo. So, okay, now we'll go to you. Now we'll go for your message. We are going to be patiently awaiting you sending us that information. We will be compiling together a package based on that. And within the next couple of days, we'll post and we'll send it back to you also what we're doing to support you.
Entonces, gracias por la información que ella envió también. Vamos a hacer esa publicación como acordamos, se la vamos a enviar a usted también y de esta forma seguimos en contacto. Okay, so I just want to keep the contact going. Valentina is there. Hey, you got anything else to say? Dice Stuart que es como si no te quiere dejar ir, que quiere seguir hable y hable contigo. Entonces dice que si tienes algo final que decir. Final. Ah, perdón, está cerrado el micrófono. Samuel. Microphone. Samuel, si nos escucha. Ah, ya, perfecto. Hola. Sí. Bueno, muchas gracias por los alientos a ustedes y a nosotros allá en nuestra nación. En nuestro idioma decimos Causachumayos, Nación Qhara Qhara y la nación. Ustedes están ahí como mencionan aquí claramente. Que estas dos naciones pues estamos muy entusiasmados a luchar y de vuelta voy a decir un saludo cordial para la nación Moab y la nación Qhara Qhara, ¿no? Que está encontrándonos en este día y bueno, de vuelta les mando un fuerte energía a la distancia, pues los alientos que nos damos y que la amistad. What I was able to gather is that he's thanking the fact that these two nations are gathering today, and he's thanking also for the support, for the animos. It's like, you know, for the animating, but like pushing forward, you know, like cheering of mutually that just happened. So he's really grateful for that. And then I didn't get the rest. Okay, well, he's gone now anyways, but if he comes back, we'll just tell him that the communication is too bad. Wow. Oh, is he there? ¿Nos escucha, Samuel? No. Okay, well, I don't know if you're there still, if you can hear us, but Mucha claridad. yeah, okay, the storm must be too bad where you're at because you're really breaking up too much. Maybe only every third or fourth word we can hear you, so the communication is we're gonna have to end the communication for today. A lo mejor es la tormenta y los truenos que están por allá porque la comunicación ya está bastante mala. Entonces, si todavía nos escucha Samuel, pues nada más decir que escuchamos el agradecimiento y la felicidad de hoy y es mutua. Entonces, muchas gracias también a usted y pues vamos a seguir en contacto. But if you can still hear us, you're welcome to stay with us and hear the other stuff that we got to talk about, which isn't much. There's nobody scheduled to be here, but we have a special guest with us, one of those midwives that I mentioned. Y si nos escucha Samuel, puede usted quedarse con nosotros todo el tiempo que guste. No hay nadie más que esté programado, aparte de una invitada muy especial de la que acabo de hablar, que es una de las parteras justamente. She hasn't been with us in how long? We haven't seen you over a year. Y no sabemos hace cuánto tiempo que no la vemos en una reconstitución, ha de ser como un año o algo así. Must have been over a year, right? Más o menos, ¿no? Okay, tell us everything. Yeah. Cuéntanos todo. Well, I am very, very happy to be here and tears coming into my eyes to see you all. To be honest, it's like to see my family after many years, many time ago. No, I lost the account, of course, also,
and even my English is getting worse and worse. I'm reading a lot of English and I understand better than before, but my practice. But I'm here with all my heart, very happy to see you all. And I'm touched by Edith, that she's always thinking on me, and I appreciate that a lot, because I know, like, I escape myself. I sometimes I moving a lot in a very dynamic situation here. So it's been difficult for me to maintain in touch with all of you, but right now it's not for nothing that we are getting in touch right now in this moment. For me, it's very important this time, in this moment, that I am reconnecting with you. Yes, I've been doing a lot of things. How are you been? How are you? Entonces dice Vale que sí ha sido tal vez como un año y que bueno, no, ya está dejado de practicar su inglés, pero que entiende mejor, pero tiene que empezar a hablarlo más y le da mucho gusto y casi tiene como lágrimas en los ojos porque siente que está como volviendo a ver a su familia de hace mucho tiempo que no veía. Entonces, bueno, está súper ocupada todo el tiempo, por supuesto, está moviéndose por muchos lugares, está aquí y allá, entonces ha sido difícil guardar el contacto, pero ahora que sí pudo, para ella es muy importante que estemos conectando justo ahorita en este momento. Sí. Well, first, yes, you are our family. Y para empezar, sí, eres nuestra familia. We've known each other for so long. I don't know how long, going back to what, about 2010? About 2012, maybe? 14, something like that. 14. I met you 14. Mhm. Oh, that's a long time. Nos conocemos como desde 2014, entonces ya tiene su ratito. 8 years. And you know that sometimes you might meet somebody from the other side of the earth in a conference. You might meet them one time. Y a veces puede que encuentres a una persona del otro lado de la tierra en una conferencia y ya. And if you are both, say, like on the same agenda in life, Y si ambos se encuentran como en la misma dirección en la vida, then you don't really have to have contact. es como ni siquiera tienen que tener contacto. It's just comfort in knowing, like what was presented earlier, just knowing that we're here, that you are there. Nada más es como, se siente bien saber, como hace rato con Samuel decíamos, tú estás allá, tú estamos aquí, es bueno saber que allí estamos. And when you think of it, there is very few contacts that you can have in this world. Y cuando se piensa así, hay muy poquitos contactos que se pueden hacer así en el mundo, That you can be 100% certain of what they're doing all the time. que pueden estar certeros de qué están haciendo todo el tiempo. You know, some people, fact is that most people live trivial lives. La mayoría de la gente va a vivir pues en la trivialidad. So this week it might be the flavor of the week. They want to protect an endangered species this week. Y entonces a lo mejor esta semana quieren proteger a una especie en peligro de extinción. And next week it might be the next flavor of the week is to protect a river or a creek or something. Y la siguiente semana pues el sabor de la semana es proteger un río o algo así. And then the next week they'll be involved in some kind of whatever social movement. Y la próxima semana un movimiento social o algo así. You know, this is the way of the non-native world. Nobody knows who or what they are. They can't find their place. And so you get people who are wishy-washy, who are not solid. They're not consistent in the world. Y es así como es el mundo no nativo entero, o sea, todo el mundo está confuso, un día tienen una identidad, el otro día otra, entonces siempre están como dudando de todo. So this means that the more people in the world like that, that means the less possibility of us having meaningful contact with other people. Y entre más gente haya así, significa que cada vez hay menos posibilidades de tener un contacto de significación con alguien. So the meaningful contact is again with people that are like-minded. You know their agenda they're on. They're doing the same things, maybe in a different field, but all working in the same direction. Y bueno, lo importante es tener contacto con gente que piense de una forma similar, que pueden estar haciendo lo que hagan en su vida, pero que la dirección es la misma. So this is the relationship, the family that we have.
We're part of your family, you're part of ours. There's friends of ours like Helen in Belgium, Natalie in France, others everywhere who are part of our family, extended family, therefore being part of your extended family. Y esa es la realidad de la familia, que se vuelve una familia extendida. Tú eres familia aquí, nosotros familia allá. También tenemos, por ejemplo, a Elena en Bélgica. Tenemos a diferentes lugares en donde tenemos esa familia extendida también. But we don't have to see each other on a daily basis or even on a yearly basis for us to know that that person is doing what I know they're supposed to be doing. And you can know that this person and the other person is doing what they're supposed to be doing. And we can all take comfort in knowing that we are doing what we are supposed to in our respective areas to help heal our Mother Earth. Y no tenemos que vernos seguido, es suficiente saber que estamos ahí y que cada quien está haciendo su trabajo que hace para ayudar a nuestra Madre Tierra. So we got a good family going. Entonces tenemos una buena familia. Everybody in this family is of the greatest importance. Y cada miembro de la familia es bien importante. As important as it is to have people still remember, still practice giving, carrying out natural childbirth, when you think of how it's actually non-existent in the world now, what your efforts are doing is probably 0.001% of births in the world are natural. Y cuando pensamos en la importancia de lo sagrado, de dar todavía nacimiento de forma natural y que sabemos que eso es cada vez algo que ocurre menos en el mundo, que si hiciéramos la estadística, tal vez se trata de 0.01% de los nacimientos a nivel mundial. So it's great to know that there are people such as yourself doing that. People such as Roger Chuck Mendoza. Doing what he's doing, even though he's in jail and people may say, what is he doing? Y es importante entonces saber que hay gente que está haciendo el trabajo que tú haces, de todavía seguir protegiendo los partos naturales, así como puede ser bien importante que esté Roger Choque Mendoza, a pesar de que esté en la cárcel, la gente va a decir, bueno, ¿y qué está haciendo si está en la cárcel? So for us here, what we've been doing, what's new with us is same old, same old. Lo nuevo con nosotros es lo mismo de siempre. I think you were at our one of our law recitals in the past. Yeah, you were. Yeah, we got a picture of you there with my father. Entonces estuviste tú aquí en el recital de la Ley de la Paz en 2017. So as you might remember that our law recitals go on a 5-year cycle of the symbol of the Great Law of Peace, which is the Great White Pine. Y como puedes saber, nuestros recitales van con el ciclo de 5 años, que es el mismo del pino blanco que va a reproducirse cada 5 años. The reason why by law we must have a law recital every 5 years is because it's an assessment of our previous 5 years to make sure if we've taken the proper steps and to say if this needs to be corrected. It's our point of evolution every 5 years. ¿Y por qué tenemos que hacer ese recital cada 5 años? Es como una especie de análisis, de voltear a ver, qué pasos hemos hecho y qué vamos a hacer. Entonces es un punto de análisis para la evolución. So the people who are the people of the Longhouse, the people of the Great Law of Peace, the 5-year cycle or rhythm that we follow is the rhythm of the Great White Pine. Y quien es parte de la Casa Larga, de la Gran Ley de la Paz, que es el símbolo de la paz del pino blanco, sus ciclos son de 5 años. Because it takes a pine tree 25 years to reach maturity. A un pino blanco le va a tomar 25 años para llegar a la madurez. As to the point in time where it can start having babies now, reproducing. Hasta el punto en que ahora ese árbol va a poder reproducirse. Which is very important for you, as you can relate with that. Y es importante eso porque es lo que tú puedes relacionarte. But that, imagine if, like a human, you know the birthing process. Imagine if that birthing process comes scheduled only every 5 years. Pero imagínate si ese proceso de nacimiento nada más va a ser programado cada 5 años.
Well, this is the rhythm of the great white pine. It only gives birth, meaning evolution, every 5 years. Ese es el ritmo del pino blanco. Va a dar a luz, va a evolucionar cada 5 años. So it's an evolution. The people of peace are evolving with the evolution of our Mother Earth, which is on our level, our scale, every 5 years, an evolutionary movement within our species. Y la gente de la paz va a evolucionar justamente cada 5 años. Now, this is a natural science Y esta es la ciencia natural that no one else on earth functions this way. y nadie más en la tierra funciona de esa forma. Everyone else dysfunctions under rhythm of war. Todo mundo mal funciona en el ritmo de la guerra. And rhythms of war does not come from our Mother Earth. Y el ritmo de la guerra no viene de nuestra madre tierra. As a matter of fact, there is no rhythm to war. It's just the corruption of the white man's mind that places war within rhythms of natural things within creation. Y de hecho, hablar de un ritmo de guerra, pues ni siquiera hay un ritmo, es decir, nada más es una distorsión que es impuesta sobre nuestra madre tierra para crear destrucción. For instance, you know, throughout the white man's history, in going to war, they might cite a meteor or a comet or some other cycle, and they'll say, oh, that's reason or cause for them to go to war. That's the impetus to war. Y a veces sabemos que un lado, si va a haber una guerra, un lado va a acusar al otro de haber hecho algo y va a decir, esa es la culpa de la guerra. Ese es el pretexto para generar la guerra. So those things, white men throughout the white man's history, looking up into space as to justify warring here on earth. Y el hombre blanco va a ir a ver al espacio para justificar que se tiene que seguir haciendo la guerra aquí en la tierra. But it shows you by contrast the difference of people of peace focus on finding rhythms within our Mother Earth to flow within that rhythm of peace for love. Pero les muestra el contraste de la gente originaria que está metida en la paz, que está siguiendo los ciclos naturales de nuestra madre tierra, justamente para perpetuar esa paz. And within that 5-year rhythm is the each year's 13 moon cyclical rhythm. Y en ese ritmo de 5 años se encuentra dentro de él el ritmo cíclico de 13 lunas en cada año. It's 13 times 5. 60. 65. Oh, yeah, that's true, 65. ¿Y cuántos son 13 veces 5? Son 65. So there somewhere we'll factor in what one of the nations will know what a 65 rhythm is. Y entonces alguna de las naciones sabría lo que un ritmo de 65 significa. But within the 5-year rhythm, you got these 65, 13 rhythms. Pero en el ciclo de 5 se tienen estos 13 ciclos que son 65. And within each one is a female and a male rhythm. So right there, what's that? That's 130. Y en cada uno va a haber un ritmo femenino y un ritmo masculino, lo cual ya son 130. And then each of those divided by the equinoxes. Y cada uno de ellos va a estar también divididos por los equinoccios. So that's 260. Y ya son 260. Ooh, and then there's 5 days out of time. Y luego hay 5 días fuera de tiempo. Wow. We're getting to something. Estamos llegando a un punto aquí. This is the reason why, like we said, other nations, eventually we will have our Grand Council where we will talk about things like this and we'll all have pieces of the puzzle and we'll be able to see the big picture together. Y es por eso que decimos que es necesario tener nuestras convenciones entre las naciones, porque cada quien va a tener las diferentes piezas del rompecabezas y vamos a juntarlas para verlo todo junto. Now, I never thought about this before. This is just a random reference to natural rhythms within creation. Y yo nunca había pensado en esto, nada más es una referencia a ritmos naturales de la creación. And we arrive at a rhythm, a cycle that the Mayans have recorded since the beginning of time, 265.
Y llegamos a un punto que los mayas han estado conservando como registro desde el inicio del tiempo, eso de 260 más 5, by looking through a 13 rhythm. observando un ritmo de 13. Now, hearing what I'm saying, talking these numbers and stuff like this, for other people, it might get confusing, not knowing what the hell we're talking about. Y ahora que estoy hablando de estos ritmos de 13, tal vez la gente diga, bueno, ¿de qué estás hablando? It'd be like one of us listening to a nuclear physicist talk about plutonium or something. Sería como cuando alguien de nosotros escuchamos a un físico nuclear hablando de plutonio o algo así. This just gives me a glimpse right now of just talking to you, of seeing the gap between the understandings of the diametrically polar opposites. Pero ahorita hablando contigo me hace ver como cuál es la cuestión de las diferentes versiones del conocimiento que son diametralmente opuestas. This brings me to understand something about what we uncovered or what was revealed in the law recital. Me hace entender, de hecho, algo que fue revelado en el recital de la ley, About what we said about the individual responsibility. lo que dijimos acerca de la responsabilidad individual, Of that the reasons why things are the way that it are is because it's my fault. y es que la realidad de por qué las cosas son como son hoy es porque es mi culpa, Meaning each of us. y eso es cada uno de nosotros. And as far as the responsibility that we take for healing our mother, Y la responsabilidad que tomamos para curar a nuestra madre. where myself, the revelation I arrived at is that this year, that I must evolve, I must become more than what I have been. Y yo la revelación a la que llegué este año fue que tengo que evolucionar, tengo que convertirme en mucho más de lo que he sido. So for instance, in your circumstance as a midwife, Y por ejemplo, en tu ámbito de la partería, you must now be more than a midwife. ahora tienes que ser más que una partera. If you were a midwife and a good bowler last year, well, now you must be a midwife and an excellent bowler and be doing something else other than bowling also. Si eras una buena partera y jugadora de, ¿cómo se llama esto? De, digamos, de billar, porque no tengo el término. Ahora tienes que ser una buena partera, una buena jugadora de billar y aparte de otra cosa, de básquetbol, yo qué sé. Just a realization for all of us. I mean, that could apply to anybody anyways. You tell that to anybody. Hey, we got to be more than what we were yesterday. And anybody can see the truth in that. Y bueno, nada más para dar el ejemplo de que todo mundo puede decir tienes que ser más que ayer y pues todo mundo puede saber que es cierto. But in as far as an urgency and a time frame goes, that like what was our previous guest related, no time to waste. Pero con respecto a la urgencia en la que nos encontramos, como Samuel mencionó antes, no nos queda tiempo que perder. So here, just seeing you, as you see right now, I'm having a conversation in my own head with you. Entonces, nada más por verte, como te puedes dar cuenta, estoy teniendo incluso una conversación conmigo mismo en mi propia cabeza contigo. And this is what the comfort is in knowing our family, knowing what people are doing and what they're not going to do. That makes us solid where we are, that I can have a conversation with you without us even having to have contact. Y es ahí la belleza de la familia y de la comodidad de estar en familia, que puedo estar inclusive teniendo una propia conversación en mi cabeza sin ni siquiera estar ahí contigo. Just as you could do the same. Así como tú puedes hacer lo mismo. Where maybe in, let's say, in any given thing during the day, you might be wondering, gee, I wonder what Stuart's going to think about this. Digamos, si en algún momento del día dices, ay, ¿qué va a pensar Stuart de esto? Well, you already know. Ya sabes. So all you have to do is revisit, just like the way that I did just now, in revisiting what we're familiar with about each other, you would arrive at the conclusion as to what I would say about
given thing. Y todo lo que tenemos que hacer es revisitar lo que ya sabemos de nosotros como familia para saber cuál sería mi posición acerca de cualquier cosa. So we can deduce something here about the illusion of what is cast over all of us. Entonces podemos deducir cuál es la ilusión que nos es puesta. It is a great witchcraft spell cast upon the human population. Es un gran hechizo el que nos ha sido puesto como población humana. And in order for it to work, it's dependent on us believing it. Y para que funcione depende de que le creamos. And if we're not in contact with real people on a daily basis, then we ourselves will slip into the lie of the witchcraft. Y si no estamos en contacto con gente real a diario, también vamos a resbalarnos y caer en la trampa de este hechizo. So, quite simply, what it shows us is that the illusion, as bad as it looks around us, if we're looking at the rest of the world, it's not true. Y entonces, así que como parezca tan mala la ilusión alrededor de nosotros, no es cierta. We are stronger than we think. We are in better shape than what we think. Somos más fuertes de lo que pensamos y estamos en mejor forma de lo que creemos. The illusion of male dominance casting its spell upon the world population is to mislead the world into becoming, into killing ourselves, being suicidal. La ilusión de la dominación masculina es la que nos empuja a ser inclusive suicidarios. And we end up doing that once we get to a certain point of like critical mass, of where like a scale, once you put 1 ounce too much on one side, well, the whole thing tips. Y terminamos haciendo eso cuando se ha puesto demasiado peso en la balanza y de repente ya un poquito de más y pum, hace que la balanza se desbalance. So today, just by you being here, just by showing your face, Y hoy el hecho de que estés aquí, nada más de mostrar tu rostro, it reminds us of something. nos recuerda algo. The family that you reminded us of, La familia que nos recuerdas and how strong this family is. y qué tan fuerte es esta familia. That things are not as bad as the image around us that lead us to believe. Que las cosas no son tan malas como parecen. But we got to be realistic also. Pero también hay que ser bien realistas So that's planning for the worst, y entonces hay que planear por lo peor, expecting the worst, esperar lo peor. but then when we do get the best because of the planning that we made, then we will be happy. Pero cuando tengamos lo mejor debido a la planificación que hicimos, entonces vamos a ser felices. So, how have you been doing? ¿Y a ti, cómo te va? There you go. Bueno, creo que hay mucho que platicar, mucho. Han pasado tantas cosas por aquí. Si es que estoy en movimiento es porque estoy siempre metida en ya sea en la comunidad o con las parteras o con las familias. Pero estaba pensando qué puedo compartir ahorita con ustedes porque nos llevaría mucho tiempo y creo que me gustaría como comenzar leyendo algo que escribí, que es como un pequeño poema y que está muy situado en un contexto en el que estamos viviendo ahorita, bueno, no nosotras, pero en el que está sucediendo ahorita en México, que es que el 6 de septiembre el secretario de Salud, López-Gatell, anunció que por fin van a hacer una norma para la partería tradicional. Okay, so I will have a lot of stuff to tell you. And if I am always in movement, it's because I am always in movement. So I'm always either in the communities, either gathering with the midwives. So there's always something to do. But what I would like to share right now here with you is something that is touching us. And it is not necessarily here where I am, but everywhere, and it is that just this last 6th of September, the Secretary of Health, whose name is López-Gatell, declared that finally they are going to have a norm for the midwives. Traditional midwives, yeah. So there is a lot of things coming. Las parteras se están movilizando desde diferentes lugares y con diferentes opiniones. Está creando como un momento ahorita como de mucha sacudida, ¿no? De otra vez recordar y saber en dónde estamos,
y qué es lo que estamos soñando, qué es lo que queremos. Y bueno, escribí un poema que no sé si me haces favor de traducir, Edith. Claro. And the midwives since then are raising, they are doing a lot of stuff, you know, there's a lot of opinions, a lot of thoughts about that, should that happen or not, how, so there's a lot, it's stirring up a lot of stuff. So because of this, I wrote a little poem that if either you are able to help me translate it. Y también hice una canción, pero al final. Oh, and I also made a song, but that I'll keep it to the end. Bueno, las parteras, una resistencia que encuentra su camino. It's the midwives, a resistance that finds its way. Vuelven a soplar los vientos. Las abuelas nos dijeron que siguiéramos viendo el faro de luz para no perdernos entre el polvo y la confusión. The wind is blowing out away again, and the grandmothers, we are not forgetting their voice that told us not to lose the light in the, whatchamacallit, the one that is, Dust and confusion. you know, In the there's, channel? No. no, in a tower, yeah, when you're looking over there, like far away, and there's a The little horizon. light, in a lighthouse, thank you. Never to lose the lighthouse, because that is the one that will allow us to go through the end of the path and not be stuck by the dust that could be raised up by the winds. Uf. Este es un poema. It's a poem, it's not easy. A veces nos tenemos que agachar para tocar la tierra varias veces o arrodillarnos y rezar para no perder la lucidez ni la luz que se asoma entre las nubes. Sometimes we have to crawl to be able to be closer to the land and to feel her and to touch her and to have the connection, and also not to be blinded by the light that could be not the true one. Lo quería mandar escrito para que... Ajá, lo mejor. We'll maybe send it by writing, so it's maybe... Y sí, perdón, es que si es un poema es más difícil, ¿verdad? Sí, pero no te preocupes, ahí le hacemos. Ay, uy, no sé por qué no me lo... Ah, ya, te lo puedo mandar, pero aquí, a ver si me da chance. Y ya, te lo mandé a tu WhatsApp, si se puede. Aquí. I got a question for you. Tiene una pregunta para ti. How do you feel? How do you feel about this announcement? ¿Cómo tú te sientes acerca de ese anuncio? Pues estábamos temiendo que en algún momento sucedería, pero sabíamos que venía en camino. Por un lado, me siento fuerte porque sé que ya estoy en el lugar en donde quería estar, que es justamente conectado con las abuelas y las parteras que tienen suficientemente la fuerza y el coraje para seguir su trabajo, sea como sea, ¿no? Y ahí me estoy como arrimando a ese círculo de parteras que dicen, vamos a cuidar la partería tradicional. Me da mucho coraje, me da mucha tristeza que para otros grupos de parteras dicen que quieren igualar la partería, que no haya distinción entre la partería profesional y la partería tradicional. Ese es como el discurso que ahorita se está navegando, y me siento como a veces impotente de querer, bueno, no impotente, pero siento que todavía no sé cómo hablar de algo que tal vez es una lengua que ellas no entienden, ¿no? So this was already coming because it's been on the works for a long time. So when the announcement came up, I was not surprised at all. And I would tell you that I feel kind of strong because I can say that I am now at the place where I wanted to be, you know. I am in contact with a lot of midwives. I am in touch with the grandmothers, and I really feel their voice and their strength with all of that we have been going through. So it is in me now. And
something that really enrages me and makes me actually very sad is that there are some midwives that are saying that it would be good to just equalize everything, meaning that the traditional midwifery and the so-called professional midwifery should all be the same. So it is all like, sometimes I feel so powerless because I know that I need to transmit a message, but I don't know how, because how are those people that are asking for that are even gonna understand or get what I'm trying to present? Para mucha gente, la partería tradicional es algo que se está extinguiendo por sí misma, es algo que bueno, no es completamente comprendida, ¿no? Desde su forma comunitaria, ritual, espiritual, como un conocimiento de las mujeres que se transmite en casa, y que se mantiene ahí gestando pues ese hilo, que se ha estado gestando ese hilo de sabiduría en casa. Entonces hay muchas cosas que no se entienden de ahí y piensan que pues la partería es algo que quedó en el pasado, la partería tradicional, y pues sí lo reconocen como, sí se reconoce como la partería madre, pero no hay ningún mecanismo, no solo para defendernos, sino para apoyar que continúe. And it is a little bit like if the people have been so far away from what we are truly supposed to be or understand, like if they cannot even conceive that the traditional midwifery is a whole thing, like people are going to be completely, they are going to focus in their spirituality, they are going to do whatever they call rituals, but it's ceremonies, they have a methodological way of doing things, and it's something that they can perceive as mystical or something, but they don't understand that that's how the common thread since the beginning of humanity has been able to transmit. It is the cocooning of a mother that is expecting a baby that is gonna stay at home and is gonna be everything at home. The traditional midwifery is that. So it's like if they don't get it. So it's exactly how to communicate this sacredness that the people don't get anymore. Y entonces ahorita que hay que responder al Estado, o sea, con esto como, pues entiendo que nos tenemos que unir como parteras, pero también aquí entender y tener claras también nuestras diferencias, ¿no? Porque no podemos igualar la partería profesional técnica con la partería ancestral, la partería tradicional. Entonces, pareciera que las que pensamos así, estamos dividiendo y fragmentando y debilitándonos en contra del Estado, ¿no? So of course, it's common sense to say, okay, so then the midwives have to react and respond to this thing from the government, but then we have to unify. But then how do we unify and with whom? Because we cannot just unify with everybody because they say they are midwives and now they want to equalize the traditional midwifery to the professional or technical. That of course is not the same thing at all. Y no mucha gente lo entiende porque cree que estamos dividiendo el proceso y que nos queremos como aislar y no queremos como participar en mejorar la partería, ¿no? And that people don't get that because we are saying we cannot equalize and be part and unifying with everybody, they perceive us as the ones that are defragmenting the movement and being separatists and not wanting to do stuff. So it's like if it is us that is hindering the unification so-called. Entonces pienso mucho en el wampum, he estado pensando en el wampum, en el cinturón de wampum para decir, ok, es legítima la partería profesional, es legítima las otras parterías, pero cada una vamos navegando por nuestra propia vía y tenemos que respetar esa diferencia. Y el problema es que vivimos en una sociedad, en un mundo muy capitalista, individualista y que tiene mucho miedo al cuerpo, a la naturaleza, al parto. Entonces, realmente, aunque se quiera respetar las diferentes formas de hacer partería, hay siempre como una línea que empuja a que toda la partería se alinee hacia un sistema de privatización, como de privatización sobre todo, y en un marco individualista y no más como comunitario, ¿no?
And given the fact that today we live in a super individualistic, capitalistic, all for our own gain world, it's like it doesn't work. Like for me, all of this has made me think a lot about the Turo Wampo, meaning like, yes, there's, different ways of experiencing midwifery, but this is the traditional one and the others can go on the other side, but we cannot just equalize everything and put it on the same boat. So this is the main thing that has made me reflect upon. Ujú. Y yo eso pregunto ahora a las abuelas, ¿cómo podemos respetar el camino de cada una en un contexto como en el que estamos, ¿no? ¿Cómo podemos respetarnos y saber que estamos en una misma vía sin que nos arrastren todas a un solo camino, ¿verdad? And my question that I do nowadays to the grandmothers is how can we allow that all of these different ways of midwifery can coexist without us being dragged to that main systemic way, because that's exactly what they are doing. They are not allowing us to just be, but they are insisting on dragging us to that main system. De eso se trata el poema y realmente cuando lo escribí lloré mucho porque pues como que hay un sentimiento profundo en mí de sentir que ya hay muy poco espacio en la sociedad para sostener y para entender la partería tradicional. And that's the reason why I wrote this poem. And when I was writing it, I cried a lot because it made me be much more aware of the fact that there is no more space and there is no more understanding to be able to support and allow that the traditional midwifery fulfills the role. Pero por otro lado, pues creo que estoy como más cercana a un grupo de parteras que han conseguido estar muy empoderadas y que están muy bien plantadas, pero que ya no se quieren posicionar más hacia afuera. Son abuelas y son maestras mías y son compañeras mías que ya no buscan buscar hacia afuera su posicionamiento, sino más bien saben dónde tienen que estar poniendo su energía y su trabajo, y eso me da muchísima fuerza porque creo que, pues porque entre más podamos expandir ese espacio, pues va a seguir existiendo esa llama, ese fueguito, ¿verdad? And among this, at least I can say that I'm very happy because I was able to consolidate, let's say, a little group of people in the way that they are all midwives, and they have been my teachers, they are colleagues, and they are all not even looking for any external positioning anymore. They are just so aware of the situation as it is right now that they are just saying, okay, let's just focus within and let's consolidate and strengthen within, and that's where they are at. Pero también pues muchos intentos que se han hecho para hacer un consejo o para hacer algunas otras cosas pues se han ido como cayendo, y pues ahora pues hay como un debilitamiento y más bien siento que nos estamos concentrando más hacia adentro cada vez, ¿no? And there has been trials to create a council, but these attempts have not necessarily worked. So that's also part of the reason why we have been deciding to go more within inner. Y creo que me entienden muy bien lo que estoy diciendo. That you really get what I'm saying. Y pues sí, me da mucha tristeza cómo se está comercializando. Hay muchas banderas de defender la partería tradicional, pero hay tantos intereses personales, hay gente que está haciendo diplomados de partería tradicional, que está vendiendo los conocimientos, que se está aprovechando. Hay muchas parteras, o sea, hay muchos movimientos que están como tratando de beneficiarse, y pues sí, pues son personas que ya no están conectadas con la comunidad, ¿no? Entonces, pues entiendo muy bien cómo se están generando pues estas otras vías, ¿no? Pero no lo ven más como también para beneficios personales también, ¿no? Y eso para mí no es defender la partería tradicional.
It really saddens me a lot because I have witnessed how a lot of people just want to take advantage of the traditional midwifery, in the sense that they will use flags and say we're defending traditional midwifery. So then they will start doing like courses or have this little online thing or like selling the knowledge. So I get that these people are not within a community and that's how they do these things. I totally get how it works, but I mean, I'm not saying that this is right. It's what's happening more and more, and it really saddens me how it becomes just a matter of profiteering, taking advantage for a lot of people. Entonces esto se está volviendo una lucha de intereses, ¿no? La medicina tradicional en general está en una guerra de interés, quién se va a quedar con la certificación, quién se va a quedar con el poder, cómo se va a manejar todo esto, quiénes van a empezar a patentar. O sea, ahorita se está haciendo, cada quien está hablando desde donde está, pero hay como siempre para intereses personales, ¿no? Hay muchos intereses, hay gente que está muy interesada en defender su propio negocio. And that is exactly what is happening. So it's just becoming a fight of interests, because there's going to be, and that's actually what happens in traditional medicine in general. There's going to be those that want to be fighting for who is going to have the copyright or the intellectual property of this and that, and who is going to start commercializing this and that. So it just becomes, again, a profiteering, and that's how it is. Y bueno, pues así estamos en este contexto de movimiento. Esto se anunció el 6 de septiembre. Han habido algunos comunicados de parteras que se están como posicionando. La verdad es que hay una gran diversidad de parteras. O sea, creo que sí, hay una gran diversidad de parteras y, como digo, cada una, así como México es también, ¿no? De diversidad sin embargo, la mayoría pues sí son parteras de ciudad y son parteras pues que han estado en universidades y pues así un poco como yo, ¿no? No hay como una representación de parteras tradicionales y es muy difícil que lo haga si no están bajo un consejo originario, matrilineal, verdadero. And the problem nowadays, as I said, yes, there's a lot of midwives that started since the announcement on September the 6th. Everybody's kind of like scattering, like doing this and that. And there's a lot of midwives, but most of them are going to be city midwives that went to university to study, a little bit kind of like myself. So the traditional midwives don't have a space to be able to stand within their own representation and say, okay, this is what we are. And I don't see that possible unless there's going to be an original matrilineal council that that is going to rise from within them so that they can have the proper representation of what they are. Entonces, pues es muy difícil escuchar que están hablando de defender la partería tradicional cuando no hay una representación real de la partería tradicional. It's super hard to say, okay, people are talking about defending traditional midwifery when there is no representation of it at all, nowhere. Así estamos. That's what it is. Okay, so soon as you told me, soon as I heard you utter those words, that this is the announcement that they made, I knew that this was a death sentence to midwifery. Así como tan prontito dijiste cuando enunciaron esto, eso es lo que van a hacer, dije, uy, esa es la sentencia a muerte para la partería tradicional. It's actually an attack on the original peoples being able to conduct, as you identified, traditional midwifery. Y de hecho es justamente un ataque a los pueblos originarios para que ya no puedan hacer la partería tradicional como tal. Now, a lot of people will think right off the bat, hearing that, they'll say, wow, yay, that sounds very progressive. Y mucha gente, si escucha esa noticia, luego van a decir, ay, sí, qué buena noticia, suena como bien progresivo el asunto. You identified that sometimes you might have a hard time talking or explaining things to some people now. E identificaste que a veces vas a tener como cierta dificultad, o sea, como que necesitas la buena forma, las palabras para comunicarle a la gente de lo que se trata. No, you got to use an example that is already there
that has already proven, look like it was a good thing, but proven to be in the opposite direction. Y podemos ver nada más este ejemplo de lo que podía verse como que era una buena idea, pero que nada más estaba llevando a la mala dirección. And that's what everybody's seeing with the so-called legalization of marijuana. Y es lo que todo mundo vio con la supuesta llamada legalización de la marihuana. 5 years ago, when everybody heard that, legalization was coming, they were thinking, yay, freedom, marijuana freedom. Hace 5 años, cuando todo el mundo escuchó que ya venía la legalización de la marihuana, pensaron, sí, libertad! Yeah". When it's not true, when you make something legal, you're not making it illegal, you're identifying what is illegal. Cuando no es cierto, porque cuando se hace algo legal, no le estás liberando, sino que estás identificando lo que es ilegal. Now, this is a broader spectrum painted with just one simple stroke. Y este es un espectro bien amplio que nada más lo pintaron con una sola pincelada, By identifying this is midwifery. diciendo, esta es la partería Now, everything else isn't, y el resto no lo es and it's all illegal. y es ilegal. So it's an attack on, first and foremost, women's freedom, Entonces, para empezar, es un ataque a las libertades de las mujeres and then the original people's freedoms, y luego también de los pueblos originarios. and then just humanity's freedom in general of being able to have natural childbirths. Y luego la libertad de la humanidad en general, de ser capaces de tener nacimientos naturales. So this is not a good thing. Y esto, por supuesto, que no es nada bueno. But I see that in your own discourse that you relate to or resort to identifying two real wampum. Pero veo que tú misma hablas de el wampum de 2 vías, This reveals that you've arrived at a certain understanding, lo que revela inmediatamente que has llegado a un punto de comprensión, one that you may have had in the past, que tal vez pensaste que lo tenías en el pasado, but one that wasn't evident or that could be detected until now. pero que no era obvio o que no podía ser detectado sino hasta ahora. Now you got an understanding of the paradigms and how there's got to be a buffer. These paradigms don't just touch up against each other. There's got to be a buffer of the two real wampum in between. Ahora tienes la comprensión de que hay distintos paradigmas y estos paradigmas no pueden ni siquiera tocarse para menos entrecruzarse, sino que tiene que haber una zona tampón que es exactamente el wampum de 2 vías. It's something that is just starting to permeate the minds of the people of the South. Es algo que apenas empieza a hacer camino en la gente del sur. I don't know how long you were with us, if you were present for the guests that we had before you. No sé qué tanto tiempo habías entrado, si pudiste observar un poco la interacción con el invitado antes que tú, But they were identifying trying to defend stuff about their nation, but based on using white man's laws and stuff like that. pero estaban hablando de cómo tratar de defender a algo de su nación basándose en leyes del hombre blanco, por ejemplo. And we identify that we got to use our own. Pero les dijimos que tenemos que utilizar nuestras propias leyes. And so throughout all the original peoples from north to south and all the non-native people, they got to get on board with the two real wampum because it is the only thing that recognizes the identity of the Nation and the non-native people, the identity of the Mapuche and the non-native people, the identity of all the original peoples separate from the non-native people. Y es así que entonces todo el mundo tendría que entrar a bordo del wampum de 2 vías, no nada más los nativos, sino los no nativos, absolutamente todo el mundo tendría que reconocer esto. And there, it's not so much about saying a separation of native or non-native or blood. No, it's a separation of truth from lies. Y ni siquiera podemos hablar de que se trata de una separación entre nativos y no nativos, como hablando de la sangre, sino que se trata de una separación entre la verdad y las mentiras. So what you bring to our attention, what has to be done, Y entonces lo que traes a nuestra atención, lo que tiene que ser hecho,
is an official position Es una posición oficial concerning traditional midwifery and who it belongs to. con respecto a la partería tradicional y a quién le pertenece. No disrespect to you, just because you all of a sudden, some young girl comes along and start doing midwifery and says it's traditional midwifery, just because you may think that does not make it so. Y no es ninguna falta de respeto hacia ti, tú lo sabes, pero es así como una chica joven como tú, por ejemplo, que ha estudiado la partería porque la estudia, no puede venir y decir, ahora soy una partera tradicional, ¿no? Traditional is giving reference to a nation. It is nation-based within one of the original peoples. El término tradicional hace referencia a la cuestión de nación, que sería alguno de los pueblos originarios, Which identifies laws within that nation, constitution. So midwifery cannot be, traditional midwifery cannot be under the control of some other entity other than the nation of whom that person is a citizen of. lo que implica leyes, costumbres, tradiciones, constitución de una nación, lo que implica que esa persona de esa nación está bajo las leyes de esta nación y no de nada más. So they're making a position, a legal position, basically outlawing midwifery. Entonces están haciendo una posición oficial, básicamente impidiendo la partería tradicional. Unless it's going to comply with what they say is midwifery. Porque es como decir, a menos de que se sometan a nosotros con lo que les decimos que es la partería tradicional, pues no van a poder existir. So the people within each nation have to put out a position first. Entonces, para evitar eso, la gente de las naciones originarias tendrían que poner una posición primero. Identifying or the freeing up of midwifery, traditional midwifery. Identificando la libertad o la liberación de la partería tradicional. So here's an interaction that we can do together. Entonces, ahí hay una interacción que podemos hacer juntos. If you or us, whoever does it first, Puede ser tú, puede ser nosotros, quien lo haga primero. just throws together a couple of loose paragraphs of a statement. Hacer como un par de párrafos de una declaración. You send to us what you wrote. We'll look at it. We'll put in what we see goes in there, and soon we'll have a document hammered out that will be suitable to absolutely any nation of the original peoples. Si lo haces tú, nos lo mandas, si lo hacemos nosotros, te lo mandamos, lo revisamos juntos y hacemos algo que sería aplicable para cualquier nación original. And that is positioned within the 2-row wampum. Y que tenga su posición basada en un punto de 2 vías. Will identify that any genocidal imposed so-called governmental systems trying to impose restrictions upon midwifery or anything else is not legal or binding upon the original people. Y vamos a identificar que cualquier restricción que quiera ser impuesta por cualquier gobierno para no permitir que la partería tradicional ejerza su función de forma totalmente libre, pues no son ilegales. So soon we'll arrive at the place where everybody's mind is finally going to be there, I would say maybe in about 2 years. Y yo diría que vamos a llegar al punto en que la mente de la gente va a estar ahí en la comprensión, tal vez sean un par de años, Of understanding and being ready to apply to themselves 2-row wampum. para entender y comprender cómo aplicarse a sí mismos el wampum de 2 vías. So this little interaction between us of this writing out this document is going to help people to arrive at that conclusion a lot faster, Y es- depending on how fast we work and how precise the message is. Y es esta pequeña interacción basándose en este documento que escribiríamos lo que va a ayudar a que la gente pueda comprender más lo que es este papel. What do you think about that? Is that something you think that we can do together? ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? ¿Es algo que podríamos hacer juntos? Y Vali, está cerrado tu micrófono. Sí, pues miren, estaba justamente pensando que habemos un grupo, ¿no? Que
que quedamos. Algunas de ustedes ya conocen porque me acuerdo que tuvimos una reunión con las abuelas hace 2 años y va a ser difícil ahora conseguir reunir a todas, pero por lo menos sabemos unas cuantas que estamos en contacto con las abuelas. Y podría preguntarles si ustedes están de acuerdo que hagamos una reunión primero juntos, como para que no solo me escuchen a mí, sino también puedan escuchar otras formas, quizá una reunión más cerrada, y de ahí pudiéramos ver qué quisiéramos como a escribir en un pronunciamiento o en un posicionamiento, pero quizá como escuchando otras formas. Me parece muy bien que haya un apoyo y un posicionamiento de los pueblos originales, y me parece muy importante. Y me quedo siempre pensando, eh, eh, aquí en Chiapas yo estoy trabajando con una comunidad en 2 comunidades, y yo creo que ellos también podrían sumarse, ¿no? a este posicionamiento. So what it makes me think right away as soon as I heard you is that we are a group of what's left. And I say what's left because if you recall 2 years ago, we had a big gathering with a lot of midwives that came to the Reconstitution. So those that are left, we keep in touch with them, and maybe it will be hard to gather them all, but those that are in touch with them, we should maybe organize a Zoom that will be maybe like a more close gathering, you know, that is for them, so that we can talk about positioning and maybe present them that positioning, because yes, I think it is important that positioning from the original nations is done. So for them to accept it or abide it, it would be better that they see you, that they hear you, that it is not only me, and that they can all together accept or like get this positioning. And I also here work in Chiapas with 2 other communities, original nations, and I believe that it would be also good to include them. So we could do that if you agree. Of course, yes. This should take place on the next new moon. Por supuesto que sería genial, y esto tendría que ocurrir antes de la próxima luna nueva. And you never go to a council with a question. Y no hay que ir a ningún consejo para hacer alguna pregunta. You go to a council knowing what the questions will be, and so you foresee your answer and you go with an answer ready to be presented. Sino que vas a un consejo listo para tener todas las preguntas respuestas y para tener una respuesta última lista para ser presentada en el consejo. So that's the position that we just talked about, that we get this hammered out as quite simply a suggestion. That's it. And we have it ready to present at the next new moon as a suggestion to the circumstances that we will be presenting. Y entonces lo que haríamos es justamente tener esta proposición que podríamos construir juntos para presentarlo, y que quede claro que nada más sería una sugerencia para que ellos también puedan decidir. So this means we got about the next 3 weeks, we got to have this hammered out before then. Y esto de nuevo tendría que ser antes de la próxima luna nueva, lo que significa que nosotros tendríamos que tener como el documento listo en las próximas 3 semanas. So yes, if you share this with the nations there that you're talking about, ask for their, if they can present a whole position, or maybe just a paragraph, or maybe there's just one thing that they want to identify that should be in it. Y si le puedes preguntar también a las naciones allá, como tú dijiste, si ellos pueden salir con una posición completa, o una vez que se les presente la sugerencia, puedan también agregar tal vez inclusive una línea o algo que puedan sentir que es de ellos, pues. And to let anybody know that at any time, if there is seeing anything of benefit to be added into it, that it could be added in at any time by anyone through this process. Y por supuesto que sepan todos que se trata de un proceso colectivo, y que si alguien ve que falta una información o que algo tiene que ser agregado, pues todo el mundo tiene la libertad de hacerlo, por supuesto. So, does it look like we can do this in the next 3 weeks to have it ready for the next new moon? That would mean that you're going to have to do a little groundwork there to try to organize the people to get together. But we could promote it and identify it as something addressing the circumstances surrounding midwifery in
throughout the hemisphere. Entonces, como ves, ¿crees que podamos hacer esto en las próximas 3 semanas para tener un consejo en la luna nueva? Obviamente implicaría que tendrías que hacer mucho trabajo en la base para lograrlo, pero nosotros también de nuestro lado significa que estaríamos identificando que esto es vital justamente para la partería tradicional. What do you think? ¿Qué piensas? Sí, pues puedo mandarle ahora mismo un mensaje a mis compañeras y vemos si podemos conseguir una... De hecho, yo pienso que podemos nosotros pensar en una fecha de reunión y las que quieran que se sumen, ¿no? Las que quieran sumarse y ya de ahí vamos platicando cuáles serían los pasos para hacer este documento, ¿no? Ahora, para mí ir a la comunidad está a 4 horas y ellos no tienen... teléfonos ni viven en las montañas, las parteras, afortunadamente. Entonces, la próxima reunión que se va a hacer es en octubre. Yo no voy a ir, pero podemos mandar el documento con uno de nuestros compañeros, ¿no? Para que ellas lo discutan también, porque no están las parteras aquí nada más conmigo, ¿no? Las parteras el grupo de parteras de las que les estoy hablando. And yes, so we could totally do a gathering. Well, maybe we could just already pick a date in which everybody would be able to join. I mean, if they can join, if not, well, we can record it and give it to them later or something. But like we could organize already a date. And the other thing is that for the communities that I go to, I have to travel 4 hours and they are up in the mountains, so they don't have any internet, cell phones or whatever. So they wouldn't be able to be there, but if we have the document ready, they have a meeting in October and I personally won't be going, but I could send it with some messenger or the person that is going to go to deliver it to them, so they can also prove it. Okay, how soon are you going to these communities? ¿Cuándo es la fecha para estas comunidades? Bueno, yo voy a ir hasta noviembre, hasta el 24, pero un compañero va a ir en octubre. am Creo que a gonna- mediados. I am going to go on November, but another colleague is going to be going in October. How soon in October? ¿Qué tan prontito en Como octubre? no estoy segura, pero es mediados, como el 15 de octubre, más o menos, ¿no? Around mid-October. I'm not certain, but around the 15th. Okay, we got a couple of weeks to work with here then. Entonces nos queda un par de semanas para tenerlo listo para cuando él va. Okay, to include them in more than just a way of them responding afterwards. Y para que se sientan, no que se sientan, sino para que sean realmente incluidos desde el inicio y que no sientan como que, ay, nos traen algo que tenemos que decir que sí o que no. We'll suggest this, Te sugiero lo que sigue, that whoever is going there in 2 weeks, que quien vaya ahí en 2 semanas, that they go prepared to make a little video, a short video, maybe 5-10 minutes long. que vayan preparados para hacer un pequeño video de 5 minutitos o algo así. We will make a very short video of about 3 to 5 minutes explaining to them Y nosotros vamos a hacer un videíto de 3-5 minutos igual explicándoles para qué es asking them to do the same thing. y pidiéndoles que hagan lo mismo ellos, So then they'll have an input before there's like a finished document now. para que tengan un poquito de mayor detalle antes de que sea un documento finalizado. But an action like that will serve many purposes. Y una acción así pues va a servir a muchos fines al mismo tiempo. So it'll be used to endorse this action, you know, like to promote it. Even before we have a finished document, we can say, hey, look, this is what the nations are working on. Y va a ser utilizado sobre todo para crear un poco de ruido, ¿no? En el sentido de que la gente va a empezar a saber, mira lo que las naciones originales están trabajando. What we're going to show, what we are going to see, Y lo que vamos a mostrar y lo que vamos a ver is that the whole world is scrambling in nonsense. es que el mundo entero está perdido en tonterías. We will be the only people through this corridor of truth, peace, power, and righteousness that are working on real things to heal the earth, to heal the people. Y vamos a ser las únicas personas mediante este corredor de la verdad, la paz y el buen camino que vamos a estar trabajando para activamente curar, reconectar a nuestra madre tierra. So it will basically be this, it will be showing this, exemplifying it. Y entonces va a mostrar
White man is right there. Linked to us in everything. This will be our action. El hombre blanco está allí con nosotros, conectado a todo, pues esta va a ser nuestra acción. To turn our back on that El darle la espalda a eso and to focus our energy, not to be distracted by the lie, but to be focused on the truth of what we must be building, rebuilding for the faces yet beneath the earth. y concentrar nuestra energía en lo que tenemos que estar haciendo, que es darle de nuevo esa energía por los rostros que están aún abajo de la tierra. These simple little actions will be example to others to follow. Y estas pequeñas acciones van a servir de ejemplo para que los otros se puedan inspirar. In much bigger ways than what we could imagine right now. Formas más grandes que podemos imaginar ahorita. Because in the world right now, the entire new generation Porque hoy en el mundo toda la generación actual has had it with the previous generation. están hartos de la generación precedente. This is the generation that looks at us, looks at their parents, looks at their elders as we're a bunch of assholes. Es la generación que nos voltea a ver a nosotros como sus padres y nos ven como una bola de pendejos. And if I was of this generation today, I would want nothing to do with all the previous generations before that led up to this. Y si yo fuera de esta generación, no querría nada que ver con las generaciones que causaron esto. This is what's happening within the non-native population. Y esto es lo que está ocurriendo en la población no nativa. So we gotta be aware Y entonces tenemos que estar conscientes that we are making a plan to attack the pirate ship, de que estamos haciendo un plan para atacar el barco pirata, but we have allies on that pirate ship, pero tenemos aliados en ese barco pirata and they are making plans to assist us. y están haciendo planes para ayudarnos. They are letting us onto that pirate ship, Nos están dejando entrar a este barco pirata and we're gonna do what they can't do. y vamos a hacer lo que ellos no pueden. We're gonna point the cannons right at the decks of that pirate ship. Apuntar los cañones derechito al piso del barco pirata And we quite simply blow it out of the water. y bueno, pues darle. But to do this, our plan must coincide with what our allies on that pirate ship are planning also, because we don't want anyone to be harmed. Anyone who has not placed themselves in harm's way. Pero para lograrlo tenemos que coordinar lo que vamos a hacer con los que van a estar en el barco pirata, porque no queremos que nadie resulte dañado. But all those ones who have placed themselves in harm's way, we will be dealing with it and accepting their consequences to their actions. We'll be accepting it realistically. We accept how they have categorized themselves. Pero si hay alguien que se ha puesto en una posición en la que es dañado, pues vamos a aceptar totalmente que fue su decisión y cómo se han autocategorizado. Okay, so here it is then. Within the next 2 weeks, we got to make a very short video here of like under 5 minutes, 3.5 to 4 minutes, explaining what the purpose is in this document, what we're doing, and what we're asking them to do also, if they're so inclined. Entonces, para recapitular, vamos a hacer un videíto de 3 a 5 minutos explicándoles que estamos presentando un documento y para qué sirve. And then in the meantime, all of us, anybody, we got some group chat or email between us that we can all share, that if there's anything, a paragraph to the document, even just a subject, that people share it there. If you can write a whole document, doesn't mean we're going to use it. Looks at their parents, looks at their elders as we're up. Y sí, tenemos un como especie de correo colectivo en el que cada quien pueda agregar, inclusive si quiere escribir un documento completo. Okay, so we got some solid work plan that we got to do within the next 2 weeks. Y de esta forma tenemos un plan sólido para trabajar en las próximas 2 semanas. I think there's somebody in here that wanted to address something. Was that okay? Somebody's gonna come here and wanted to address something in what was being said. Y creo que había alguien aquí que quería saludarte y que quería hablar también al respecto de lo que dijiste.
Hello, Valentina. Been a little while since I've seen you, a couple years. I'm Anne, daughter of Myrna, granddaughter of Helen, mother of Chelsea, grandmother of Miles in the Life Givers Nation. It's kind of ironic that you came on today because we've just gone through our law recital. And I was talking about you during the law recital because if you remember, you had Edith and Mary Claude had set up a Zoom for my daughter and myself when she was pregnant. I had just finished talking to people here about what an experience that was for my daughter. I wanted to thank you now, Nagoa, from the bottom of my heart. This upcoming Saturday, our baby boy that was born will be 2 years old. The joy of our life. And I also wanted to contribute to the conversation and just talk about the fact that my daughter here had a team of 3 midwives that were licensed through the government's way of licensing midwives, and university education midwives were not traditional in any way. So, you know, as you know, she had a lot of anxiety. This was her first child. You know, I wanted to thank you so much because her experience with those midwives were one that she felt that was a very cold, a very clinical type of experience. She felt that, you know, they were always trying to keep track of this and make her record this. So it became a lot of work and a lot of pressure and a lot of stress for her. She got very anxious when we had an appointment coming up with the midwives. And our Zoom that we had with yourself and the other midwives there, the traditional midwives, were just so beautiful and so valuable. It you know, thank you so much, Nagoa, because it grounded her. It allowed her to go into a natural birth and put a lot of her anxieties aside, and we really gave her a sense of power about what she was doing was natural, and that she shouldn't be as worried and anxious as she was. So, Nagoa so much, and it is so true that because of that one Zoom, my daughter and I will always feel that you are family. Nagoa. Entonces Anne se presenta de forma matrilineal, mencionando al final el nombre de su nieto, que es Miles, y está bien contenta de verte porque justo estábamos hablando de ti en el recital de la ley, y estábamos diciendo que hacía casi 2 años que no te veía, porque justo hace 2 años era cuando estaba encinta de su bebecito, su hija, Chelsea, y tuvimos este Zoom contigo, y a pesar de que Chelsea tenía un equipo de 3 parteras aquí, el trato que le dieron fue muy frío, muy distante, bien de servicio médico, y con ese solo Zoom que tuvimos contigo, dice Anne, cambió su vida y le permitió alejar toda la ansiedad y un montón de cosas que le provocaban, porque tú le diste la seguridad de que estaba haciendo un parto natural, de que esto era la cosa más natural del mundo y que podía hacerlo. Entonces logró tener a Miles de forma natural, y Anne te agradece desde lo más profundo de su corazón porque eso cambió todo. Entonces, muchísimas gracias. So the work that you are doing is so important, and it's so important that you don't allow them to put you in a jail for doing it. And that's what laws are going to do. Y el trabajo que están haciendo es tan importante, y es importante también que hagas todo para defenderlo, porque con esta ley o lo que quieran hacer, como siempre, es un ataque que les quieren poner en la cárcel, pero no hay forma en que podamos dejar que esto ocurra.
Está mudo tu micrófono. Bueno, Ñabagoa, yo también me siento muy agradecida por escuchar, sobre todo porque siento que esto debe venir, viene de las familias y de las mujeres, no solo de las parteras. Creo que las mismas, siempre y cuando las mujeres, las familias reconozcan su poder personal y su fuerza y su naturaleza, en realidad eso es lo más importante, porque realmente para mí eso es más importante todavía que la partería en sí, sino el poder de cada mujer, de que podamos tomar nuestro parto, nuestra naturaleza, nuestro nacimiento. Y entonces es como esta voz de las familias es, creo, lo más importante para mí ahora también, ¿no? Así que también agradezco que haya surgido en este momento. Ian, well, thank you very much, because for me it is the way of like the families, the voice of the families that counts the most. It's not necessarily, I mean, and I say this on behalf of the midwives, because we can talk about midwives and it's like what counts, but no, what counts is really the families that find their personal power. And through that power, if each woman finds that power back of like, this is who we are natural, we can do our natural birth, that's the empowering thing. And that's the voice, like, I thank you for that voice that you raise up right now. That is the perfect timing. And that's what we need, the voice of the families taking back their power. Yeah. Wow. Sí. Gracias. So we can end our Zooms and say that, well, the Zoom served its purpose. Entonces ya podemos dejar de hacer Zooms y decir que llegaron a su cometido. But something to take note of here, something that was going through my head, hearing you in this exchange back and forth between us. Y algo que quisiera decir con respecto a lo que surgió del intercambio entre ustedes. Guys will get together and they'll have what they call a pissing contest. Los chicos van a juntarse y van a tener un concurso de a ver quién hace pipí más lejos. But when girls get together and talk, well, look, it's the exact opposite. It's like a loving contest. Pero cuando las chicas se juntan para hablar es lo opuesto, es como si fuera un concurso para amar. And the opposite with male pissing contest, it's to see who wins. But with love, the contest is everybody wins, everyone benefits. Y el opuesto con los tipos, que a ver quién hace pipí más lejos, pues el objetivo es ganar, pero aquí el objetivo no es ese, sino de compartir en el amor. Just something to take note of. Es algo que notar. That the voice that is missing in the world, La voz que falta en el mundo, which is the reason why, as we're identifying as to what the woman's nation is for. y es por eso que identificamos para qué está ahí la nación de dadoras de vida. To not give each individual woman a voice, it's not what it's about. Y que no se trata de darle a cada mujer individual una voz, no es para eso. It's to align each individual woman with our Mother Earth, with the truth of our Mother Earth, aligning all within one voice, not within your voice, but the voice of our Mother Earth. Es para alinear a cada mujer en el mundo con la voz de nuestra Madre Tierra, no con la voz de una mujer, sino la de nuestra Madre Tierra. And the more life givers that we have in this type of contest, a loving contest, the more that we have this voice out there, then the more that we're going to have love being talked about, love being shared, love as the agenda. Y entre más tengamos esta voz de las mujeres que comparten su amor, pues es ahí en donde más se va a llevar a cabo el objetivo. Very beautiful day today. Es un día muy hermoso hoy. Okay. Valentina, was there anything else? Well, I know we can go on, but Y sé que podríamos seguir hable y hable, pero ¿tienes algo más que decir? ¿Quieren dejamos la canción para otro día? No. If you want, we can leave the song for another day, she says. No. You said you had other things. I know earlier I cut in saying I wanted to ask you this question. So the other things, what are they? No, lo que tienes que decir, dilo y hacerlo, porque yo hace ratito te interrumpí y te dije, ay, espérame, tengo una pregunta y ahí te quedé, pero Bueno,
Voy por mi tambor rápido. I'm gonna go get my drum very fast. Bueno, esta es una canción que escribí con Shuno, es de la partería, es para las parteras, para hablar de la partería. This is a song that I created with Chuno that is for the midwives, for the midwifery. Tayayels la malilotani hanaste yasnichi mahata. Tayayels la malilotani hanaste yasnichi mahata. 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 Poco a poco viene bajando de tus aguas, vientre sagrado, el llamado de las ancestras. Poco a poco se va escuchando para entrar en el gran silencio y florecer desde bien adentro. Para entrar en el gran silencio y florecer desde bien adentro. Tayayels la malilotani hanaste yasnichi mahata. Tayayels la malilotani hanaste yasnichi mahata. 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 Las raíces de las parteras se refugian bajo la tierra. Ahí quietito y bien calientito resguardan el pequeño nido. Para entrar en aquella cueva se precisa de fortaleza. Es un camino de gran misterio que se recibe en el propio sueño. Tayayels la malilotani hanaste yasnichi mahata. Tayayels la malilotani hanaste yasnichi mahata. 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 Yeah. Wow. So nice. Hanaste. Hey, the song wasn't good. Can you do it again? El sonido no estaba bueno, lo puedes repetir. Es más largo, pero hice un poquito más corto y pues como que lo más importante es decir, para entrar, las respuestas están adentro del corazón y el conocimiento de las parteras está resguardado abajo en las raíces de la tierra. Y ahí, para entrar ahí adentro, pues no cualquiera puede entrar ahí. Aunque aparentemente sí, pero adentro de la tierra, pues ahí están bien escondidas y bien resguardadas las parteras. El conocimiento, pues, la partería, el fueguito. This is a much more longer version, but I just made like the short one. And in a nutshell, what the words say is that the roots of the midwifery are under the earth, and that the keys of the answers are lay in the heart, but underneath the earth, where the knowledge of the midwives is not everybody that can get there, although everybody would like to think that yes they can, but not everybody can. So the wisdom, the knowledge is kept there, and is there for those that can reach it. All right, I got a suggestion for you. Tengo una sugerencia para ti, You and whoever else you sing that song with, con quien cantes la canción, you make a short video of it. que hagas un video.
and you explain what it is, y expliques de lo que se trata and you present it to the Women's Nation, y se lo presentes a la nación de dadoras de vida and you ask them to carry this song for you, y les preguntes que hagan esa canción por ustedes to represent it, para representarla and that you give the permission for them to carry that song for you. y que le dan el permiso para que hagan esta canción por ustedes. Ay, sí, claro. Gracias. Yes, Con of mucho course. gusto. Thank you with mucho gusto. Qué bueno que les gustó. So good that you liked it. Well, okay, is there anything else? You got any or something? ¿Hay algo más? ¿Otra canción? No. Mucho amor para ustedes y mucho reconocimiento por todo lo que hacen y por el lugar en el que están. Es muy importante y me da mucho gusto poder saber que están ahí y que todavía pueden, que están ahí para nosotros, para mí también, ¿no? Ujú. An acknowledgement for the work that you do and that you are there and that you are there for us, for me. Thank you. I'm gonna do a survey right now. Voy a hacer un sondaje ahorita. Let's see, usually we have what you might say a normal reconstitution Zooms. Normalmente tendríamos un Zoom de reconstitución normal I'll just label it that they're more male, y diría que son como un poco más masculinos en general. and that this Zoom today was a different reconstitution Zoom. That even though there's males in it, it's more female energy today. Pero que el Zoom de reconstitución que tuvimos hoy, a pesar de que hubo hombres ahí, es de una energía más femenina. So I'm doing this little survey Entonces hago este sondeo. as to what Zooms do we prefer. ¿De qué tipo de Zooms preferimos más? Let's see, do we prefer these more male Zooms or these more female oriented Zooms? ¿El que se ve más masculino o más femenino? Well, I think in the survey, we conclude that we prefer these more female oriented, female energy oriented Zooms. Bueno, creo que entenderíamos que todos preferiríamos los de energía más femenina, It's a better feeling. que se siente mejor. It's a better, better. Es mejor. So, women's voices need to be risen much more. Entonces las voces de las mujeres tienen que ser elevadas más. Here I can say that's our agenda to do that, but big deal, me saying that. So we gotta say that we gotta make more space available for the woman's voice to be heard. Aquí puedo decir que es nuestra agenda, pero ¿de qué sirve que lo diga? Tendríamos que hacer más espacio para que la voz de las mujeres se escuche. But for us here, there's not much more than that we can do on that area than to provide the platforms that we're providing, what we're doing. Pero aquí no hay nada más que podamos hacer aparte de dar esos espacios que otorgamos. So it's only to say then that if the survey is true, that we want more of this female energy oriented Zooms, Y si el sondeo resulta verdadero y sí queremos más Zooms con energía femenina, then there has to be more life giver focused input. You know, not just to have women speaking for the sake of women speaking. tiene que haber un enfoque más hacia la energía femenina como tal. O sea, no pueden nada más decir, ok, hay mujeres que hablan y eso es todo. But to have the voice that is going to address the issues that are pressing, that are confronting us, the voice that is going to be the current, up to date, it's going to be true, it's going to be honest. This is what we have to make happen. Sino que sea la voz que va a ser verdadera, honesta. Esa es la voz que tiene que ocurrir más. How would I label this? Emotional as it was, the interaction between Anne and yourself. Así como fue emocionada la interacción que ocurrió entre Anne y tú.
This is the kind of things, the kind of example that people need to see to guide us out of this stupid male dominant belief of that this corrupted way of thinking is the norm, that it's acceptable. Men need to be shown a proper interaction of that love contest, not that pissing contest. Ese es el tipo de interacción que se tiene que ver mucho más, que sea justamente esa interacción de amor y de compartir y no esa interacción de a ver quién hace pipí más lejos. To whatever degree that we can facilitate it, that's what we're supposed to do. Y al grado que lo podamos ayudar, para eso estamos. So when it's asked, if there's anybody who's got anything to say, you know, if you don't have anything to say, you know, well, don't. But if there is something to say, if as a life giver, there's something there and you don't take the opportunity when the window of opportunity is open, then it's only you later on that's going to regret it, but it's everyone else that's going to pay for it. Because what you have to give, to offer, it's necessary for the younger ones, the next ones to hear it, to be directed by these things. Y si cuando se pregunta, hay alguien que tenga algo que decir y a lo mejor una persona quiere decir algo pero se lo guarda, bueno, a lo mejor después va a arrepentirse, pero sobre todo va a ser el resto que va a pagar porque sería algo que si está sintiendo que tiene que decirlo es porque es muy importante que sea comunicado, porque a lo mejor es algo que va a ayudar a los que siguen. Okay, so if there's any final closing statements, anything you want to state, anything you want to say, and then we're gonna move on. Si tienes algo final que quisieras decir y si después vamos a continuar. No. Gracias. Okay. All right, there's somebody else here that wants to ask something or present something. ¿Hay alguien más que tiene algo que decir aquí? Hi, my name is Sirian. I'm the daughter of Florette, the granddaughter of Cecile, and the great-granddaughter of Rosanna and Olivia, and I'm also the mother of Roxanne. Celine se presenta de forma matrilineal, mencionando también el nombre de su mamá, abuelita y el de su hija. I'm a temporary member in the Wolf Clan, in the Life Givers Nation, in the Wolf Clan, and I'm from the Wendat Nation. Y en la Nación de Dadoras de Vida está en el clan del Lobo y es también de la Nación Wendat. What I wanted to share with you, Valentina, is from day one that you that I was part of the exchange that we were having. I always felt that it was one of the primary vehicle that we would need to pursue was the of course the matrimoniality, but also the midwifery, for us to be able to affect the authority of the woman in all the planet. Y desde la primera vez que tuvimos, bueno, que yo recuerdo haber participado en un contacto contigo, entendí que no era nada más la matrilinealidad por la que teníamos que trabajar, sino también por la partería, que es vital en el planeta. And during this COVID period, when they pushed even at a higher level, all the to give birth with C-section, I thought it was like they were invading our wound. Y en este periodo de la COVID que empezaron a justamente empujar más las cesáreas, sentí que estaban como casi invadiendo nuestro vientre. When I was first realized that I felt that a spirit came into me, I knew I was pregnant after trying for 3.5 years, and it felt so strong. In the middle of the night, out of nowhere, all of a sudden I knew there was a spirit that just entered myself.
Yo recuerdo la primera vez que sentí que el espíritu de mi hija había entrado en mí porque había estado intentando por 3 años tener a un bebé y cuando lo sentí supe inmediatamente que allí estaba. And all of what, in preparation of giving birth while I was pregnant, I could carry all the like acknowledging which part of this fetus was taking form. Y en preparación a su nacimiento pude sentir en cada paso de cómo evolucionaba, qué parte del feto estaba creciendo. Each night I would get up around 2 and play with her and sing. It was like a big drum. I felt my uterus was like a big drum. And I could send her some vibration by just my humming of my singing. Y cada noche me despertaría como por ahí de las 2 para jugar con ella porque sentía que mi vientre era como un gran tambor y estaría tocando el vientre como gran tambor y le cantaría. The communication with my child was already happening. Y así ya estaba comunicando con mi niña. I could have not picture myself not having my birth naturally. Y ni siquiera podría imaginar que no hubiese tenido mi parto de forma natural. Not my birth, but giving birth to my child. O sea, dar a luz. That, like, when they put me on a monitor to find out if the baby had a heart, they told me that it was not beating. Y cuando me habían puesto en el monitor para ver si había un latido de corazón, me dijeron que no había. And I remember myself being very like into my spirit and say, that's not true. Y recuerdo cómo yo estaba dentro de mi espíritu diciendo, pero eso no es verdad. And I said, you better listen before you say a word like that. Y les dije, mejor escucha bien como se debe antes de que digas lo que acabas de decir. And when you go in labor, when I went in labor and that my water broke, it was like everybody left and I was with myself and my baby. Y cuando estuve en el trabajo de parto, era como que todo el mundo se había ido y estaba nada más yo con mi bebé. Giving birth right on the day that I was due. She was so beautiful. She came out with an arm going first and with her eyes wide open and a big smile. Y salió en el día en que debía de haber sido y salió primero con un brazo y con sus ojos abiertos y una sonrisota. See, it was never like what they had told me in those prenatal courses that they always told me the worst that it could be. Y no fue como en esos cursos prenatales que me dijeron que podía ser lo peor. And I find that to be so depressing, because when you were explaining how you would massage the opening of the woman and when you would massage the belly and all of those little techniques that you shared with us, I thought that was so precious. Y de repente se siente muy triste la cosa, porque yo me acuerdo cuando tú contaste cómo ibas a ayudar a una mamá en el parto, a masajearle la pancita, a masajearle la espalda, es decir, el no tener esa experiencia es bien triste. It was so little what we were able to share, but yet it was so precious. And so imagine if we were to get the teachings of the midwives from your country. Y fue tan poquito lo que compartiste, pero aún así tan valioso. Entonces, imagínate si pudiésemos tener las enseñanzas de las parteras de tu país. And so there's something I want to pledge to help you and us. Entonces, aquí quiero comprometerme a ayudarte y a ayudarnos. One thing that I learned during the recital, Algo que aprendí en el recital de la ley, how to put density. So I pledge that I will put density out there between what you just mentioned about the 201 so that they keep away from the midwives.
voy a poner densidad, porque eso lo aprendimos en el recital de la ley, poner densidad. Entonces me comprometo a eso, a poner densidad afuera y sobre todo con lo que tú dijiste ligado al wampum de 2 vías. I've done that in the past to keep me away from having a fatal accident. Y ya he hecho eso en el pasado y lo que me impidió haber tenido un accidente fatal. So the same thing, I really think that could help in anything that we need to keep distance in the other 2 canoes, keep distance, keep density between the 2 canoes, so the canoe could go on in peace. Y creo que eso es lo que necesitamos, poner densidad entre la canoa y el barco para que la canoa pueda ir viajando en paz. So the density that I will create between the 2 canoes will create a pressure on their canoe so that they don't come. Entonces la presión va a crear una barrera en su barco para que no puedan venir a atacar la canoa. And the temperature that will raise because of the density and the pressure, that temperature that will raise will make them oblivious of what they were even trying to do. Y la temperatura que va a resultar del incremento de presión y de densidad va a hacerles volverse tan locos que ni siquiera van a poder lograr su cometido. So I will go in fasting for 4 days when I'll come back home for just that. Y ahora que vuelva a casa, voy a hacer un ayuno por 4 días para concentrarme en esa energía. Oh. Okay. Well, different experiences that people have in the birthing process is what midwives are for, to collect those experiences. And they share it with others so that then others who have never given birth before will have knowledge under their belt as to being able to make the proper decisions with the proper information. Y ese es el trabajo de las parteras, básicamente, también el acumular, el archivar todas las diferentes experiencias de dar a luz que las mujeres pueden tener para que si alguien no ha dado a luz todavía, bueno, pueda tener esas experiencias y poder hacerlo de mejor forma. So midwives fill more of a role than what the title tells you. Entonces las parteras hacen mucho más trabajo que lo que el título dice, así nada más. They're more of a doctor than what a doctor ever will be, Son más un doctor, más allá de lo que un doctor va a hacer en realidad. because doctors are limited in their field. Porque los doctores se limitan en un campo, But whereas the midwives are at a place of a flashpoint of life where they can influence in a single instance, 50, 60, 70 years into the future. pero, On not just one, but many people that they have that they're midwifering for. pero las parteras pueden influenciar en vidas más allá de 50, 60, 70 años, no solamente una vida, sino varias con quienes están trabajando. So more to the picture than what meets the eye when you say midwife. Well, you know, most people just think that, well, that's somebody there helping somebody give birth. Entonces, por supuesto, cuando se dice partería, bueno, hay mucho más que no se ve, que no es nada más alguien que ayuda a dar nacimiento y ya. Anyways, a lot more to be appreciated and understood. The more stories that you have, the more connections you can make, the more of a clearer picture that you get about the birthing process. Y entre más haya intercambio acerca del asunto, pues más se entiende, obviamente. So again, Valentina and Yawagoa, oh, go ahead. Yeah. Era solo decir una cosita, que algo que acaba de decir la compañera. ¿Me puedes repetir su nombre, Edith? Elin, que es muy importante porque hacer un documento juntos, hacernos la tarea de escribir juntos un documento oficial, esta es una tarea importante, pero sí también es como, yo siento como muy masculina. Y lo que acaba de decir Elin es algo muy importante que también hemos reflexionado las parteras, es colocar nuestras oraciones, nuestro rezo para mover la energía desde donde estamos y
Y pues aquí decimos hay que rezar, ¿no? Hay que rezar, hay que prender nuestras velitas, hay que hacer nuestras ofrendas, hay que actuar desde ahí mucho, mucho más, porque ahí es donde desde donde desde donde se necesita más sostener ahorita también, ¿no? Entonces, hablando de lo masculino y femenino, creo que tenemos que fortalecer también esto que dijo Elin, que es también hacer nuestros ayunos, hacer nuestra densidad, nuestra forma de estar ahí abriendo ese espacio en el plano femenino y energético también. So something I just wanted to reply to something that Celine said, and it was like, of course, the idea of writing a document and presenting it and everything is a good idea. It's just that I feel it's more like a masculine idea if we compare with the testimonial that Celine just said and what it is to give birth, and so also to concentrate ourselves in the fasting and in the intention and creating density. So it's something that we have been doing much more here with the midwives. We are saying from here we say let's pray. Let's pray, meaning let's put your intentions down. Let's create your fasting. Let's put all of focus on all of the energy to create density in a way that it will be more like a female energy. So that's something that we have been doing much more, and I think that it's really important when we talk about the balance, you know, female and male and all of that, that we also concentrate ourselves more on that. Yeah, so it does come down to like what we said about each individual woman, life giver, pushing themselves. You know, like we said, it's evolution. So we got to be more than what we were last year. Y es eso, se trata de cómo cada mujer individual también va a empujarse más a ella misma, como dijimos, tenemos que ser más de lo que éramos el año pasado. Okay, well, all this midwifering and laboring for giving birth to ideas is God is pretty worn out. Y toda esta partería de dar nacimiento a nuevas ideas ya nos cansó. And just like a fresh born baby, we need the time to go to sleep and relax and rest. Y como un bebecito que acaba de nacer, necesitamos tiempo para irse a dormir y descansar. So, again, Nyawagoa Valentina for just being here and sparking this whole conversation. I mean, if you weren't here, we would have ended 2 hours ago. Y de nuevo, Valentina, muchísimas gracias por haber venido aquí, y es tu presencia la que alumbra, dar a luz literalmente esta discusión, esta conversación, porque si no habríamos cerrado hace 2 horas o algo así. So it's your fault. Okay, that being said, nobody else had their hand up and we weren't expecting anybody else, no other questions or nothing. So I think we're just going to end then, if that's okay with everybody. Entonces, puesto que no hay nadie más que haya levantado su mano, nadie más que estemos escuchando, pues si a todo el mundo le parece, es hora de que cerremos. Okay, all right. For those of you who were here with us during the law recital, and anybody who may have followed us, I can't expect anybody to have been there watching all the while. Maybe a little bit here and there, but anybody who was with us at any point in time, well, you know that for 22 days we were engaged very deeply in thought of visiting or revisiting the knowledge of the great law of peace. Y bueno, para los que nos han estado siguiendo ya lo saben, pero para quienes no saben que estuvimos en un esfuerzo intenso de haber estado 22 días en el recital de la Gran Ley de la Paz. And afterwards, people are looking at, well, all of this that we talked about, and what do we do with it now, and what's practical application, and people are considering or looking at that almost like we're not moving right now, not realizing that this is a time of rest. Y entonces salimos de ahí y todo el mundo empieza como a decir, bueno, ¿y en qué vamos a actuar? ¿Cómo vamos a hacerle? Y es como si sintiéramos que no nos estamos moviendo tan rápido, pero es justo porque es el periodo de descanso necesario. Whenever anybody's exposed to the great law of peace, when you're engaged in discussion, recital of it, any way engaged, application,
this is always makes the people tired because the most, how would I identify it? It's like strenuous muscle, or the muscle that exerts the most energy in your body is the brain. Y cuando estamos así metidos en un recital de la ley, realmente se necesita mucha energía porque lo que más gasta energía es el trabajo cerebral. So when you're exposed to knowledge in a big way, like through the law recital, then it's equal to being a new baby being born. And like we said, this is where rest is needed. Now, it's not just the individual who consciously takes that rest. It's creation itself that actually gives you that opportunity to rest. Y entonces el tiempo de descanso es realmente la creación la que va a permitir dar ese tiempo de pausa. Now, you'd have to be in law recitals for at least 3 times in order for you to be able to see this yourself, to be able to gauge it. Y tienen que haber estado al menos en 3 recitales para poder medirlo y observarlo. But some who have been engaged in, say, like the last 2, one was the regular schedule 5-year, one was for the Women's Nation, and then this one. So that's 3. Y si hay alguien que haya estado en el último del 2017, en el de la Nación de Mujeres en 2019 y ahora en este, Then you would have some experience of what I'm talking about right now, entonces saben de qué hablo. of how it is a great physical, spiritual exertion of energy. De cómo es un gran trabajo de energía espiritual y físico. So like we said, I don't know when this was, yesterday or the day before or somewhere, that we're in a period of, I give it about a moon, from now until the next new moon, where it's going to be rather quiet for us. It's going to be like a mother puts her baby in a nice quiet room, tucks her baby in, provides everything, feeds the baby. That baby's going to just stay there and sleep for a very long time. Y va a ser, yo diría, como por la próxima luna, el tiempo en el que va a ser así, no vamos a estar metidos en muchas cosas, va a ser tranquilo, es como cuando la mamá envuelve al bebecito y le da de comer. So today with the work that we've done here, we know that there's 2 separate things we're working on, but with Valentina, two separate things within that one. And within what's his name? Samuel. With him, there's 2 things also. Y como sabemos, hoy hubo 2 asuntos que tratamos con Valentina y con Samuel. Con Valentina hablamos de 2 asuntos que hacer y con Samuel también. So, you know, by being present, you know that these things are gonna they're talked about right now, but they're scheduled to be happening down the road in 2 to 3 weeks, in that moon's time of relaxation. Y hablamos de hacer cosas en un futuro que va a ocurrir en este mes de relajación. So there is stuff that each of us will be doing. Some of us will be just relaxing all that while. Some of us will be exercising our brains in these areas of where we said like ideas need to be put down. Entonces va a haber quien va a relajarse, va a haber quien va a estar trabajando basado en las ideas que saquemos juntos. So regardless of what you're doing, if you're the one who's going to be sleeping or the one who's going to be doing all the work, Y poco importa si van a ser quienes duermen o quienes trabajan. it's time for us to take advantage of this time that is placed here for us. Like regardless of what any of us have done in our lives, we end up here at this time with this on our plate laid before us. Es tiempo de tomar ventaja de esto, poco importa de dónde venimos en nuestras vidas, está ahí enfrente de nosotros. So we got a lot to be happy about, that we are given a job. We accept the job Y that no one else is taking the responsibility to rise to. tenemos mucho de qué estar agradecidos por el hecho de que nos estamos levantando para hacer un trabajo que nadie más quiere hacer. So this is a challenge to us, a challenge of our humanity. Y este es un desafío a nuestra humanidad.
we're gonna see just how human we can be. Y vamos a ver qué tan humanos podemos ser. And it will also show us just how human we are not. Y también nos va a mostrar qué tan deshumanos somos. Regardless, we are all facing something now at our doorstep Y estamos enfrentando algo que está en la puerta de nuestra entrada that is our next step in our evolution. y que es nuestro próximo paso en la evolución. So we accept this together. We are happy that this is happening to us. Y lo aceptamos y estamos contentos por eso. We're engaged. Estamos implicados, comprometidos. So we're just gonna close. Entonces vamos a cerrar. No, we're closing. I'm sorry, I see that you raised your hand and we were just closing, you weren't there. Yeah, the connection, the Wi-Fi disconnected on all our computers, so sorry. Okay, well, we're closing now. Wait. Wagat sanuni agwego wenungwe danoronungwe skatne agwets dano Condor gatsanjaya. Estamos contentas y contentos porque las dadoras de vida, los protectores de vida pudieron venir a este consejo del Cóndor y del Águila. Very happy because the life givers and the life protectors could come together for this council between the Condor and the Eagle. Edith Digits, está Soko, aceptando después Panchita, aceptando después Elsa, Zapote Nimusagi, Mishika Wanarista, Natayuni Dinastadista, and Antaharagi and Assessment, Adinanga Ganawagi, the Wishing Sage, or no other people having. Thanks to Wanatu, Ganuma Grinia Gesso, Yankisata, Santa Meta Paraqua, Yankistan, Yamusagi, and Secundum Hetzer Dollars. Le agradecemos a la mujer cielo, a nuestra abuelita luna hoy en su fase nueva, a nuestra mami tierra y a todas las dadoras de vida en todas sus formas. We give thanks to Sky Woman, our grandma moon today, her new moon phase, also to our moon, Mama Earth, and to all of the life givers in all of their shapes and forms. Tariñuaco, Sawiskara, Sinika Taragiru, Ahueco Munucuazuca, Ganuahua Cuatzire. También agradecemos a los gemelos para ayudarnos con el equilibrio, a todas las aguas, a todas las medicinas y a todas nuestras relaciones en buen espíritu. We also give thanks to the twins that assist us in the balance, to all of the waters, all of the medicines, and all of our relations in good spirit. Yadiñato, Yonata Yuni, Yodiscaruaque, Yacunsese, de Ganahuida, Huevo Dione, Rodione, Yohajillo, Cani Gujillo, Danocayandawana. En la Zaragoza, tengo medio jade. Hay un teatro que en Hadantawara, un pensera ne Canaron 401, Orihuillo, Scana, that's a stanza, Garigo Warishunzera, that's a stanza, Nunwe, and the one of the stanza, Nunwe, Tanawe Pawache, Tanawe Katsampaya. También agradecemos al espíritu de los clanes, la tortuga, el lobo y el oso que nos permite tener consejo. Le agradecemos también a la primera mujer, a todos los hombres, mujeres que hicieron que ese camino de la paz fuera posible, que trabajaron para regalarnos la gran ley de la paz y el Wampum de 2 días, y les pedimos que nos ayuden para que podamos hacer que el amor, la verdad, la paz, el buen camino y la rectitud vuelvan hacia la gente, que seamos capaces de recrear el equilibrio entre las dadoras de vida y los protectores de vida para que podamos reconstituir nuestros consejos familiares y las naciones. So we thank also the 3 clans, the turtle, the wolf, and the bear, for assisting us in having our councils. Also to all of the peacemakers, be it female and male, that walked on the path, that gave us the gift of the great law of peace and the true wampum. And we ask them to assist us in bringing back the love, the truth, the peace, power, and righteousness back to the people, so that together in the balance of the life givers and the life protectors, we can reenact, reconstitute our councils, be it of families and of nations. And if there's an obstacle to that, we push it away on the 3 levels of the existence. Y si hubiese un obstáculo a todo esto, lo empujamos en los 3 niveles de la existencia. No gaten ortodoxa. Eres awet,
Eres out. Yeah, we're going. Mucho gusto. Sus Dios. Don Jesus, Doctor. Gracias. Preston Dios. Ñahuagoa, Bocolabal. Gracias.